algo viejo muere es que algo nuevo nace. Bienvenido a esta fiesta de disfraces, rupturas y enlaces. La exaltación de la belleza en cada frase. El balcón donde el cielo y el mar hacen las paces. Por la tarde baja a la plaza y ¿qué pasa, parce? Reflejos psicomotrices de alguien que busca que lo abracen. La cogió con 17 y él rozaba 29. Normal que ahora la chica quiera ver el mundo y vuele. Caminando sin motor que la desplace. Redescubre su sexualidad, mas no puede juzgarse por la antigua ley de acción-reacción, ya que altera la ecuación y el resultado si ella fuera un varón. La definición de amigo-traición, los recuerdos viendo fotos o escuchando aquella vieja canción, cuando su viaje a Londres fue la única opción, por la dictadura y la rotura de ese condón. La vida, un día comienza y otro día se termina. Es una escalera enfocada hacia arriba. Cada corazón es una nueva vitamina. Es la vida, es la vida, es la vida. Un día comienza y otro día se termina. Es una escalera enfocada hacia arriba. Cada corazón es una nueva vitamina. Pero de ti te la sonrisa. Ya estás llegando a los 40 y luces canas. Estás más lejos del ayer, pero más cerca del mañana. Ahora el tiempo ya no se anda por las ramas. La segunda juventud, el no quedarte con las ganas. Arrepentido porque siempre has seguido. Aunque aún te arrepientes más de todas las cosas que no hiciste. Te cruzas con Felipe y no te salen reverencias. Con la plata que recibe del Estado, pensiones pa'l yayo flauta que protesta conciencia. La vida, un día comienza y otro día se termina. Es una escalera enfocada hacia arriba. Cada corazón es una nueva vitamina. Es la vida, es la vida, es la vida. Un día comienza y otro día se termina. Es una escalera enfocada hacia arriba. Cada corazón es una nueva vitamina. No sé si estás hablando. Pues claro que estaba hablando, pero que soy un pillado y siempre me olvido de activar el micro. Siempre me despisto, tío. Es que cada vez que enciendo el ordenador tengo que activar el micro. Gracias por avisar, chavales. Mamá. Buf, ni bajándole los gráficos, esto va fatal, Madre mía. A 20 FPS, chaval, madre mía. No sé qué me pasa. Maldita sea. Me decía, hacía raro que no hablaras.
¿Qué le pasa a la de la moto esta? Ah, mira por qué va tan mal. Solamente se admiten espectadores. Espera, a ver. ¡Ey! Espérate un momento. Dime, ¿qué pasa? Dígame. La ambulancia. Solamente se admiten espectadores ahora mismo, ¿vale? ¿Pero qué pasa aquí hoy? Es un concurso de coches. Ah, vale, pero yo trabajo ahí en la pizzería. Voy a aparcar el coche en el garaje. Vale. Apárcalo. Ah, bueno, si lo dejan en el garaje, vale. Claro. Vale, si Venga. no, deja la mano izquierda, venga. Ya me parecía a mí que iba tan mal. Es que donde hay mucha gente me va fatal, ¿eh? Uf, madre mía. Pues no sé si es normal o no, pero me va fatal. Y aún por encima ahora se me quedó bugueado lo del garaje. Me cago en todo. Voy a reiniciar. Voy a reiniciar porque es que esto no puede ser, tío. Yo no entiendo nada. Da igual que tenga los gráficos en alto, en bajo, como los tenga, tío. Ya aprovecho y lo pongo todo como estaba. Porque ahora mismo se mira fatal. Pizzero no, es socio de una pizzería. Soy subjefe de la pizzería. Trabajaré pues lo justo y necesario. Es una pena que llegué ahora y me encontré todo esto. Hoy era el momento tal para abrir, joder. Toda esa gente ahí. Pero no tenemos trabajadores aún ni nada. Y yo no sé lo que tenemos en la carta ni nada. Si abro ahora es un lío. Pero bueno, a ver qué hago. Igual abro. Primero de todo vamos a ver que me vaya bien el juego. Es que... yo no entiendo por qué me va tan mal. Mi PC es bueno, tío. Tengo un PC bueno. No debería de irme tan mal. Tengo una 3070. Y de procesador voy bastante bien. Es de italiano, no. Lo que pasa es que Brianna, que es una de sus amigas, es una del grupo, es italiana. Entonces le pega. Por a ella le pega. Es la otra subjefa. El dueño es José. Fue el único negocio que pudimos pillar. Y no está mal. Negocio mediterráneo. Pues mira. A ver si me va bien, joder. Por lo menos que se vea bien. Maldito 5M, tío, lo odio, Es que... no sé qué hacer, tío. José se encarga del sótano, sí. Del sótano y de... Se encarga del sótano. del sótano y del resto. De llevar a los empleados y de todo. Muy buenas, Juanma. Muchísimas gracias por el follow. A ver, yo no sé. En principio no tengo intención de hacer muchas cosas. Sí, ayudar con el negocio en lo que pueda, pero en temas más bien de gestión y tal.
Sí, sí, voy ahora. Carreras no, voy a ir a la concentración esa que hay ahí. Que me acabo de encontrar de pura casualidad. Vamos. Yo venía a la pizzería. Y correr en carreras ilegales yo no tengo habilidad para correr. Y menos yéndome como va el juego, que me va fatal. Me pega un lagazo de esos y aún mato a alguien. Primero tengo que conseguir optimizar bien el juego, tío. Yo no sé muy bien qué hacer ya. No sé si habrá algún mod o algo para optimizarlo. ¿O qué? Pero algo tiene que haber. Ahora en teoría debería verse bastante mejor que antes. Bueno, sí. Algo mejor que antes. Pero me sigue yendo mal, mira, 28 FPS. Es que es lamentable. Te pega lagazo pute electrocotucta. Sí. ¿Qué pasa, Dan? ¿Qué dice el pobre que se convirtió en empresario? Te estoy aquí en el parking de la pizzería. Te vi antes por ahí. Te vi tu coche, ¿sí? vamos. ¿Estás por aquí? Vale, vale. Sí, acabo de llegar. Estaba metiendo el coche en el parking. Vale, maravilla, no sabía si estabas ya por la ciudad. Sí, 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 sí. Estoy Bueno, yendo para ahí. pues nada. Ya te veo. Ah, mira, yo también. Ahí estás. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué dice, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Qué- nada. qué- Vine aquí a pasar el ratillo, a ver qué tal. ¿Qué hay aquí? Pues evento de concurso de coche. Joder, pues bien que podían haber avisado que me inscribía. Ya, lo que pasa es que empezaba... Bueno, no sé si hubiese llegado. ¿Qué va? Si no, y además, nuestro coche está muy visto. Ya, es lo que pienso yo. Pero bueno, igual gana Aqua, ¿eh? Y tiene el mismo coche, o sea que... Puede ser. He visto la nota que le dieron ya. Yo ya estoy jodido, pero bueno. ¿Por qué? No sé, me dieron un 8 y un 7 o algo así. A Aqua le dieron un 9 y un 8. Joder. Pero bueno, yo vine también por ayudar un poco. ¿Y qué tal? ¿Alguien conocido por ahí? Pues yo estaba con Ari, la del curro, que anda por ahí, y poco más. Está Aqua, y sí que había alguno, pero están con música y gente hablando a la vez, y es un poco... ¿Y Val no anda por ahí? No, no la vi. Le voy a llamar a ver dónde Ni anda. José, ni... Joder, pues es una pena, tío. Podría tener la pizzería abierta con toda esta gente, joder. Ya, tío, si yo también por eso te llamaba. Yo es que me acabo de despertar y no sé ni cómo está aquello. Ya. ¿Sabe, José? De todas formas, aquí tienen a los del Pearls trabajando. Ah, amigo. Y parece ser que esto es del Pearls, no sé, eso tendréis que hablarlo ahí. Tú flipas. Esto es esto no tiene dueño. Ya, ya. Pues, Esto supuestamente es- el 50% es del Pearl y luego el 50% es del ayuntamiento. O sea que, El parking. Tú flipas. sí. Sí, claro. Y la playa también. Y el yate. Yo me he quedado un poco flipado también. Estos flipan. Fuman porros. Ya, ya. Igual no se enteraron de que hay una pizzería también aquí. Seguro. Aparte me lo dijeron los del taller, los del Pearl. Ah, sí, sí. Yo, sí, bueno, sí, bueno. Sí. Ah, ¿qué más? Cuéntame. ¿Y hay algún carro interesante por ahí o qué? Bueno, está aquí el 600 este. Está original, sí. Guay. Y luego, más o menos, tampoco hay nada del otro mundo. No, ya veo. Todo bastante normalillo. Sí, hay allí un superdeportivo de 200.000 pavos. ¿Dónde están todos allí, no? Allí está Isidoro, con el coche de él. Ah, vale. Madre Están mía. todos ahí. Tú liándola ya. Imagino. Y luego nada, tío, esos tres que son iguales. Pero las músicas me rompen la cabeza. Sí. ¿Ves bien tú todo aquí o qué? ¿Qué te parece? Sí, está bien. Pues no es para tanto.
Un panto ahí. Pachulo el mío. Un panto tuning. Madre mía. Un 10. ¿Cómo? No le decía a mi colega. Agustín, está guapo. ¿Cómo, Agustín? Está complicado, ¿Cómo? Ni yo cobro 1000 la hora, ojalá. ¿No? ¿Qué va? Bueno, pues te dejo 800, venga. Ni para ti ni para mí. Entonces vas a seguir así, con tu panzo hasta que levantes cabeza. O hasta que siga pidiendo y me voy haciendo una fortuna. Poco a poco se hace una montaña. ¿Sí? Tienes razón, con cada siempre de cuenta. No, le compras un collar ahora. No, no hace falta. No hace falta. ¡Hala! ¿Qué hiciste mechas ahora también? ¿Cómo? Pero Ah, sí, sí. Le hice yo el cambio. Hola. ¿Hiciste tú Claro. las mechas? No se las vi. ¿Qué tal? Vi solo el corte de Muy pelo. bien, aquí estamos. Las mechas. ¿Qué estás luciendo coche? ¿Es el tuyo este o qué? Yo no traigo coche. Ah, Ya, por eso. Pero no Pues, sé por qué el otro día con los vale. reflejos no veía bien las mechas. ¿qué tal te va? Ah, vale, vale. Pues bien. Pues mira, he dejado ya 5 el ruedas, tren, 4... ¿Ah, sí? Luego tiene 4 Anda. ¿Y tienes trabajo ya? Sí. Anda. Yo que te iba a ofrecer trabajo. Vaya. Abrimos una pizzería ahí. Ojo. Bueno, A ver qué tal. puede pasar de vez en cuando. Sí. Yo no, a ver, yo no espero no trabajar mucho, la verdad. Pero bueno, por ahí andaré, sí. Yo voy a ser su jefe. Ojo. Sí, está bien. Sí, sí. Pues bueno, ¿Cuánta gente, no? a ver, eso tiene normal, 4 si ruedas, se hace algún evento, lo que toque Mm. buscar ya en el bus. ¿Qué hubo evento también en el Hugo ayer? Sí, ayer hubo fiesta de clase. Yo es que esta semana tengo el horario roto y me estoy despertando tardísimo. Vaya. Pues más o menos por estas horas también, ayer en el Hugo. Mm. ¿Esto Es que, o sea, Pero esto ya está acabando, ¿no? Pero tiene pinta. Está ahora el jurado ahí enfocando los coches y ya dirán cuál gana, supongo, cuando termine. ¿Tú qué crees? ¿Quién ganará? No tengo ni idea. Tampoco estoy en plan ahí, a ver. Sí, yo he venido a bichear, la verdad. Por el chisme, claro. Sí, sí. Claro. Claro que se cuece. Hombre, claro. Ahí la 16, sí. ¿Y qué tal en el trabajo nuevo? Ah, pues muy bien. ¿Sí? ¿Que estás de camarera? Ya te veo. Camarera y... ¡Te escucho! y bailando de vez en Te veo, cuando. te veo, y ¿me de- escuchas? Se puede decir que charlando también. Ah, está bien. Sí. Conocerás mucha gente, seguro. Está de loco. no quiero. Mira, ¿de qué tal te va? Pues ya te digo, muy bien. Ahora tenemos ahí el negocio. Aún lo pusimos, aún no está abierto. Estamos preparando todo, la mercancía y todo. Ya sabes. Bueno, pues cuando lo abramos avisa. Sí, imagino que haremos algún eventillo o algo así para inaugurarlo. Claro, ahora es un botoncito. A ver, la ubicación está un poquito mejor que la del Pels. Las cosas como son. Estoy de acuerdo. Pero bueno, no vamos a ser competencia. Al final ellos venden pescado y marisco y todo eso, y nosotros pizzas, así que son productos diferentes. O sea, que era o no, no lo vi. Claro. De hecho, viene bien que haya un par de locales cerca porque así, pues, hay para más gustos. Claro. Pero sí es verdad que el Pels está ahí en plan como si fuese en el plan de una botella. Sí, la verdad que sí. Con una raya roja ahí. Así que bueno. Bueno, a ver qué tal va. Sí. Bueno, está bien. Yo confío. Yo creo que va a funcionar bien. Seguro que sí, yo también confío. Es que te pido está bien porque tengo el mío aquí delante. Y... Tenemos una buena variedad, hay pizzas veganas, hay pizzas de todo tipo, sí. Ojo. A todos los gustos. Desde aquí puedo decir Tenéis que está pizza con interesante. piña. Espero que no. Claro, Ah, bueno, vale. desde aquí puedo decir que está interesante. Me encargaría de Ya quitarla. Un poquito más alto, se puede decir. A lo mejor Pero tiene claro, algún loco por tengo ahí aquí detrás detrás, el mío. si tiene. Sí, siempre hay algún loco. Sí, sí. Me gusta más el mío que este. Bueno, Bueno, nada. ¿y tú que estás sola por aquí o qué? Bueno, a ver.
he venido con la que, o sea, con la que tiene este coche rojo, con los que llevan los del Ajá. BKS, Ah, sí. que están aquí vendiendo, porque claro, como los conozco de siempre, se podría decir, he venido a acompañarle. Claro, la chica del coche ese es la del burger, ¿no? No, o sea, la de este coche trabaja también en el PERS. Ah. Sí, que, o sea, ya entró hace poco. Está bien. Sí. ¿Y con lo que me contaste de tu pareja, qué tal? ¿Todo bien? Desde entonces, la verdad. Pero ya estás mejor tú. Sí, estoy mejor. O sea, he estado de fiesta estos días, distrayéndome bastante. O sea, que... Eso es lo que tienes que hacer y conocer gente. A mí que me digan, pero a ver, sé que me van a dar el primer premio. Ya sabes que lo que necesites conmigo puedes contar que me caes bien. O sea, lo tendré en cuenta. O sea, pero tampoco me gusta toxicar a la gente ni molestarlas con mis cosas, ¿sabes? Ah, no, conmigo no te preocupes. Yo si tengo tiempo, yo encantado. Si no tengo tiempo te lo digo. Mira, no estoy ocupado o lo que sea. Quedamos en otro momento. Así que no te preocupes, ¿vale? Vale. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, voy a ver qué hace mi colega Dan, que anda por ahí. Y a ver qué hacemos. Creo que tengo que ir hasta la pizzería a ver todo lo que pusieron nuevo, porque creo que nos trajeron mercancía y tal. Bueno, ya sabes, controlar un poquito a ver cómo está eso. Pero normal, el abrir y eso. Y si sabes de alguien que tenga ganas de trabajar o que quiera trabajo, pues me lo mandas por allí. Vale. ¿Vale? Pues, si conozco a alguien y eso que esté buscando trabajo, te digo. Sí, perfecto. Muy bien. Y ya sabes, pásate. En cuanto esté abierto ya te avisaré. Para que vengas. Vale, sí, eso. Loco. 3. A mí eso Dam, ¿qué? No. Para que disfrutes. ¿Qué pasa, tío? Muy elegante, ¿eh? Ya, ¿Cómo vamos? pero no... Pues aquí, pasando el ratillo. Es que también depende Todo de... bien. Sí, ¿no? Oye, están haciendo tú, Claro, tu criterio es una mierda. Amigo, pues mira. A ver, bueno, si mi criterio Mira, es mira, igual que mira el encima de ese tuyo, de coche. conducir fatal, entonces... Ya está. Ah, voy a llamar a Val. Hostia, se les da bien, se les da Joder. bien. A ver si les da más nota por ver. Ay, el de al fondo no es de Alexander. No sé, estoy flipando. Oh, está apagada. Está durmiendo. Pizza con piña, saca de ahí, Vicente. No me jodas. Perdone. Usted participa. No. Menudo coche, ¿no? Guapo, ¿no? Bueno, pues de todos quizás sea el más original. Sí, por eso te digo. Ya que vienes aquí... Por lo menos que le den el premio al más original. ¿Qué pasa, José? ¿No participa o qué? Anda, hijo de la gran puta. Pues estoy aquí en la pizzería, que hay una macro fiesta aquí en el aparcamiento y la pizzería cerrada. Hostia puta. Me Yo cago me en acabo mi de puta despertar madre. y pensaba que ya estaba eso funcionando a tope y llego allí y está cerrado. Escúchame, que hay mercancía ya, que la he pedido esta tarde y va a llegar repartido con todo. Joder, pues vaya desperdicio de oportunidad. Me cago en mi puta madre, tío. Ya, en su coche, Bueno, pues vente por aquí, si quieres. Voy para allá. Ah, vale. Sí, vale. Pero claro, que estamos en la canción del níspero y no le puedo presentar bien, pero bueno. ¿Qué diré, un 10 o qué? Bueno, No pasa nada. Oye, ¿vosotros Debería tenéis ganar coches ese, aquí? Debería ganar Sí, yo tengo uno por ahí. sí. Me encanta. ¿Y qué coche tienes tú? Yo tengo un Tincayers de estos que se ven muchos. Uno como el que tiene al lado, pero más bonito. Allí de segundo. Al principio de Porque todo. queréis vender algún coche y pagaros por el norte, ¿eh? Ahí os lo compro. Sí, en sí, compraventa ya, los ya, hermanos. Pero nunca Yo tiene tengo lo que mi quiero. huevito. Ya, totalmente. No, ahora ya las cosas han cambiado. Vamos a pagar un poquito más porque ya Yo quiero una nos moto han de dado montaña. flexibilidad. La agencia Y un tributaria ya nos ha dado más flexibilidad, ¿me entiendes? Porque es No, toda la bueno. cursa de la agencia tributaria. Ah, Si bueno. era de esto, pues ya sabes, ¿no? Sí. Me Oye, grumían los estoy- huevos. Yo estoy esperando por un 4x4. Yo por una moto de montaña y una bici de montaña. Uy, las Sánchez, las Sánchez tela, No, Las o sea, una Sánchez y las Manche. Manches tenemos mucho. Sí. ¿Mucho? Sí, hay mucha gente. ¿Cómo te llamas Ah, tú? vale. Yo, Ari. ¿Y estás en la lista de espera? No me han dicho que había lista de espera, la verdad.
Hola, toma Pues ya. hay lista de espera, ¿eh? Bueno, pues ahorraré y me la compraré. Ajá. Aquí es más barato y a lo mejor te viene hasta full tunito. Ya, Que a lo mejor pero si viene hay lista de Full Touring. espera, yo no soy mucho de esperar, la verdad. Soy un poco impaciente. Es más de currar y comprar. Tal cual. Me quedan ya 10k para tenerla. ¿No ves ya el sultán? Vamos, lo consiguió a un precio que poca gente. Sí, yo ayer me compré otro sultán también para un evento que le voy a regalar, un sultán full custom, full tuning, perdón. ¿Pero cuál? Lo voy a regalar para un evento. ¿El clásico o el deportivo? Sí, yo tengo el clásico. superdeportivo, el custom, el custom, el más caro. Ah, vale, Toma vale. ya. ¿Pero que es un coche? ¿Una moto? El sultán es mi coche. Ah. coche, yo, tengo un coche. yo, por ejemplo, yo tengo el clásico. Que es Sí, más sí. estilo, a mí me gusta el antiguo. Sí, Es que el sí, otro a mí. también era mucho más caro, y la verdad. Y Toma bastante. ya. Espérate, que la está liando mi equipillo. Creo que se van a dar de hostias con uno, ¿eh? Yo creo que el próximo coche que tenga va a ser una camioneta de esas que pueda poder llevar a 6 personas. La Dubsta. ¡Hala! Sí, sí, sí. Sí, 6x6. ¡Qué chulo! sí, sí. Sí. Esa ¿Cuánto también cuesta me eso? gusta a mí. De viajecito. Es lo más práctico. Pues sí. Al final los ¿Pero mucho deportivos... Bueno, no tengo ni idea. aunque hay uno que puedes llevar 8, ¿eh? No sé si jodas. está en el concesionario, sí, sí. Algo Hay así, uno que- algo hay así uno me que cogeré. van 2, 4 y 4 fuera. Otro atrás, ¿no? Hmm. Te puedes colgar. ¿no? Esa Puedes colgar, creo que es tiene la- unas barras Creo que es la tal laterales. esa. Mm. Te me encanta ese que es enormísimo, ¿eh? Me hace mucha Sí. gracia. En ese creo que pueden ir 6, si no me equivoco. No, que va. ¿No? No. ¿En la parte de atrás no puede ir nadie? A ver. Iba. En el mío cabe. Es, cuatro es o maletero cinco personas. abierto. Solo Ah, tiene dos vale. puertas. O 5. Juego No con- tiene Vale, vale. asiento, no. Es que la Dubsta 6x6 sí que tiene los asientos. Pero ese no tiene nada. Pues sí, yo eso es lo que quiero. Mi próximo coche, porque ya deportivo ya tengo. Entonces, ahora necesito algo más práctico. La verdad es Di que que sí. sí, hombre. Porque los biplazas sí están muy bonitos, corren todo lo que tú quieras, pero a la hora de llevar gente es una putada. Yo por eso me lo compré de Claro. 4. Ya, es que la del sultán está... Yo era mi objetivo, pero cuando llegué ya no de oferta. Claro, es que por 20 estaba muy bien, pero por 40 Ya. Hay que ser espabilado, gente. tardamos en chambear. Las Joder. cosas son así. Sí, yo pensé que haciendo muchas horas en el burger lo conseguiría. No. Qué caro está todo, ¿eh? No, la verdad es que está muy caro. Joder. Qué triste. No, yo me quiero comprar otro coche. Muy De verdad buena. que hace falta. Buenas. Hola. Hombre, ¿qué tal, señor? ¿Qué pasa, José? Mira para aquí lo que nos perdimos, ¿eh? Teníamos que estar funcionando, trabajando ahí a tope. Vaya. Bueno, pero ya sabéis, para otra tenéis... Tenéis esto aquí al lado. Sí, un buen sitio para hacer cosas, sí. La verdad es que es... A ver. Si hay que poner pasta ahí para dar premios, para hacer una concentración de coches, pues es buena idea. Sí, sí. Está bonito, está bonito. Mira, y ahí está el Pels, ¿eh? Es un buen restaurante, me han dicho. Sí, sí, la pizzería que está ahí también. No, pero el Pels tiene comida rica. Sí, en la pizzería tenemos hasta pizzas veganas. Malas reseñas. ¿Cómo? ¿Las reseñas al Pearls? Sí, hace tiempo le empezaron a poner malas reseñas de que estaba mal. ¿En mal estado el marisco o qué? En mal estado el marisco, sí. Sí, me A suena. ver que veáis esa reseña. Hola, ¿qué Se tal? llama en el Twitter, pero hace mucho, ¿eh? Ah, Muy bien, muy bien. Estoy aquí en el aparcamiento de la pizzería, que hay una especie de concentración de coches o no sé qué. Yo vine aquí a la pizzería y me encontré con todo esto. Y está aquí Dan, mi José y tal. Pues yo vine también, pero no veía nada y me fui a lavar la cara. Ahora me acerco, Ah, ¿vale? vale. Pues aquí te espero. Estamos en la parte contra la playa, al fondo. Bueno, a ver si os encuentro. Ahora os veo. Vale. que hoy he trabajado como 3 horas. Puede ser, pero yo no lo he visto aún. Pues, ya, ¿de ti tampoco? No nos consta joder. eso. No nos consta ¿Lo qué? ¿Qué pasó? No puede ser, ¿eh? que ella trabaje. Que están soltando mentiras sobre mi persona. ¿Por qué? Que está diciendo que yo no trabajo, que no me... ¿Pero dónde trabajas? Yo nunca te vi trabajando en ningún lado. No, yo ni tampoco, ya está.
Es más, yo no os veo ninguno trabajar. Es que no os veo. Pues mira yo que creo hemos que- estado antes trabajando. Es y que mira los que veo. mi local tiene cámara. Es que igual no existimos, estamos en tu cabeza. Hostia. Hostia, qué duro. Nosotros te hemos atendido varias veces, ¿eh? No me consta. Sí, sí. Incluso no, te ha atendido con tampoco otro me pelo, con otra... Sí. Sí, en todas mis etapas. Cuando te echaban la Ah, vasectomía. Sí, con Igual- la moto, con la Igual es música. por eso por lo que no te reconozco. Si tuviste Claro. cambio de look. Ah, claro. Solo tienes que Claro, yo ponerle tenía el pelito más 30 corto. años. 30 años más. Ahí ya. Y era antes. Qué duro, ¿eh? ¿Tú te acuerdas lo Qué de duro. te veo del otro lado de la pasarela? Es algo así fue con ella. Es que fue muy duro el cambio, Ah. porque era muy necesario. Ah, muy guay, muy guay. Sí, sí. Me alegro. ¿Cómo te llamas? Yo. Cuidado que viene el Olivia, nombre, pero ¿eh? también me llaman Nerea, ¿eh? A Y ver. Estefanía. Entonces no te conozco. Ah, vale. Perfecto. ¿Qué Es están que yo haciendo tengo las muchos notas allí o nombres. algo? A ver si vas a ganar y no estás allí atento. Voy a ganar. Ah. ¿Cuál era tu coche? No sé. El tercero, empezando por allá. Es una mierda. Sí, la verdad que sí. ¿El ¿Al lado del chiquitín? tuyo? ¿Eh? ¿El chiquitín? No, el de al lado del chiquitín. Escúchame, han traído una cerveza italiana. Mamma mía, cómo está eso. Me he bebido un par de ellas haciendo papeleo, joder. Sí, ¿no? Ujú. Menos mal que no hay whisky, si no nos arruinas. Espérate que haga un convenio con el tequila. ¿Pero qué cojones, tío? ¿Está pasando ahí? No sé, yo no veo nada. ¿Cómo que no? Hay un coche llevando a esa gente, ¿qué cojones? A ver, os digo, por puntuación y demás han salido el blanco, ¿vale? Ha salido este morado aquí, Vale, ya veo, vale, ven. Joder, ¿en serio, y tío? el de Aqua, que es el otro Jester. Vale, Entonces- pues os voy a avisar. Hombre. Que no, que a mí me gusta la bulla. Hombre, hostia, qué guapo viene, niño. Pero, Eddie. Joder, Hola, ¿qué tal? Joder. Hola. ¿Qué tal, guapo? Aquí estamos. Ey, Hola, José, ¿qué tal? Hola, Val. Vaya tal? jaleo, ¿no? ya ves. Pues lo llama antes, Y nosotros cerrados, qué vergüenza. ¿El qué? ¿Está cerrado? Nosotros cerrados. Y toda la gente Ya. aquí. Y seguramente lo es. Bueno. Aglomeración. Cuando le damos Los unos jueces. petazos en el culo. No, aquí no están. Ya montaremos nosotros un evento, no te preocupes. ¿Te pasa algo? Vale. Sí. Pero. Ay, Dios mío. ¿Dónde está el MS? ¿Qué pasa? ¿Qué estás Hostia, No sé. Este chico, oye, ¿estás bien? Harry, espérate. ¿Dónde está el MS? Oye, pequeño. ¿Dónde está ¿estás Eduardo? bien? Ya, tío, menos mal, ¿eh? Vale, tío, pues aquí. Callaos porque Pero que sigue. Te espero. ¿A seguir? Oye, aquí ya no hay ¿Cómo? MS. ¿Qué pasa? A mí me duelen los Yo he oídos seguido, aquí, digo. ¿eh? Sí, vente. ¿Me escuchas bien? Alejado, a ver si les paga. No mucho. Oh, qué dolor de oídos. Aquí mejor. Madre mía. Qué locura. Lo dejo chulo, lo Aqua, ¿eh? Pero si verdad esto, es que pero sí. vamos a ver, Tete, esto es rosa. Pero claro, rosa simplemente. No, pero mira interiorito, es más bonito el de Aqua. Es formal, pero está mucho más guapo el rojo del principio. El del Aqua le pega 20 repasos al azul. Sí, el rojo le pega Uf, 20 qué pereza la repasos a los dos. competencia, ¿no? Sí, sí. Joder, Me da un perezón. no hay ni comparación. Aqua, tenías que haberle metido el color ese que tenías en el otro coche. Se lo tenías que haber pedido al moreno. Grita. Ya los. Es que.
Olvídame, nene. Sí, a ver, es que color se quiero tiene en esa pintura, pero 15.000 para cada uno. me dio pena. Te meto un palancazo, ¿Te metió otro? Sácame del coche. Le meteré alguna indirecta, a ver si... Uf, madre mía, pues nada. Madre mía, no me entero de una polla. Me falla el sonotone más que nunca, ¿eh? Sácame el coche, sácame el coche. Con 19 años. Sácame el Joder. coche. Que le falla a Dan, lo entiendo, pero que te falla a ti. ¡Hostia! Literal. Yo por mí no vamos a la pizzería y hablamos por ahí tranquilamente. Al final aquí vamos a acabar atropellados. Va a ser este. O sea, hay que socializar, te lo dije muchas veces. Bueno. No, si acabas en el hospital, yo no te llevo. ¿Cuántos contactos tienes en la agenda? ¿Qué os parece? Espérate, te los cuento. Madre mía. Joder, si puedes contarlos. Sí. Aqua segundo y el otro tercero, al revés. ¿Los 3 jesters? No, creo que el primero es el clásico. Ah, el original, claro. 25. Bueno, pensé que iba a ser peor. La 10 Bueno. pequeña. La 10 pequeña. Que se pelean, que se pelean. La cual le quiere partir la cara al Isidoro. Pues yo creo que el mío está más guapo que este. Sí, un rato. Los dos vuestros, que es diferente. Yo creo que sí. Sí. Es que al final casi todos ponen los mismos vinilos, tío. De hecho, es que estos dos son exactamente iguales. Sí, llantas y solo todo, que, con solo otro que color. cambiando el color de Sí. las llantas y el del coche. El alerón es diferente. Sí, es lo único. Sí, ya pero está. tampoco mucho. Demuestra que manda. Es lo más diferente que tienen. Por eso es bonito. No como el coche feo este. Escúchame, este es original, no todo rosa. El superpanto, ¿eh? Este coche Uy, me apunto. no está mal. Poner full tuning un panto es un delito. Joder, chaval, ya te tiene que sobrar la pasta. Yo el día que sea millonario igual tuneo el mío. O no te quedará. O te toca la lotería. Yo me apunto. Bueno. De cómo llegué a la ciudad como estoy. Acabo de pensar una historia y me ha dado miedo. Ya cambió, ¿eh? ¿Por qué? Imagina, ¿Quieres Hombre, practicar que me lo para digan a mí. mismo? me imagino que alguien... Ya está. Me imagino que alguien duerme contigo y de repente te ríe con Sí, un que TikTok ya no sabe y nada. te lo de juro eso, que yo me no, levantaría, vamos. Así Con que susto. bueno. Pensaría que me Otra quería que cosa un más que me cuchillo. voy a apuntar para mañana la reunión. Roxanne. ¡Ah, suerte! Y el del coche morado que ahora no sé Que quién ni era. ella ni su primo que la vez están trabajando. Marcos. Pues ráyate. Hombre, Alexander, ¿Cuántos faltan al final? 100 y pico. mínimo 100. Yo puse 200 y pico. Madre mía. Hay que hacerlo del inventario. Sí, eso lo voy a decir yo mañana. Es que va a ser muy, un poquillo ponerme muy estricto. La vida, es la vida. Pero muy, no normal. Sales inventario, entras inventario. Tienen que Que cuadrar. gana Aqua. Sí. Alexander. Alexander, si gana Aqua te doy 15.000 a ti al local. Creo que son 7K. ¿Cuánto era para el primero aquí? Quique, vente para acá. Harry, ¿quién crees que Estoy gana? aquí con los jueces. Normalmente son 10K, pero los anteriores. En este no sé. Joder. Escúchame, aquí Madre mía. decimos todo. Me meto yo y vamos, os meo. Perdón, es que es mi lugar. Ese contacto no te afecta, ¿no? Ahora Aqua. Historia. Al menos dos. Hombre, no me ha dado tiempo a pensar. Qué nervios, chicos. Vamos a ver quién gana, joder. Qué nervios, qué guay esta vida. La vida Vale, vamos a sonar los putos ganadores. Como gane el inodoro, me tengo que reír, No creo. ¡Vamos! ¡Díselo! Bueno, el azul tiene una diferencia con el de Aqua. Tiene atrás
Escúchame, rejilla, Iros, ya me encargo yo. Pero que si todo el mundo los tiene igual. Tú y yo lo veo muy diferente a los demás también, te digo, Eddie. Claro, de eso se trata. Y el de Dan también. Vale, a ver, silencio segundos. Los ganadores, más tarde, cuando ya termine el evento, os pasáis por el taller. Muy bien. Hey, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eso, para que comparta, dilo públicamente. Vamos, que va a compartir. Marcos, dame dinero. Bueno, hoy no. Chuliña, ¿qué? Uy, te veo pobre, ¿eh? Dame dinero, cabrón, fuera del calderón. Felicidades a todos los ganadores. ¿Y el segundo cuánto gana? ¿El tercero cuánto gana? Muchas gracias. ¡Viva el Cholo! Muy bien, Marco, muy bien. Hostia, que gana Marcos, jódeme. Bueno, chicos, el evento está terminando y Ha ganado Marcos. Muy bien. ¿Cuánto? How much? 1 millón, me ha dicho. A mí también. Ha ganado Marco. Bueno, chicos, felicitaciones. Tu pelo me da un asco que no ¿Qué vas a hacer, Val? Ya, literal, que jodido. Escucha, muy bien, Marcos, ha ganado. Uy, perdón, que no te escucho nada. Es que aquí hay un ruido. Mi hermano ha ganado. Escucha, Ven. mi hermano 150.000, entonces tú serás 100.000 a lo mejor y el tercero 50.000. Aquí mejor. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer? Que pues no tengo nada pensado. Debería ir a trabajar un rato, pero no tengo ganas, la verdad. Vamos hasta la pizzería. Estamos allí un rato. Ahora todos se te acercan, Pues me parece bien. Pues venga, vamos, le decimos a José y a Adam que se vengan hasta allí y estamos allí charlando un rato. Vale. Venga, va. ¿Cuánto te han dado, hijo de puta? ¿Cuánto te han dado? Aliron, el Aleti es campeón. Qué alegres son los colores. ¿Cuánto? Vamos hasta la pizzería. Val, ¿qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? ¿Quién ha ganado? Hasta Roxanne, Mi vale. hermano, Carmen. Ha ganado mi hermano. No sé si ir un rato por allí o qué hacer. ¿Qué vas a hacer, Eddie? Ven, vienes hasta la pizzería, estamos allí un rato charlando, ¿o qué? Venga, vale. Venga. Luego igual me paso por allí. Cuando hablamos, Ari. Venga. Qué duro ahí. Hasta luego. Chao. ¿No quieres venir a ver la pizzería? Ha ganado mi hermano, Carmen. Cuidado, Tete, cuidado. Oye, ¿dónde dejaste a Monja? Yo, que te está contando el tema de que Digo que iba al gimnasio. Ah, vale. de pequeño su Su madre le dijo, ven a cenar, Quique. No, yo te te juro hagan que puto si 10, tus tetas ¿sabes? fueran timbre, yo me convertiría en testigo de Jehová. Dime. Joder. ¿Qué vais a hacer? Pues no sé, ver lo que trajeron, que me dijo que ya está mercancía. Ok. Y estar un ratillo ahí, no sé, viendo cosas, hablando. ¿Ideal? Mientras se despeja todo esto un poco. No sé, tío, Adam yo paso un poco de él. Es que me avisó antes que venía y no, vale. Es un poco raro el tío. Bueno, Vale, voy ahora. Venga, pórtate bien. venga, hasta ahora. ¡Ea! ¡Chaito! Chao. Hasta luego. Bye. Ajá, ¿qué pasó, Coco? ¿Qué pasa? Qué jaleo hay ahí, ¿no? Sí, concentraciones de gente, pues, saturación. Ya, se ve todo fatal. Ansiedad social. Sí. Yo perdí hasta mi moto, no sé ni dónde está ya. Otra vez. Sí, no se la dejarías a nadie, ¿no? No se la dejé, pero cogí un taxi para ir a por ella y me parece que me correr otra vez. A ver. Ya. Ayer me llamó Dan cuando te fuiste a dormir. Ah, sí, Dan. Dan, no, ¿Estás, Adam. Dan? Adam, perdón. ¿Y qué te dijo? Que quería tu moto. Mi moto. Ah, pues difícil. Sí, yo no Sí, estaba no deberías dejársela. No se lo voy a dejar. Ven, ¿dónde vais? Voy a llamar un segundo por teléfono. Es que como se ve tan mal, pues por ahí es por aquí, ¿no? Es aquí, claro. Sí, claro. Anda, mira, Justo, claro. le cambió el uniforme. Ay. Está cerrada. ¿Qué pasa, Aiden? A ver, que abro la puerta. Hola, Aiden. José, ¿qué? Iba a abrir yo la puerta, que había visto a Dan por la ventana, pero ya está todo aquí. Está ahí fuera, creo que está hablando por teléfono. Oye. ¿Qué te pasa?
Pero qué elegante se ha puesto, ¿no? Sí, se le subió Es que- eso de ser jefe. No le he visto bien. Ajá. Me ha parecido verle muy elegante. Sí, yo ya le dije que no hacía falta que se vistiese enterrador, pero bueno. Oye, si a él le gusta, Claro, sí, eso lo digo de broma. Para meterme un poco con él. madre mía, qué mal se ve todo. Sí, demasiada gente, ya sabes. Eh, Se me nubla la vista con tanta gente. a mí se me nubla contigo. Qué tonta eres. ¿Por qué? No me digas esas cosas que me pongo colorado. Claro, y a mí me gusta verte, Sonrojado, claro. bueno, emocionado, más bien. Hostia, ¿Ida? ¿No subió o qué? Creo que se quedó hablando por teléfono. Ah, aquí está. Está. Dam, ¿Qué pasa? oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu ¿Qué lesión? dice? Todo bien, todo bien. ¿Seguro? Sí, maravilla. Me alegro. Nada, esperaba al final ahí llevarme algo de money, pero nada. Oye, el detector, tío, estuve ahí 20 minutos, 4K. Que sí. ¿4? 4K, tío. Tía puta, tú. Conseguí como 5 cadenas de oro y no sé cuántas latas, tío, pero no borrar. Joder. ¿Las latas que las llevas allá a la fundición o qué? No, al basurero. Al basurero. Sí, al basurero justo detrás de los camiones, ¿sabes? Ah, Allí hay un amigo. cuchillo por ahí dentro. interesante. ¿Cuántos tenéis? Pues yo 144. Pues a 10 cada una, ya 10.500 pavos. ¡Hostia puta! Joder. ¡Ojo! Pues sí que sale rentable lo del... Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Yo fui antes un rato mientras no empezaba el evento y... De hecho, a ver... Sí, tengo que ir al banco. Tengo 3.900 pavos encima. Hostia. Eso es lo que Qué tengo loco. que ver, que el ayuntamiento me ponga por aquí algún cajero, porque es que cerca no hay ninguno. Ya, está el del burger, creo que es el más cercano. Sí, por eso te digo, que en el pier no hay tampoco ninguno. Es que mínimo que lo pongan en el pier, ahí en el medio, donde Sí. está el arcade, tío. Claro. Ahí estaría guay. No digo, Sí, que me porque lo pongan, además- no digo que me lo pongan aquí en la puerta, pero que lo pongan por aquí cerca. En el arcade hace falta, porque hay que Sí. pagar en efectivo las máquinas. Exacto. Ah, hay que pagar en efectivo. Claro. Por 100 eso que... pavos, son una estafa, Pues pero... mira, hay que hablar con el ayuntamiento, que es una buena sugerencia eso. Claro, tío. Porque en muchos badulaques pasa lo mismo. Por eso hay... Un ATM cajero al lado. dentro. Claro. José, Dime. Sí, sí. que te has puesto muy guapo. No, ya está. El señor trajeado. Voy a ir al baño un segundo. Era aquí, ¿verdad? Sí, Sí, esa parte. El del fondo, el primero es el de las tías, ¿eh? Es que entra el que quiera, sí, da igual. La verdad que cuando uno tiene ganas, ¿qué más da? En verdad. Sí, bueno. Si el local está cerrado, no le va a entrar ninguna tipa. ¿Está cerrado? Claro. Yo le he dicho Tenemos gente que estaba aquí. Bueno, pues si quieren venir, que le compren al empleado que tengo allá abajo. O ábrelo. Si vienen, se puede atender igual, ¿eh? Que no Aunque sé si van a venir, también os digo. Que no les conocía, les he conocido ahí en el evento ese. Ah, vale, Si vale. si vienen, pues que vengan. Si no, si eso me Claro. pongo de servicio y atiendo. Si no, Por eso. Claro, se le explica Yo que no dije, estamos "Mira, en la operativos y pizzería que todo. está la cosa más tranquila, ya está. No he dicho que estaba abierto o cerrado. Claro, claro. pero Entiendo que todavía... Pero una pregunta, ¿todavía en redes no estáis? ¿Os pasa lo mismo que a los del norte? ¿O No, ya estáis? estamos. Debería estar, A creo. ver, deberíamos estar, espérate. A ver. Estamos ya en redes. Ah, vale. Han metido al Bahama, al COI, al Vanilla. Sí, sí, ya están todos. Todos los de estos que han abierto Todos los nuevos. nuevos. Vale, pero Ujú. entonces pone que está cerrado, ¿no? Sí. Y estamos aquí porque no pones que está abierto, José. A ver, que yo por ti, Sí, que ponlo, me da ponlo. igual. Como si tengo que hacer una pizza, pues me meto a la cocina y la... Claro. Si viene alguien que se atiende igual. Claro que sí. Claro. Incluso a lo mejor viene alguien. Entra de servicio. Igual viene algún Claro, trabajador. Ya, pero poneros de servicio. Si viene alguien, bien. Y si no, pues ya nos apañamos, ¿sabes? Pues yo tengo un problema, os lo tengo que contar, chicos. Estoy esperando a que venga Adam. Sí. Ya no lo repito. Porque igual necesito vuestra ayuda, es que ni lo sé.
Tú comenta lo que sea y si te podemos echar un cable, yo por lo menos ya sabes que conmigo puedes contar. Vale, pues venga, os cuento. ¿Sabes que esta tarde? Pues nada, que me han llamado del hospital, que me llama el doctor Goicoechea, no sé si lo conocéis. No. Vale, pues nada, es un tío muy majo y me ha dicho que William me estaba preguntando por mí y pues que ha perdido la memoria, tío, que se cree que está en 2020, el muy gilipollas. ¿Qué ¿Qué dices? tiene que hacer? Lo que me oyes. Pues está toda la puta tarde en el hospital, con lo que me encanta. ¿Pero que se llevó un golpe o algo o qué? Pues mira, no sé cómo aparece allí. El caso es que le ha tenido que ver la psicóloga y la psicóloga ha dicho que hoy se queda a dormir allí, que le han hecho una neurocirugía y que ya mañana veremos, pero que se irá recuperando poco a poco. Lo peor es que él me habla de Alicia. Alicia era su novia, ¿vale? Su prometida, bueno, en verdad, se iban a casar. Hostia. Quiero morirme. Me Ya, encantaría el problema es que morirme ella ahora pues, le mismo. detectaron un tumor y murió, ¿vale? Y él no se acuerda de eso, habla de Alicia prometida. Yo no sé cómo hacer. Fua. De momento, mientras no vaya recuperando la memoria, pues habrá que intentar distraerlos para que no piensen en cosas del pasado, diría yo. No lo sé. Pero claro, es complicado, siendo él, siendo como es. No, pero él está súper suave, es que no es el mismo, es que él se volvió así después de lo de Alicia, ¿sabes? Ah, sí. Claro, Pues, entonces él pues está ahora que no sabe que tiene un negocio, no sabe que tiene empleados, no conoce al abogado que ha venido. Adam ha venido a traerme un teléfono para él. Y esto ha sido una puta locura la tarde, ¿eh? joder. Buah, Eddie, yo... ficha por interna. ¿También tiene que fichar por interna? ¿Verdad? Pues yo no, nunca ficho por ahí. Porque yo venía con el local, me dijo William. Entonces, Claro, porque tengo un jefe mucho mejor que tú, más que nada. bueno, más experiencia que yo tiene, está claro. La verdad que a mí me hace un favor porque soy tan torpe con las tecnologías. Entonces, bueno, te viene bien entonces que Que te me eche una mano. dice, tú no te preocupes, tú no tienes que fichar, tú no tienes que tal, tú estate ahí y ya está. Igual me trata como una mujer florero, no lo sé. Ay, estrenado. Te has quedado a gusto, ¿no? Joder. Está todo limpito, ¿eh? Pues nada, Dam, ¿qué le está contando a estos? Que tú conoces a William. No, realmente. De un día, pero no lo conozco. Bueno, William es el dueño del tequila, pues que ha perdido la memoria y se cree que está en 2020, tío, está en el hospital. Hostia, puta. El golpe se tuvo que más. Sí, pues no sé muy bien cómo llegó allí, pero el caso es que lo peor no es eso, o sea, lo peor que no se acuerda que tiene un local, lo peor que no se acuerda que estaba prometido, sí, de eso sí se acuerda, pero que su futura Hola. mujer... Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Alguien trabaja aquí? yo. Ya, y Su este futura señor también. mujer pues murió de un tumor, ¿sabes? Pues Y no quiero se una acuerda pizza. de ella. Darme un segundito que yo voy al baño y vengo ahora. Venga. Puto Faifen de mierda. Joder, macho. Que se me queda el micro abierto, chavales. Por eso no os hablo, por eso no puedo hablaros. Porque a veces se me queda el micro abierto y se mete todo el audio en el juego. A ver si no me vuelve a pasar. Si no es una cosa es otra, macho, pero siempre falla algo, tío. Vaya drama ahora con William. A ver qué le digo a Val. Tendremos que ir a hablar con él.
In my head. Joder, qué puto frío, chaval. Estoy congelado. Semi fine. Wow. Wow. Todos los días hay drama. Madre mía. Pues después igual nos vamos por ahí por la playa. Pero ya más tarde. A pasar el detector. De chill, así puedo hablar con vosotros también, con el chat. Y ganamos algo de money. Molaría que tuviésemos taquillas aquí en el trabajo para guardar cosas. Yo también fui ayer, la verdad. También bastante bien estaba. Staffa a William, dile que Iris es el dueño del tequila. No sé. No. Era buena. No me acuerdo cómo era. Tengo que ir al Paleto Dinner, que no he ido aún. ¿Qué más es lo que les hay? Al Koi fue el otro día. Hasta sí. ¿Has ido? Al Tequila he ido varias veces. ¿Qué tal, chicos? Pues a mí no me Bien, suena. voy a ir al burger un ratillo. Muy bien. A ver si hay alguna novedad, parece. Ah, a ver, pues ya me informarás. Vale, hablamos un rato. Venga. Chao. Venga, cuídate. Chao. Es lo que te decía. Si quieres quedar con... Vamos a estar junto a William, si te apetece hablar con él un rato. Por lo que sea. Pues le he llamado, pero es que no, 250 por uno de todo. Claro. Me parece barato. Me parece barato, la verdad. Así que si no me lo coge, no voy a ir a verle. Hombre, pues claro. Pero te lo tiene pagado. ¿Sabes? Yo estoy harta de preocuparme por todo el mundo. Que he movilizado a media ciudad para ir a verle, para que me traigan un teléfono para él, para todo. Muchas gracias, caballero. No está... ¿Sigue en el hospital o ya está en casa? No le dejaban salir hoy. Han dicho que se tenía que quedar ingresado. No le dejaban. Ostras. Me dijo eso la psicóloga. ¿Y de ti se acuerda? Sí, de mí sí, porque nos conocemos de niños. Él recuerda 2020, entonces claro que se acuerda. Bueno, pues aún menos mal. Ya, no pero el abogado ya se la ha intentado grave. jugar, ya ha intentado que firmara algo, he tenido que estar allí pendiente. Sí, a ver si le van a quitar el tequila a algún espabilado. Mira, no lo sé, pero yo no tengo tiempo para todas esas cosas, chicos, yo qué sé. O a lo mejor sí, no sé si debería ocuparme. No sé si irme al tequila, estoy un poco nerviosa, en verdad. Hombre, ¿quién está en el tequila? ¿Está abierto? Ni idea, no tengo ni idea. Tendrás que ver si tienes algún empleado allí. Voy a mirar. Hay que decirle al ayuntamiento que ponga un cartel de no aparcar ahí, ¿eh? La pelirroja es Val. Es la nueva amago de novia. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Trabajan aquí alguno de ustedes? Sí, claro. Me gustaría pedir algo. ¿Tenéis todo tipo de pizzas o no? Sí, le explicas tú ahí, José, que ya sabes lo que tenemos. Sí, sí. Yo sé lo que quiero. Yo quiero una pizza con piña. Pizza con piña. Si no la tenemos, la vamos a tener, ¿eh? Team sin piña. Va a haber peleas por eso aquí, ¿eh? Ya verás. Seguro que sí. Cómo mejoró, ¿eh? La vista. Desde que se fueron, ¿eh? Menos mal. No tenemos pizza con piña. Vamos a tener que pedirla, ¿eh? Ya, pues pedirla. ¿Qué otra pelirroja? No sé cuál dices. Solo está esta, aquí. Ahora mismo, la otra. Ah, vale, Martina, dices. Martina se fue de vacaciones.
Se fue de vacaciones, no vuelve hasta mediados de este mes. Bueno, de este mes no, del que viene, del que entra. Va a estar 15 días de vacaciones. Una putada. Pero bueno, tiene derecho a disfrutar también un poco. ¿Has encontrado algo que te guste o qué? Sí, la pizza margarita. Qué rica, así le pones lo que tú quieras luego. Nah, la pizza con piña tendremos que pedirla, ¿eh? A ver, porque igual está solicitada. Bueno, a Depende, gustos. team piña o team sin piña. Esto es una cosa así. Es el gran debate. Era pizza con pina un tiro. Yo soy de team piña, que lo sepáis. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿Cómo que Pues yo soy team piña. Oye, tú serás team sin piña. factura? sí, no pasa nada. No soy de los míticos que discuten por eso, ¿eh? Yo respeto los gustos de todo el mundo. Ahí tiene, caballero. Pues muchas gracias. Me voy a comer aquí sentado. Sí, claro. Sin problema. Si quieres puedes enseñar la parte de arriba también, por si algún día quieres Puedes venir. comer arriba también, ¿eh? Tengo que decirle yo las cosas al jefe. Esto no puede ser, ¿eh? Bueno, estáis empezando, tú tranquilo. Claro que sí. Te veo muy tranquilo, la verdad. Yo, siempre, ya lo sabes. Y soy así, ¿eh? Sí. A ver, cuando hay que ponerse nervioso, también me pongo nervioso, ¿eh? Cuando es necesario. ¿Y cuándo es eso? Cuando te miran fijamente, por ejemplo. No, no exactamente. Un poquito también, las cosas como son. Pero cuando las cosas se ponen tensas, ahí es cuando los nervios se salen. ¿Qué pasa, José? Pues nada, bueno, mira, hemos abierto, sí, ha venido Peña. Claro. Hombre, es que no me haces caso. Pero me tenéis Pero ganas. también te digo, es por la modernidad. Local No. nuevo. No. Que no, que van a venir. Si está abierto, van a venir. A la gente siempre le gusta la pizza. Las pizzerías siempre funcionaron. Y más cuando tengamos repartido. Pues claro. Hay que tener un mínimo un par de repartidores. Sí. Mira, ya hemos cobrado. Hostia, pues sí que cobro bien, sí. Te lo estoy diciendo, te he puesto buen sueldo, cabrón. Sí. Bueno, cobraré lo mismo que tú, ¿no, Val? No sé, yo cobro 585, no sé lo que cobras tú. Hostia. pues Coño, pero cobras- si cobra más que yo. Ya, pero yo soy más antigua que tú, tengo trienios, Claro. ¿sabes? A mí me pagaron 520, no me quejo. Claro, porque... 555 yo. No porque hay si mucha no diferencia es- entre tú y yo. A ver, yo cobro igual que el jefe, el mío tampoco cobra más que yo, cobramos igual, ¿vale? Ah, Porque vengo desde que empezó el tequila, entonces... claro. Bueno, entonces sí. Claro, por La eso, antigüedad y esas cosas. la antigüedad y eso. Entonces él me dijo, aunque pongas sub, pero tú eres jefe. Entonces, pues, yo qué sé. A este se lo he dicho igual. Aunque Ya, ponga ya, sube, pero- este es jefe. Sí, pero sobre todo el tema del sueldo, quiero decir. Sí, sí. Pero bueno, Ya. tampoco mucha diferencia del mío al suyo. Pues no, mira, para 30 euros nos lo gastamos en copas. Sí. Pues sí. Tequila, por cierto. Yo cerveza, por favor. Escúchame, ahí tienes cerveza. Coge. No quiero. Bueno, espera, no quiero. Igual hablo muy rápido. Escúchame, nos han traído un café. Hostia, cómo está el café. Oye, Dime. ¿dónde está Briana? Hace mucho que no la veo, chicos. Creo que hoy Hoy sí. parece que no se iba despertado. Estaba de viaje, según me dijo ella. Ah, Algo así. y ayer, es que como no la vi, por eso estoy, a ver, un poco preocupada que Ayer no, se pero ayer se fue prontito, estaba cansado. ya, normal, pobrecita. Iré a visitar a los padres o a la madre o algo Sí, así. seguramente. A mí no me dijo nada. Así que no tengo ni idea. A mí me dijo algo, pero no me acuerdo exactamente lo que me dijo. Me dijo, lo único que recuerdo es que sé que no iba a estar hoy. Bueno, pues ya está. Vale, está bien, que es lo que me importa a mí.
no sé, José, es que... A ver, te voy a ser sincera, ¿vale? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Pues que el otro día cuando, joder, no sé, que yo me puse súper contenta porque te habían dado la pizzería y ella, yo dije, pues un convenio tal, que a mí me da igual, que yo, ya sabes que no voy de ningún... Escúchame, lo que ella diga me... Ya, pero da me un poco dijo, los huevos, bueno, porque eso lo aquí el que iremos poco a manda, poco. aquí el que manda soy yo. Ya, pero que igual la ofendí, yo no quiero eso, ¿sabes? Que a mí me cae muy bien. Yo qué sé, está muy rara últimamente. No sé, pero Es mejor bueno, no hacerle caso en algunas cosas. me trató un poco como diciendo, ¿tú qué coño dices? A ver, que yo lo decía por ayudar, ¿sabes? Sí, claro. Si no me lo Pero- llegas a decir tú, te lo hubiera dicho yo, no te preocupes. Ya, bueno, pero a ver, que si no yo me aparto un poco y ya está, José, que tampoco quiero crear problemas entre vosotros. Problema que va. ninguno. Si no lo vas a Problema crear. ninguno. Sí, yo siempre lo dije, que no todo el mundo tiene que caer bien a todo el mundo, ¿sabes? Exacto. Yo, José, puede tener algún amigo que no me caiga bien, tranquilamente, perfectamente, no va a influir en nuestra relación. Ya, bueno, pero que, joder, pero vosotros sois amigos, yo os conozco a los tres juntos todo el tiempo, entonces tampoco me quiero ni meter en medio, ni que a ella si yo le caiga mal, pues prefiero callarme, ¿sabes? Que va, Sí, no, no, no que hay no. ningún problema, ¿vale? Que no, que no. Si en tal caso, pues mira, pues contigo tendrá una relación más distante, pues si no os lleváis bien, pero nada Que más. no, a ver, yo por mí no, pero que si ella lo quiere, yo lo voy a mantener, pero que Claro, tampoco, claro. a veces a lo mejor no os digo algo porque esté ella delante. Pero mira, Porque vamos- por respetarla, ¿sabes? Vamos a ver, pero es que, para empezar, no os conocéis prácticamente nada. Y ella no es la más indicada para hablar porque cuando empezó a andar con nosotros también hubo problemillas. Y no se llevaba bien con Martina y no se llevaba, todos desconfiaban de ella y estaba un poco así apartada. Y al final, pues, se solucionó y todos están amigos. Tú tendrás que conocerla, ella tendrá que conocerte a ti si quiere. Y si no quiere, pues nada, cada uno a su lado y fuera. Ya, no pasa bueno, nada. pero que, a ver, quiero decir que yo tengo paciencia bastante justa, entonces que no os preocupéis si yo me pelo con ella, vamos. Ah, no, claro, eso son cosas vuestras. Quiero Eso... decir que yo es que no aguanto mucho a la gente así que llama tanto la atención, entonces la pongo en su sitio y ya Que está. sí, que sí. Y eso ya son cosas vuestras. Yo ahí no me voy a meter. Pero que no quiero que afecte a nosotros, quiero decir. Sois adultas las dos. Esas cosas las tenéis que solucionar vosotras. Yo me puedo llevar bien con ella y puedo estar contigo tranquilamente y no influir en nada. Que no os llevéis bien, eso ya es cosa vuestra. No pasa nada. Por lo menos yo lo veo así, vamos. Buenas noches. Vais, Tenix. Jorge, ¿no? Eres Jorge, sí. Bueno, tú por eso no te preocupes, ¿eh? No creo que sea problema. Y si llegado el momento se convierte en un problema, pues ya se buscará una solución. Los problemas no hay que buscarle solución antes de que sea un problema. Porque ni existe el problema. Ya, bueno, pero yo quería dejar claro que me había alegrado un montón por vosotros y Sí, a mí me quedó clarísimo. bueno, pero yo qué sé, que no por ningún interés con respecto al tequila. Ya. Sí, ya sé. Sé a lo que te refieres. Que, no sé, Eddie, que igual tú tienes que currar aquí. Yo quería acercarme. ¿Me acercas al tequila y curro? Sí, claro que sí. Vale, Ven. vamos. Espérate un momento, voy a... No, mejor. Ahora se dará cuenta. Sí, no, pero mejor lo llevo para adentro. Vale. Vamos, anda. Ay, Dios mío. Hostia, joder. El pavo este dejó el coche aquí. Se piró. No me jodas, tío. Da igual, llamo un taxi, no te preocupes. No, ya No, quédate con José, pero si estás aquí, yo qué sé. Que no te preocupes. que sí que me preocupo por ti, claro que sí. Ya lo sabes. Bueno, a mí no me hables así, ¿eh? ¿Por qué? Porque me pones vocecitas y no. No te gusta, ¿no?
Pues sí. ¿Qué tendría que hacer en este caso? ¿Llamar a la grúa? Pues claro, ¿a quién vas a llamar si la dejan mal aparcado? Joder. O intentar sacar tu coche a ver qué pasa y entonces llamamos. Ah, sí. Y luego tienen que sacar 2 coches en vez de 1. Bueno, pero ya que se pone. Madre mía. No, es que no puedo sacar mi coche porque mi coche parece va a estar allí detrás de este. Vale. Y no hay otra salida. Voy a llamar a la grúa a ver si no tardan. Ah, que por cierto, yo no pagaré la grúa, ¿no? No. ¿Qué pasada? Pues me iba a acercar al tequila a currar un rato, ¿tú? Pues nos vemos ahí. Venga. Pues venga, venimos los dos y nos apañamos. Hasta ahora. ¿Pero qué pasa? ¿Ya arreglaste las cosas con Adam o qué? Bueno, es que yo tampoco tengo nada que arreglar. Simplemente trabaja para mí, pues le voy a decir que me voy a currar y ya es de trabajo. O sea, de lo demás, pues no hay nada. Ah, claro. ¿Sabes? No, pero como ayer estaba así un poco que no te hablaba, parece raro que Pero es ahora un te llame. problema, ¿sabes? O sea, me ha llamado en plan, hay mucha gente en el tequila, que si voy, ya está. Ah, vale. Pues yo voy. ¿Sabes? Le he dicho que me iba a acercar. Porque llevarte en el coche de la empresa no se puede, ¿no? ¿Por qué no? Pues vente. ¡Vamos! ¡Ojo! Pues vámonos. Oh, qué silenciosa es esta moto. Igual peso más que una pizza, pero bueno. Nah, no te preocupes. Oye, no está nada mal para moverse por aquí por la ciudad esto, ¿eh? Que sí, que va fenomenal. Y silenciosa. Oh, qué gusto. La verdad que es lo mejor, de la moto. Bueno, pues te quedas allí entonces, luego te aviso. Vale. Dentro de un rato. En un Y a ratillo ver nos vemos, si quieres. Sí, claro. Y si necesitas cualquier cosa, pasa o lo que sea, me avisas, ¿vale? Sí, claro. Espero que no, si yo... No sé, estoy preocupada por William y ya está. Pero ahora que él no por eso lo está digo. y que no está tal, pues quiero estar ahí, ¿sabes? Claro. Ahora si me pregunta José, le digo que fui a repartir unas pizzas. Vale. Con esto es imposible que te multen, ¿eh? ¿Lo corre? A ver si sube por aquí. Esperemos. Bueno, trabajas relativamente cerca de la pizzería, Es ¿eh? al lado, ¿eh? Sí. A lo tonto. Bueno, pues ya hablamos de los ingredientes y de todo, ¿vale? Vale. Pues nada, quedamos así, luego te aviso, ¿vale? Mami, Hola. ¿pinche moto? Está buena la pinche moto, Está buena, mira, epa. Hola. Muy buenas. Vaya mierda moto, tú. Sí, normalmente sí, a veces se me olvida. De todas formas, en Discord, cuando estoy en directo, sale que estoy en directo allí.
Aunque no avise, si me ves en el perfil, sale que estoy en directo. Lito, corto cuello. Lito. El puto chino. Eddie se quedó traumatizado cuando lo secuestró el chino. Solo tuvo un contacto con el chino y fue traumático. ¡Hostia! 110 esta mierda. Ojo, cuidado. Cuidado cómo corre. Vaya juguete de moto. Uy, mierda, por aquí no hay salida. Ahora le digo a José que llame a la grúa, que nos vengan a sacar ese coche de ahí. Hay que ser cabrón, macho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué estáis? ¿Catando las nuevas pizzas o qué? Aquí hemos probado la pasta y las pizzas, sí. Está todo muy rico. Y eso, ahora te lo decimos cómo está. José, hay que decirle al ayuntamiento que nos ponga un cartel de prohibido aparcar allí. ¿eh? Sí, no te preocupes. ¿Por qué no rayas coches? Igual entiende mensajes. Sí, el problema es si el coche no es del dueño, ¿sabes? Como es el caso. Ah, vale. Bueno, Ahora si que quieres, tenemos que llamar a la grúa. Ahora que pasemos nosotros, le hacemos... Le dejamos un bonito... Escúchame. A lo mejor de repente a veces coche falla. No lo sabes, pero a lo en mis mejor tiempos te libres soy despiertas- Picasso. ¿Ah, sí? Despiertas con una polla dibujada por Te lo eso. doy a ti todo y ya lo Un repartimos. graffiti allí en el muro vendría bien, ¿eh? Claramente. Pikachu. ¿Qué es eso? Nardita. Te lo enseño. Yo pensaba hasta para... En esa moto no se puede robar, que esa moto es la de la empresa. Voy a No, llamar a la grúa y se acabó. me pillan y me cae el pelo. Claro, llama a la grúa ahí. Joder, lo demás, jodero. Prima que hemos pedido juntos. Si llama grúas, yo quiero ver cómo retira, para reír un poco. Toma, primo. Venga. Hostia, Lo, te he dado la- lo va a tener complicado, ¿eh? ¿Por qué es? Va Dame acá. un plato de ¿Una para la espagueti. prima? No, una para ti y una para mí. Oíste, igual en vez de la grúa, igual mejor a la poli, ¿eh? Llamo a la grúa y si no viene, pues llamo a la poli y se acabó. Claro, es que la grúa te va a cobrar, desgraciado. No me cobra. Ya te digo yo que no. Este por aquí. Recíbemelo con las manos abiertas, ¿eh? Bueno, ¿y Aiden qué tal? ¿Trabaja bien? Sí. Les dice toda la gama que tenemos de cosas. Claro, claro. Está bien. Muy bien. ¿Tú no quieres nada? No, tranquilos. Pues nada, Val se fue a trabajar un poquito al tequila, que estaba Adam solo allí. Vamos a quedar por aquí, que vaya viniendo la gente, vaya conociendo el local y luego nos pasemos por allí. Sí, a los clientes que vayan viniendo, pues hay que decirles también que buscamos gente. Ahora como si fuera un pedazo de arte. Porque dejar el currículum que no sea, ¿sabes? Ahora pues nada. Ah, primo. Genial. Primo, te quiero, loco. Voy en otro nivel, primo. ¿Aquí ocultan droga? Se puede decir que puede ser. ¿Está buena la pizza?
Con su mapa. ¿Cuál te pediste? ¿Probarla? La fungi. Ah, hombre, la mejor. Esos. ¿Vale? Dame un trocito. Qué bolusinguisa más rara. Yo nunca la había visto con salchicha. Viene la grúa ya, ¿eh? Hombre, a ver si le da para sacarlo de ahí. Ese es el problema. Hombre, yo creo que sí. Pene y huevo. Si no, que le pegue unos tíos. Ah, no, me Beso la equivoqué, polla, era escuche lo salchicha y mío. huevo. Realmente me han traicionado. No sé, pero ahí algo hay que poner, ¿eh? Ujú. Porque si no va a aparcar mucha gente ahí. Sí, sí. Yo antes también he soltado uno. Sí, es que la cabeza se me pira a veces. Sí. Al final estamos todos en la O cabeza. mira, A que ver. o mira que el ayuntamiento No sé exactamente qué he dicho, no pero nos ponga el conforme lo he garaje dicho, así como, hostia. mucho más para atrás del callejón para que podamos salir por el otro lado. Yo es que no jugaba con las pelotas, las Sí, únicas algo así. pelotas que he recibido Voy a ver la carta, que aún no me sé ni lo que hay. Ok. ¿Te han hecho mortadelos? Oh, no los he entendido. ¿Eh? Oh, Dios, ¿cómo baja esto, chaval? No sé, pregúntale a Nif. Wow, muchísimas Casi 20.000. Muchísimas veces. Tú no sabes nada, déjalo. Putas madres. Estar todos desquiciados. Tenemos cerveza, vino, ¿Tirando uno? pizza fungi, ¿Mortadelo? pizza margarita, Gracias. pizza vegetariana, Ok, muy bien. spaghetti di mare, O tener la pelota como si cerveza fuera un italiana, gato, con su suerte. pene bolognesa. ¿No te cae bien el buquele? No, sí que cae bien. Dicho que no cae chocolate, bien presidentes. botella de agua. Precisamente. Ujú, interesante. ¿Y hombres potentes? No, eso a ti. Salidas. Que sí. Oye, pero ¿y tu amiga dónde está ahora? En serio. Está bien, está bien. Yo pregunto ¿Pero la has cosas. llamado a la chavala? Sí, no da Que lo tono. mismo está Espera, perdida. yo esto no pierdo. No, Está perdida. No, no, si Eddie no va a trabajar, Eddie es jefe. Tienes ahí a la grúa, José. Yo creo que no ha vuelto a despertar. Habla con ellos tú. ¿Ha llamado toda la grúa? Este. No, llamo al jefe del local. Que tenemos un coche ahí aparcado encima del garaje. Yo soy cotillas, yo solo quiero ver. Sí, el amarillo ese. Vale, perfecto. No sabemos ni de quién es ni nada. Veremos a ver cómo. Veremos si lo puede sacar. Sí, sí, sí que le da, sí que le da. ¡Hostia! Debajo de la sombrilla tú, que me mojo. Chicos, que os mojáis. Va a estar justillo, ¿eh? Dile que puedan subir arriba, ¿eh? Me voy a quedar aquí con el mecánico para ver qué me dice. Chicos. Si queréis podéis entrar adentro, ¿eh? A la parte de arriba. Ah, que se puede entrar. Sí, claro, veniros. Claro, claro. Ay. ¿Los ves? Sí, sí. Otro cigarro que desperdicias. Que Yumalais ha pintado coches morados. Podéis pasar. La parte de arriba es todo vuestra. Gracias. Gracias. Muy amables. Nada. Ahí está, ya lo sacaron. Bueno, a la mierda. Claro, de no a la tienda afuera. Eso es lo único malo que veo, tío, para atender. Pero bueno. Cogí y decirlo. Vámonos. Que me estoy mojando. No creo que cobre, ¿no? El hijo puta. Tío, no creo, dile ahí. Habla con él, explícaselo. Me voy a quedar en la puerta. Claro, Pero se lo has explicado explícaselo. tú, ¿no? Que está tapándonos la entrada de... Sí. Entonces, no creo que diga nada, coño. Somos local. Si fuera a decir que fuera nuestro... Si no, bueno, habrá que hablar con el ayuntamiento.
Bueno, si no... También depende de lo que cobre, se le paga y fuera. Sí. No creo que nos cobren mucho tampoco. Se pira. No, no nos cobra. Claro. Venga, va adentro. Joder, me he puesto el traje. Me cago en mi... Estás empapado tú. Uf, he pegado aquí al horno. Yo me voy a cambiar de ropa. Intenta salir. Ay, atrapada, ayuda. ¿Qué? ¿Os gusta el local o qué? Ese nuevo no lo he mancillado. Ah, que el antiguo ¿Qué se quedaron encerrados en el baño o qué? Que no. Déjalos. Otros no sé qué están haciendo en baños y estos estoy intentando cotillear movida. Casi como si no te se escuchara, crack. Déjame, que yo quiero Calla, pasar. tú no escuchas nada. Uf, yo me he secado allí al lado del horno. ¿Veis? Ah, Sécate sí. Ah, que va. Me escurro. Me escurro. El acento del ruso. tú. No creo que venga nadie. Está lloviendo. Está escuchando el chisme. Está con la oreja puesta ahí a tope. Vaya movida lo del jefe del tequila. Llamar al abogado este hoy o mañana. Que perdió la memoria. Vaya movida lo de William, ¿eh? Perdió la memoria. Uf, menudo lío. Pobre Val. No le queda nada. Joder. Pues ya no hay convenio que valga, me cago en la puta. Ah, bueno. Eso no, igual no influye. No creo. Oh. Voy al despacho, sinceramente. ¿Por qué no? Quédate aquí, que hay gente. Bueno. Como mucho a la cocina abajo. Joder, se está liando una gorda, ¿eh? Yo voy a ir a robar comida. Que ya que invertí aquí, que menos que coger comida. Al otro lado, prima. Qué bonita la prima. Tienes uniforme. No, yo no tengo uniforme que no trabajo. Yo soy su jefe. Puedo ir vestido de calle. Como me salga de los huevos. ¡José! 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 ¿Qué? ¿Estás anotando las cosas en la libreta? No, ni me he acordado. Joder, pues eso hay que tener control, ¿eh? Ahora no que no tenemos empleados, pero cuando tengamos Claro, empleados... pero cuando tengamos empleados, sí. Ahora mismo que estamos nosotros, está un poquito igual, pero ni me he acordado. Claro. Ahora cosa que tengo que recordar. De hecho, igual, en vez de hacer eso, de anotar todas las ventas, igual es más fácil que anoten el stock que hay inicial cuando entran de servicio y el stock que hay cuando salen. Para que no tengan que estar acordándose de todo lo que venden, ¿sabes? Tenía otra cosa fuera, ¿eh? Vamos a cogernos 5 agüitas. Y 5 pizzas. Si nos deja de llover, si ya hemos comido, vámonos. Me pillé ahí 5 pizzas y 5 aguas. Yo he estado ahí haciendo cosas en Twitter. No hay problema, chiquillo. Yo me pillo un par de días antes, o sea que... Oficinas, trabajando otras cosas. Ah, pues, a ver, dalo por ahí en el cartel. Sin problema ninguno que cojas tú. ¿Cómo se puso el día, eh? No veas cómo llueve tú. Sí, joder. No sé de qué estás hablando.
Aiden, cabrón. Vas a hacer más horas que un reloj aquí. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que subió una foto nuestra por... ¿Dónde? ¿Qué tal? ¿Os gusta el local o qué? Sí. Pero me voy, que amigos han enterado, subido fotos parejita a Twitters. Corre, corre. ¿Qué tal, chicos? ¿Os mola el local o qué? ¿Has visto un rumano bajar las escaleras? Sí, sí. Iba un poco rápido, sí. Está bien, está bien. Está chulo, la verdad que sí, ¿eh? El ambiente y todo. Unos baños amplios. A ver, está bien decorado. Sí, la verdad que sí. A ver qué tal va el negocio. Aún no está abierto oficialmente. Sí, tenemos que buscar empleados y esas cosas, ya sabes. Poco a poco, eso se averigua rápido, yo creo que sí. Sí, eso en cuanto se corra la voz de que estamos buscando gente, ya llegarán por aquí. Pues seguro, yo creo que hay gente para trabajar de sobra. No me mire a mí. Me presento, soy la NIF, sin oficio ni beneficio. Muy bien, como yo hasta ahora. Muy bien. Y a mí eso de trabajar tampoco me iba. Y me sigue sin ir, Tampoco. pero bueno. Ya, es que con esta lluvia tú has estado haciendo deliveries. Yo, ¿qué va? ¿A Yo... Por libre. Ande coño yo con la moto, hijo puta. Para ponerla a tope y a Te ver he visto cuánto da. aparecer con una moto por ahí, como que no quiere la cosa, dando fui a hacer un frenazo. reparto. Ah, Un reparto express. un delivery. Vale. Delivery. ¿Y el primo y el rumano qué? Se han ido a darse de besos abajo. Que borre las fotos ya. El Pancho se va a Lethal Company. Hostia. ¿Se puede borrar un tweet de eso? Claro que se puede borrar. Digo yo, vaya. ¿No sigue en Spain hoy o qué? Nunca ninguno. No sé, el rumano se fue por ahí un poco apurado, que dijo no sé qué de unas fotos de Twitter o algo dijo. Anda, mire, quien sea la da me gusta. Bueno, vamos. Sí, vámonos. Venga, chicos. Venga, muchas gracias, ¿eh? Un Mucha placer. suerte. Chao. ¿Ha borrado? Si no lo borra, No hemos cobrado todavía, ¿no? Se la lió con la gitana que no lo vuelve a tocar. Yo no. No. Sí, la ha borrado. Ahora, claro. mira. Hacer un poquito de variety. Yo cobro 585, Eddie. Claro, es el sueldo de jefe. Cobro 585, yo también he hecho. Ah, bueno, sí, claro, ¿tú cuánto me has dicho? ¿530? ¿545 me has dicho? 520. Ah, vale, entonces cobro un poquito más que tú. Pero bueno. Está guay hacer un poco de variedad. Yo porque estoy súper viciado aquí al roleplay. Si no... Ya, esto va para adelante. Sí, justo lo que baja en la caja, desgraciado. También. Vamos a ver, pero si el dinero es mío, me tiene que venir a mí, que soy el dueño del local. Sí. Bueno, primeros clientes contentos. Sí, Va bien. la verdad que sí. A ver, tengo que hablar para ver si me ponen a ver si me manda el proveedor un par de... 2 o 3 variedades más de pizza, la verdad, porque es que poca variedad de pizza hay, sinceramente. Hay que pedir la de pizza con piña, tío. Que la Hay gente gente... que la pide, sí. Y algún postre. Mira que no me gusta, que eso para mí es un pastel, pero... Y algún postre también habrá que pedir, pues solamente poniendo café. Bueno, postre quizás un poco más innecesario, pero la pizza con piña ya solo por la coña la gente la va a pedir. Entra, que está lloviendo todavía. Vaya día, Fua. Vente. Anoche estuve contando aquí. No ves, me tiene el puto cenicero entero. No, sí, ya. Si huele a tabaco toda la pizzería, cabrón. Estuve aquí contando la pasta de lo que he puesto en caja para de mientras que se vaya manteniendo. Sí, claro. Tú lleva la contabilidad al día porque si no... Sí, claro. Ahora mismo estando nosotros no voy a apuntar las cosas, pues lo estamos vendiendo nosotros. Obviamente cuando diga empleado, eso tienen que llevarlo a rajatabla. Tampoco me acuerdo, Obviamente. Pues me lo has recordado tú. Sí, tú tranquilo, que yo no seré jefe, pero te voy a guiar. Esto que me dijiste ya es que decías que había aquí coca para parar un camión. Esto es harina, cabrón. Lo tengo aquí guardada.
Ah, vale. La voy sacando de vez en cuando hace falta hacer pizza. La pides en palés, claro. Haces bien. Claro. Ojalá hacer tantas pizzas. Vente para afuera. Vámonos para afuera ya. Harina. Bueno, poco a poco habrá que hacer las cosas, Eddie. Claro que sí. Cierra tú la Sí. puerta de la cocina. Se vienen unos roles de mafia aquí que van a ser guapos. Porque nosotros tenemos algo que necesitan. Me voy a cambiar de ropa. Sí, eso Sí. te iba a decir, cámbiate ahora. Cámbiate ahora que no hay nadie. ¿Qué es esto de amarillo? Ah, no. Vamos para la cocina mientras, por si viene alguien, poder enterarnos. Porque si no, aquí arriba no nos vamos a enterar. Hay que hacer una cuenta de Twitter. Hay que hacer cuenta de redes sociales de la pizzería. Sí, sí. Eso igual Brianna se le puede dar mejor, ¿eh? ¡Hostia puta! La que está cayendo ahora, me cago en Dios. Sí, sí, yo me pongo aquí la ventanilla. Joder. ¿Qué pasa, Aiden, tío? Joder, es la que está cayendo, tío. Tengo envidia de ti, tío. Todo el día callado, no te rompes la cabeza, una vida Hablará sencilla. contigo, porque conmigo sí habla, el hijo puta, no para de hablar, ¿eh? A mí no me habla. Está ahí él todo serio, como tiene que ser, como buen trabajador. Centrado en el trabajo, 100%. Aiden, dile algo a Eddie. Te mola el outfit. Está guapo, ¿eh? Bambini, ¿cómo estás? Le queda de puta madre. Pues sí, tío, pues sí, la vida es dura. Pero bueno, es lo que hay. Malo que los días así de lluvia, aquí no nos va a venir nadie. No te has enterado de una polla de lo que te ha dicho, ¿no? Yo qué coño, yo no entiendo italiano. Eso Brianna. Esto de que te traduzca Brianna, sí. Eso sí, Creo que te ha dicho que cómo estás, que qué pasa, colega, o algo de eso. la cocina la tiene impoluta, ¿eh? Bueno, esta Sí, caja no, de eso pizza sí. está un poco podrida, pero bueno. Sí, es la única, las demás las tiene bien. Lleva la cocina a rajatabla, el hijo puta. Sí, sí, sí. Allí, pues bueno, pues tiene que el pobre fregar los platos ahora después. De la gente que está comiendo. Hay que ver si están bien puestos los precios, ¿eh? Para ver si vende el Aiden o no vende. Porque hay que aprovechar esto de que no tenga que haber nadie aquí y pueda trabajar, ¿sabes? Pizzería de un solo trabajador. Es lo bueno que tiene esta pizzería, que el tío al atender por ventanilla puede estar cerrada la pizzería y la peña venir igual. De hecho, sabes que podemos tener el local 24/7 abierto, ¿no? No hay que cerrarlo. Ya. Para que a la gente le salga abierto siempre, ¿sabes? Porque al atender este por ventanilla... Sí, sí. No te digo yo que no. Lo tengo todo a 30, ¿eh? Lo único... lo tengo todo a 30. He puesto los precios tanto a 30 menos la cerveza normal. Teniendo la italiana... A mí me salía a 25, juraría. Sí, 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 la cerveza está a 25. Coño, ¿qué es eso? Nivel 1. La gente tampoco va a venir que va ahora. subiendo que de está nivel. cayendo. Empleados 4. ¿Qué empleados tenemos? Tuyo y... Con falta. Pone que hay 4. No le hagas caso.
Ah, vale, es Aiden, joder. Exacto, es Aiden. Compa alta. Compa alta. Es una cervecita. Me estoy tomando una cervecita rica. Digo, falla de la tablet, no, pero claro, es Aiden. Claro, claro. Joder. Que no cuentas con él. ¿Qué va? Como habla poquito, en verdad. A mí me habla, pero habla poco, en verdad. Pero yo antes lo vi con un chaleco negro, tío. Estaba guapísimo. Sí, se va cambiando de ropa, déjalo. Eso es, higiene ante todo. Sí, hombre, claro. Se llena de harina al pobre. Harina. ¿De qué se va a llenar así, no, hijo puta? Para aguantar tantas horas ahí de pie despierto, te digo yo que consume algo que no sea harina. Yo qué sé. Le voy a tener que poner una silla al pobre, ¿eh? Déjalo, déjalo. Por lo menos no es como el del arriba. No está todo borracho todo el día. Escúchame. ¡Míralo! Lleva las cuantas aquí el hijo puta. Hombre, claro. Del día que no vende y el día que sí. Mira, el martes no vendió una polla. El lunes vendió por la mañana, pero por la tarde no, por la noche no. El miércoles por la mañana no y por la tarde tuvo descanso. Yo llevo vendido. Pues claro. Todo un profesional. Si no, ¿por qué no lo iba a contratar? Si no es un profesional. Tiene todos los botes bien colocaditos, con las especias, la pasta. Vaya tormenta, tú. Sí, me cago en mi puta madre. Hostia. Escúchame, eso sí, las tormentas aquí las flipamos nosotros. Vemos todos los putos rayos estando al lado de la playa. Es una pena las ventanas de arriba que no estén abiertas, tío. Ya, es que está un poco... Me llamo allá a un técnico a ver si las puede coger y que las podamos abrir, porque están atascadas todas, tío. Al ser madera, es la putada. Usa el traductor, dice. Que bueno, desde mi despacho sí se ve algo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, un poquito más, sí. Sí, un poco más que en la sala, sí. En el comedor no se ve casi nada. No se ve casi nada. ¡Dios, cómo va ese! Aquí somos los dos chismosos, ¿eh? Con la puta ventana. Claro. Verás tú. Bueno, pues mira, el ayuntamiento ya no... Han tardado poco en ponernos la aplicación de servicios, tío. Sí, claro, porque aprovecharon y metieron todas. Sí, claro, han metido los de estos. Hay un taller nuevo, que eso sí que es verdad que no lo veo por aquí. ¿Pero cuántos talleres hay en la ciudad ahora? Pues está Los Santos, está el EAST, está el Benny, está el Exotic. Mira, y otro que tampoco está el Galaxy, pero el Galaxy es que está en la quiebra, ¿eh? Tienen problemas, se les llena el local de humo. Sí. Y hay otro que te voy a decir ahora mismo el nombre, que es el Midnight Club. Ese es el otro taller. Joder. Ya te digo, está la ciudad llena de talleres. No será por talleres, ¿eh? Para llevar los coches. Sí, y luego están cerrados todos. Y en el norte el EAS tiene otro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en el norte, en Sandy, el EAS tiene otro taller. Y en Paleto, Los Santos, otro. Joder. Al Pues lado sí que del les va bien. Complementa y el Paleto Dina. Pues sí que les va bien, sí. Sí, son los dos talleres que más tiempo llevan abiertos. ¿Sabes cómo poner que le llegue la notificación a la gente de que está abierto el local, no? Pues tienes que anunciar que está abierto, ¿no? Abre la tablet, sí. Pero donde salimos nosotros, que eso es lo que te comenté, que si estáis fuera os puedo echar de servicio, ¿no? Lo ves en la tablet, que estamos los dos, ¿no? Ahora mismo. Sí.
Vale, pues debajo pone para que lo cerremos, para que la gente sepa que está cerrado y volvemos un día. Entonces la gente sabe que estamos abiertos. Sí, 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 sí. Aunque no miren el teléfono en la aplicación de servicio. Lo sé, lo sé. Sí, me defiendo bien con las tecnologías. Sí. No te preocupes. La pobre Val, bueno. Tienes que enseñarla, ¿eh? Poco a poco. No parece que vaya a venir nadie, ¿eh? Estando lloviendo. Bueno, y si vienen, tienen a Aiden ahí. Sí, claro. Si no, que cojáis, suban y peguen una voz. No veas desde mi ventana si se ve algo más. Sí. Es una putada que, mira, las Era un piti, texturas cógetelo, anda. de las escaleras esas no van bien. Vaya mierda de día. Sí, sí, todo el puto día lloviendo. Joda. Bueno, si despeja después, igual me voy hasta la playa ahí a darle un repaso. Sí, sí, O, sí, yo o lo o a veo. Junto Val, quizá. Sí, mejor a Junto Val. Pero estaba toda rayada. Tenía mucho lío con lo del tema de David William, tío. Ahora se tiene que hacer cargo ella. Yo si quieres voy contigo, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, pues en un rato. Sí, a ver si viene alguien y si no, en cuanto pare de llover, si no viene nadie. Sí, lo dejamos abierto, cerramos la puerta y quien venga que le compre a... Exacto. Total. Salimos de servicio y se Claro. acabó. Pues va, Rome, va yendo. Hoy es el primer día que abrimos, aún no tenemos nadie contratado ni nada. Antes de irnos a dormir. Bueno, no, en verdad sí, podemos hacerlo como lo has dicho. Es como hacer el burger, en verdad. Deja la puerta del local abierta y le vende a la gente. Claro. Pero aquí con más razón todavía, porque tenemos, Claro, porque en la tenemos ventanilla. y está Edin ahí. Va yendo, ya vino alguna... Pero ¿qué algo de fue gente lo aún que le ha vino. pasado a William? Que está en el hospital y que no se acuerda. ¿Pero qué le ha pasado? Pues no lo sé, pero parece ser que perdió la memoria y solo se acuerda desde el 2020 para acá. Me cago en mi puta madre. Y no sé, me dijo algo Val de Pero que... que se piensa que está en el 2020, que son las cosas Claro. del 2020 hasta aquí. No, que Hostia se piensa puta. que está en el 2020. De hecho, pregunta por su expareja o algo así, que creo que falleció. Joder. Y que fue por lo que se volvió como es. Vaya Y- movida. Entonces- Entonces ahora será un cachico de pan. Sí, claro, pero no se acuerda ni que tiene el tequila, no se acuerda de nada. Joder. Pues una pena, tío. Un lío de tres pares de cojones. La pobre Val lleva toda la tarde en el hospital, por lo que me dijo. Pues es una pena. A la pobre Val ahora estará, pero también es una pena por William, tío. No era... A mí No, me caía y se- bien, tal y como era, las cosas como son. El médico le dijo que se iba a recuperar, pero bueno, le llevará su tiempo. Poco a poco, pues... Recuperar la memoria. Joder, no para de llover, tío. Sí. ¡Cago en Dios y la lluvia! Esto ya me recuerda a Galicia. Hostia puta. Pues yo... si te digo que... Si decirte que me recuerda a Andalucía poco. Llovía poco allí. Sí. Yo vivía echado un meo, que estoy... Joder. Dale. Joder, vaya despacho de mierda. Escúchame, métete en la radio del local y cualquier cosa. Pues hablamos por ahí en vez de meternos en alguna frecuencia de la radio nuestra. No, mejor en la nuestra, ¿no? Nada, de la del local, ¿qué más da? Hasta que nos vayamos de aquí, vamos a estar... Por si viene algún cliente o lo que sea. Hello. ¿Qué pasa? ¿Escucha, Eddie? Yo te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Está más guapa esta parece la radio de la poli.
Parece que va a salir el sol, ¿eh? Si fuera verdad. Vamos a ir a Junto Val. ¡Oh! ¡Qué gusto! Un poquito de sol después de la tormenta. Bueno, de momento parece que me va bien de FPS. A ver, bien, dentro de lo que cabe. Bueno, Aiden, te vas a quedar tú encargado del local. Nos vamos a ir. Atienda a todo Dios bien, ¿eh? Que no me llegue ni una queja, ¿eh? Porque te pongo en la calle mañana, ¿eh? Voy a sacar el coche. Hola, Mar. Hola. ¿Qué pasa? Val, ¿estás bien? Val. ¿Val? ¿Qué pasa? Madre mía, ya viene el drama. Val. Cambio de color, cambio de color. Más para adelante, de momento no. ¿Qué pasa? Eddie, Val, ¿qué pasó? ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Pues que me ha pasado una cosa súper rara y no sé, que te necesito. Vale, voy por ahí ahora. Te mando ubicación porque me han secuestrado y te digo dónde estoy, ¿vale? Vale. Joder. José, me voy que secuestraron a Val, voy a buscarla. Joder. Verás tú. Hostia, ¿dónde está, chaval? ¿Dónde cojones es eso? Dime, ¿te ha llegado? Sí, estoy en camino. Habla conmigo mientras llego. Pues ¿Escucha, Eddie? no sé, es ¿O no? que Sí, voy a por Val. Pero ¿a por bala dónde? ¿Al tequila? No, que la secuestraron. Ahora te llamo. Cuanto llegue, mándame Ubi. Vaya que pase lo que sea. Que sí. Nada, que estaba hablando con José, perdón. no pasa nada, que yo que sé que estaba en el tequila y estábamos ahí tan tranquilamente y bueno, pues llegó un señor, me secuestró y me llevó lloviendo, tío, al campo, me ha traído y me ha dicho que
que tengo que mover una cosa que se llama harina y que hablé con William y que él sabe que yo sé moverlo, pero no yo, mi otro yo, y no sé a qué se refería con mi otro yo, y me llamaban mal y no entiendo nada, Eddie. Tranquila, relájate. Pero ahora me cuentas. Pero pero que estaban, no, vamos, imagino que estarían encapuchados, no lo conocías de nada, Sí, ni claro, nada. no, tenía una careta, Vale, iba vestido de negro, con traje, chaleco, y me apuntaba con una pistola todo el rato, me ha hecho arrodillarme. ¿Y cómo te ibas a poner en contacto tú con él? No, me ha dicho que se lo diga a William, que él sabe cómo ponerse. Me ha dejado una nota en el bolsillo que pone, tú sabes lo que tienes que hacer, Val. Y pone punto beta, se llama beta, no sé nada más. No entiendo nada. Pues Igualmente... anda que yo, imagínate, y es que no sabía a quién llamar, perdóname. Nada, no te preocupes, estoy aquí para eso. Yo qué sé, no sé. ¿Y te dejaron ahí tirada? Asustada. Sí, aquí. Bueno, ¿Qué era, a mí no me uno hizo solo? daño. Uno solo, sí, pero con una pistola, claro. Desde que llegó y empezó pelirroja, te tienes que venir conmigo, vente pelirroja, vente, me montó en su moto, no sé, todo. ¿Y Adam no estaba contigo? Sí, estaba, pero estaba en el tequila y él qué podía hacer. Si llegó con una pistola. ¿Y entró con una pistola dentro del tequila? Sí, allí. Madre mía. No sé. Muy raro, tú tranquila, no estés nerviosa que ya llegué, estoy ahí. Cuelga ya si quieres y ya estoy ahí. Madre mía, la que se viene. Esto es algún hijo de puta de algún local. ¿De coño está? Y ahora no me contesta. Me huele fatal. Ay, Dios. Alguna puta, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estás? Pues aquí en el campo, ¿dónde estás tú? Y veo que no me contestas. No te vi. Pues Estoy aquí en el... al lado de un lago. No sé, espera que salga un poco a la vista. Porque no había salido, porque me daba miedo todo. Vale, en el puente este que hay aquí. Estoy en el puente. Vale. Estoy en el puente, ya he subido. ¿Me ves? Yo no te veo. Estoy en el puente, entrando en el puente. Vale. Pero aquí hay un quad y no te veo. ¿Dónde estás? No, yo estoy encima justo del puente, aquí no hay ningún quad ni nada. Estoy avanzando un poco, a ver si me llegas a ver entre dos caminos. Vale. Ahí, ya te veo. Va. Nada, José, ya tengo a Val, tranquilo. Ok. Venir aquí si cae. Joder, tío, qué miedo, de verdad. He pasado un miedo.
Pero es que me Tranquila. hablaba de que no era yo, de que había alguien dentro de mí que era mal. No sé lo que me decía, que me conocía de mucho, que... No sé. No te rayes. Tranquila. Te confundiría con alguien. ¿Tú crees? No sé, parece que conocía todo muy bien y que conocía a William muy bien. Bueno, ¿y conocerá a William del 2020? No lo sé, porque me ha dicho que William ya estaba en casa, que ya estaba perfecto, que ya se acordaba de todo, no sé. Pues quedamos con William. Vamos a junto a William. No, vamos al tequila porque allí están los que estaban y dice que está el abogado también. Vale, vamos. Voy a echar gasolina aquí. Qué miedo he pasado, de verdad. Normal. Pues porque no te hizo nada, ¿eh? No te tocó un pelo, no te hizo nada, ¿no? Decía que no me quería hacer daño, que solo Porque quería entonces mandarle un es- mensaje. Te juro que lo busco y lo mato, ¿eh? Pero no quiero muertes, no quiero esto, o sea, Eddie. No sé, es que verme involucrada en estas cosas me asusta a mí, pero no quiero que no quiero que tú hagas nada, quiero decir, Yo voy a hacer todo lo necesario para protegerte, lo sabes. vale, sí, pero que no me pasa nada, no me ha hecho nada, me ha dicho que no me quería hacer daño también. Vale, vale, vale. Pues por eso estoy tranquilo. Madre mía. De todo lo que me dijo, creo, más o menos. Porque de repente me puse un poco rebelde, ¿sabes? Pero me tuvo que dar un golpe en la cabeza, normal. Ay, Dios. Tienes la nota, ¿no? Que te dio. Sí. Pues hay que hablar con William y a ver si sabe él quién es y qué es lo que pretende. Es que no sé nada de qué es eso de mover harina y de... Es que no entiendo nada. No, yo menos. Harina, yo tengo mucha harina. Ya entiendo que Para hacer las pizzas. Ya. No sé si se refiere a ese mismo tipo de harina. Pues imagínate yo qué sé. De todas formas, eso no son las formas de conseguir lo que busca. No puede ir por ahí secuestrando a nadie, aunque lo conozca, aunque vaya con buenas intenciones. ¿De qué va? Y menos llevarte a la fuerza. ¿De qué va? Pues no lo sé, pues imagínate, es que me he quedado... Y entró encapuchado allí en el tequila, entonces, el fulano. Sí, con una máscara, con un traje negro, con un chaleco, con una pistola. No se puede reconocer por nada, ¿no? No tenía ningún tatuaje. Valeria me decía que me conocía, ¿sabes? Y no tenía ningún tatuaje ni nada, ¿no? Yo no le vi nada raro, ¿verdad? Pero es que tenía todo el cuerpo tapado, también te digo. Eso igual era alguien de tu pasado, que igual no te acuerdas de él. No sé. Ya tú tranquila. Ahora estás conmigo. Ya. Pues gracias por venir, no sé. Amigo. ¿Estáis bien? Sí. Joder. Sí. Intenta ir por tu lado la próxima, tío. Iba por mi lado. Venga. ¿Tú que estás abierto para bajar? Oye, vale, venga, encima no discutáis. Es que es lo que faltaba. Venga, que le den por culo. O le revientas o te vas, pero encima no... Qué gente, macho. Tranquila, anda, no pasa nada. No, sí pasa. Esa mierda de coche que te van a decir a ti. Vamos, anda. Eso digo yo, vamos a ver. ¿Te cayó el directo? ¿Qué chavales? No me jodáis, a ver.
No, seguimos en directo, no me jodáis. ¿Estamos en directo o no, chavales? Que alguien me lo confirme, por favor. Ah, vale, perfecto. El jefe, no. Voy a ver. Sabía también que la ingeniería que tienen las Está bien, William. Están abiertos, que puedes No sé dónde está William, pero tengo que hablar con él urgentemente. ¿Ingresado todavía? No, a mí me han dicho que ya la venda al alta, pero Mira, ¿has visto el Joker? no tengo idea. Joder, qué rápido. Una operación de neurocirugía, ¿no? Sí, terrible. ¿Hablamos en un sitio mejor, más tranquilo o qué? Está llorando, no tiene a Harley. Sí, vamos arriba a ver. ¿Voy yo también? Sí, claro. Bien. Connor, no Adam, grites, me cago en Adam, tu vete, puta porfa. madre. Ah, vale. Díganos, médico, ¿va a sobrevivir? No, yo no soy el médico, tío. Ah, es que es idéntico al médico, la verdad. Hostia, tengo un doble por ahí. Si el No me médico jodas. era calvo, el médico era No, el calvo y con otro, barba. el médico es el otro. Hay un ¿Cuál médico otro? que tiene un acento raro, que tiene el mismo pelo, lo tiene igual de Ah. cortado. Vale, vale. Bueno, y el color, pero qué más. Bueno, Sí. que, a ver, Connor, o sea, estoy acojonada. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues que de repente entra aquí un tío y me ha llevado con él en una moto y me ha dicho que tenía que mover una cosa nuestra, ¿vale? Y que William ya está bien. ¿Dónde cojones está William? Voy a llamarle. Vale, a ver si viene, por favor, porque es que estoy negra, ¿eh? Eso no se puede decir. Sí, pues morada. A ver si te gusta. Morada es otra cosa. ¿Morada te gusta? Ahora no se puede decir que estoy negra. Me cago Sí. en mi puta vida. Tranquila, que no pasa nada. Connor Lawrence. ¿Ya has recuperado la memoria? Yo te digo que esa persona estaba equivocada, ¿eh? Sí, pelirroja, te conozco, mal, Val. Ven, me llama de súbete. todo. Ya viene. ¿Ya viene? Ya viene, sí. Madre mía, es que no sé qué hacer, es que no sé a qué se refiere. Tranquila, habla con él y igual él sabe de lo que pasó. O sea, tú, Igual sabe de qué va. Connor, ¿tú conoces a un tal Beta? PETA, como la Asociación de Animales Americana. Bueno, Beta con B o con V, no lo sé. Ah, con B. Beta. No, eso Beta. Eso es hijo en marroquí, creo. Vale. Joder. ¿Y tú conoces a los hijos de todos los marroquíes? Hombre, pues no. Pues a uno en concreto que no tenga acento marroquí. Que le llamen Beta. Le llamen Beta y que me cago en su puta madre, por ejemplo. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Que me lleva por ahí al puto campo a decirme que si tengo que Ah, mover, que si te no sé qué. secuestraron. Sí, me secuestraron. Ah, Sí. Bienvenida al club. Ah, claro, pero a mí no me amenazaron de muerto. Vamos, prácticamente me pusieron una pipa en la cabeza. ¿Y qué te pedían? ¿Y qué me pedían? Que moviera una cosa, que conocía a William, que se llama Harina, y que le avise a él. Y yo, ¿cómo le voy a avisar? Y no me dio su teléfono. Me dijo, no, William lo tiene. Que le hables a William de una tal harina. Sí, y de un tal Beta, sobre todo. A mí la harina me da igual, que no sé ni qué cojones es. Pues ni idea, la verdad. Pues así estoy yo. Ni idea. La harina es pues para hacer pan, pues para hacer pizzas. Ya. Pues, pero es que aquí en el tequila no hacemos pan, ni no hacemos pizzas. Pero igual tenemos mapsas. ¿Maxas? Mapsas. Tenemos Eres un mapsas. grande. Ya. Bueno, pues yo no lo sé. Pues yo menos. Tampoco sé a qué precio Hombre, se mueve, más que nada. yo- Porque yo por mover puedo mover lo que queráis. Yo Pero, de donde coño, vengo, decirme el precio. A tomar por culo. en Galicia, la harina se le llama la coca también. A ver. Coca. Droga. Oye, el contrato de exclusividad Claro. de representación legal de aquí todavía no lo he hecho. Voy a hacerlo. ¿Otro contrato nos vas a hacer? Si no Os voy dejas a- de hacernos contratos. Os voy a hacer el contrato en el que pone que solo yo soy vuestro abogado. Pero si ya sabes que Eh, tú solo eres nuestro abogado. Pero así Connor. queda en papel. Por cierto, Connor, Vale. Pero Connor, a ver, te llamas, este ¿no? quiere contratarte. ¿Qué pasa? que nada, que acabamos de adquirir un nuevo negocio aquí en la ciudad
Y bueno, pues igual nos viene bien tener tu servicio a mano. La pizzería. Ah, eres el dueño de la pizzería y las mapsas. Soy el subjefe. Ah, pues fíjate que fui yo varias veces a ver si os pillaba, pero no os vi. Pero ya le dije yo que, Pues sí. que hablaran contigo, que eres el mejor de la ciudad. Hombre, y prácticamente el único, porque los otros no hacen nada. Bueno, da igual lo que hagan, pero tú eres mejor. Pues sí, estoy interesado, Pues sí. la verdad. Sí, tengo al jefe que también quería hablar contigo. Entonces, pues... Ah, perfecto. ¿Quién es el jefe? Se llama José Escobar. Hostia. Hostia. Cuidado, ten cuidado con el Joselito, ¿eh? Vale. Oye, Val... ¿Tú cómo te llamas? ¿Yo? ¿Quién? ¿Eddie? Tú. Valeria, ¿qué más? Yo, Valeria Amada. De apellido. Valeria Val- Amada. Valmada, sí. ¿Pero de nombre Val o de nombre Valeria? De nombre Val. A Lo puedes secas. poner. Bueno, no, pero esto Valeria. es un documento judicial. por Judicial Dios. Valeria. Valeria Mada. Mada. De Valmada. Sí. O malvada, como te dé la gana. Mira, ya me estás liando. Ya se va a venir el lío aquí, ya verás. Porque ¿quién tiene la harina? Nos va a apuntar a todos. Aquí sí. ¿Se ha pirado el Joker? Sí, a mí también, sí, a mí también. No me jodas. De todas formas, cuando venga William, igual para hablar de esto es mejor ir a un sitio un poco más íntimo. No pasa nada. Lo vuestro sí, lo vuestro iremos a donde queráis, pero esto hay confianza. Ah, sí, para el contrato sí, claro. Pero de lo que le pasó a ella, pues un poco más Claro. peliagudo. Oye, Nerviosa. ¿de Luca va junto o separado? De Luca. De Luca. ¿Qué pasa, Joker? Pues junto. ¿Cómo va a ir? De Luca junto. ¿Cómo? Con el murciélago te lo han puesto, ¿eh? Con el murciélago. ¿Dónde, ¿No será el mismo murciélago? ¿Dónde está el en el que estoy murciélago? pensando? ¿Dónde está el murciélago? Venga, yo te acompaño. Yo te Where is the- acompaño. where is the bat? Todo bien, me imagino, ¿no? Todo bien. Me imagino. Claro, sí, vosotros. José, Una puta mierda. Bueno, ¿Llevas mucho tiempo desaparecida? ¿Desaparecida? Pero si me llevan tío puta de pistola. ¿Pero qué me estás Ven, ven, contando? entra, entra. Pero me cago ¿Estás en la madre de cachondeando de mí? Que no, coño, que yo quería llamar a la Entra, policía, entra. pero estos dos... José. Ven. ¿No va a ser mi jefe? Sí, eso decía yo. De hecho, el segura te dijo que llamó a la policía. Por eso, pero aquí no ha habido nadie. Sí, ya, pero la policía pasará de mi puto culo, me imagino. Joder, pues lo siento, a mí ya me parecía raro, pero claro, no podíamos hacer mucho. Tenía una pistola. No, menos pude hacer yo, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy A ver, bien. voy abajo. ¿Te parece poco? Vale. Teléfono. Sí, dame un segundo que me están llamando y te lo doy ahora. Sí. En la cabeza un poco, pero se me pasa. José. Que escúchame, que la radio te falla al estar fuera de servicio, ¿eh? Vale, ¿dónde estás? Pues la pizzería donde voy a estar. Vale, yo estoy en el tequila con ellos. Está por aquí también el Connor, el abogado, si quieres hablar con él. Quiere hablar contigo también. Ah, pues mira. Entonces era de mutuo acuerdo hablar los dos. Sí, que lleva unos días ya pasándose por allí, que estaba buscándonos. Pero claro, como estaba cerrado esto, Claro. poco no iba a encontrar. Claro, claro. Actuar. Pues vente por aquí si quieres. Venga, pues voy a salir de servicio y voy para allá. Vale, venga, hasta ahora. Bueno, pues por ahí. Escúchame. A ver, que te paso el contacto. Sí, dame. Perdón. Y enterrado a tu colega está ahí. No, para hacer el... Escúchame, que no me hace gracia. Ahí lo llevas. Ala. Que no, vale. ¿Y el de tu jefe? Viene ahora por aquí. Ah, vale. Pues ahora lo veo. Vale. Joder, con las- ¿Pero quién la ha encerrado? Yo qué sé, están... Pues espérate a que le abro, anda, vente. A ver. ¿Qué? Yo Vaya es un tela. poco Jared Leto, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Que no sabéis abrir la puerta o qué? Pues está abierta. No sé qué me dice aquí el... Yo no entiendo nada, ¿eh? Se va a liar, se va a liar. Aquí ya va a haber lío. Pero bueno, vamos allá. Con todo. Harina. Harina tengo yo. Hostia, ¿por qué hay un pavo muerto ahí? Hombre, ¿qué tal, Alma? La alma cada día tiene peor cara, ¿eh? La verdad es que... Pero no lo digas en esto, coño. Yo creo que se droga. ¿Qué va? Si no se entera de nada. Ay, Dios. A mí Val me dijo algo de que tenía un novio que la maltrataba y tal, pero... Sí, es así.
Mira, es este. Lo que pasa es que ahora está dormido. Ah, sí, pues mira. Siempre acaba igual. La Pero verdad siempre, es que sí. pero siempre vuelve. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Echaste a todo el mundo o qué, Val? Pues no sé, ahí están jugando a los mediquitos, o no sé qué están jugando ahí abajo. Oye, hablo con no. ayuntamientos. Deberían activar ese billar y traeros los palos. ¿Qué palos? Si está activado. ¿El billar? ¿Se puede jugar al billar ahí? Pues sí, claro. Ah, sí. Hombre, ¿Desde hace cuánto? desde que empezamos. ¿Para qué le dices al abogado que me cago en...? Eso es para sacar contacto solo. Por si me ponen los cuernos, no dices tú que me va a poner los cuernos. ¿Alguien puede ¿Qué te ha poner música? pasado? Joder, William. Joder, William. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Tú conoces a un puto tal alguien en tu vida que se llame Beta? El billar no va. No, Beta, no me suena, la verdad. ¿Me suena? No me suena, la verdad. Ya, claro, tienes los contactos. A ver si te miras en tu agendita. Mm, Vale, pero por ahí. cuéntaselo todo. Cuéntaselo todo, que han venido a secuestrarme. Un tío encapuchado. Y me ha dicho que tú tenías contacto con él. Y bueno, que mueva una cosa, pero hay mucha gente aquí y luego te lo diré en persona. Vale. ¿Vale? ¿Cómo que vale? ¿Pero conoces a Beta o no conoces? Porque es que a mí me ha puesto una No me pistola en suena, la cabeza, pero ¿eh? bueno, déjame Es que que- me ha dado un pistolazo, ¿eh? Vamos a hablar fuera. No va al billar, ¿eh? No va al billar, no te va la No, cabeza a ti. Pues No va al billar. Te metes el palo tan profundo por el culo, a ver si lo sacas por la boca. Bueno, después de que te han operado, te habrán dejado el canal preparado. Pues anda que a ti te lo han tenido que dejar de tantas denuncias que te han metido por el culo. Experimentado eso. Pues sí que está recuperado, ¿eh? Vuelve a ser el Sí, mismo. vuelve a ser el mismo. Ay, En el fondo es buen tío. no. A ver, William. No. No lo conozco lo suficiente entonces. Tendrás mucho trabajo, ¿no? Imagino, tal y como está la ciudad. Hombre, pues... doy abasto bastante justo, la verdad. Hola. Hola. ¿Aquí tu jefe? No, ¿Dónde está la música, tío? estaba en la pizzería, tenía que cerrar y venía, así que imagino que estará a punto de llegar. Aquí faltan gambitas. ¿Dónde está Adam? Adam. Adam no está aquí. Adam, Joder. tienes el local lleno, tío. Espabila. Sí, hay que disfrutar, salir. Jamás. ¿Y cuál es su especialidad, caballero? Ahora mismo hago de todo, porque soy básicamente el único de la ciudad que trabaja. ¿Qué me está contando? O sea, lleva usted tema penal, administrativo... Judicial, legal, civil, penal, todo. Y divorcio, ¿Y que el es lo que más... contencioso mola. administrativo también? ¿El qué? ¿El contencioso administrativo? Contencioso. Hay muchas definiciones de contencioso. ¿En qué contexto? ¿Contencioso administrativo? ¿Para ¿En que qué veas segunda de contexto? Sí, Estado? pego con el abogado, sí. Hombre, difícilmente, porque tras el plan Marshall la ley de democracia fue anulada en la nueva constitución. Sabe mucho, yo creo. Por eso no hay alcalde. Bueno, hay alcalde, pero no hay alcalde, ¿se me entiende? Sí que está lleno, sí. Creo que tiene más IQ que nosotros. Los vecinos le dicen al alcalde que la gente es que los vecinos... Algo así, sí. de seguridad. Uy, disculpa. Hostia, Toma, Nada, nada, no te preocupes. seguridad la ha pegado, ¿eh? ¿Por qué gritas tanto tú? Es un abogado, mejor llevarse bien con él. Pero también tiene una hostia, ¿no? Ahora. Abogado. Sí, bueno. ¿Aquí van a poner música o qué? Pues supongo. Es que está el jefe aquí arriba que está hablando. ¿Y este? Pues que el jefe Pregúntale tu pregunta. Ese es un maltratador. Uy, va. ¡Ah! Perdón. Ay. ¿Este sí que es un maltratado? Sí, otro más. No. Abogado,
Sí. Hostia. ¿Quiere denunciar? No, no, qué broma, qué broma, qué broma. Ah. Cuidado que te pasa tarifas. Me puse ahí en el pasillo ahí a cotillar y me viene uno que si se puede subir y piensa que soy portero. Pues mira. ¿Vete? Me tienes pinta, ¿eh? Yo mira, yo hago así. Este bar es una ruina. Anda. Que no quedo. Ah, mira, el uniforme, ¿ya lo estáis usando? Sí. Este bar es una Dime, ruina, Eddie. ¿vale? ¿Qué? ¿Vas a tardar o qué? Iba a salir, pero ha venido cliente. Joder. Voy ahora. Ese del camarero, pero bueno. Dale caña que está esperando aquí por ti. Vale, venga, voy Es que, oye, ¿dónde ha ido William? Por ahí, tío, que debes saber. No sé, creo que arriba. Disculpe, Ah, bueno. ¿camarero aquí no hay? Sí, yo. Es este, el uniforme de mierda, pero sí, es Mira, mira este. qué uniforme. ¿Tú ves normal un uniforme ¿Cómo va de a ser un camarero que vaya uniforme así? este? Sí, pero... Sí, es un uniforme de mierda, Abogado, sí. quiero denunciar por el Oiga. uniforme. Madre. Vente, te tengo yo delante, vente. No es uniforme reglamentario. Sí, sí. Ah, pero que sí es este. Disculpe. Si quieres, mira, Sí, me pongo el dígame. anterior si quieres. Es que es actualizado. A ver, ponte. No, que va. Mira. ¿Y conoce a la... Bueno, o sea, la camarera? Que estaba aquí. Sí, sí, a Val, sí. ¿Y qué le ha pasado? Vas a ir en bola. Nada, es la subjefa. Tuvo un percance. Abogado, por una querella contra lo que ¿Qué coño le ha pasado ahora? Que estábamos aquí, entra un señor así a punta pistola. local de Sí, pues eso mismo, lo que viste. Tú no reconociste al tío, ¿no? No, iba mascarado, Ese iba totalmente ¿El tapado. lo ha quitado? Sí, pues no sabemos quién es. Se la llevó. Justamente cuando pregunté me dijeron que como era Sí, el bueno, jefe, pero digo, lo bueno, pues el actualizaron, jefe del local porque lo veían tampoco... viejo ahí. No, el jefe del local no era. ¿Qué hace? No. Jefe, a ver. Pues bueno. Oye, yo cuando... Ahora está hablando con el jefe a ver si el jefe sabe algo. Pero fue todo muy raro. Igualmente se encuentra bien, ¿no? Siempre quise ir a LA. Sí, claro, dentro de lo que cabe, pues está un poco asustada Aparte y del tal. shock y todo eso, pero físicamente y tal... Sí, no le hizo nada, simplemente le dio un pequeño golpe. Pero nada Un grave. susto. Sí. Dios. ¿Sabes? Lo mítico, pues la secuestraron, no sé. Mostaza pulgares. Querían hablar con ella. Pero ella no sabe de qué iba el tema, claro. De lo que le hablaron, está perdida. A lo mejor están equivocados incluso. Es que no te extrañe, fue lo que le dije yo, que seguramente se equivocaron de persona. Porque lo que le dijeron ella no entiende nada de lo que le dijeron. Venga, bien. Por eso va a hablar con su jefe, a ver si su jefe sabe algo. ¿Esto suele pasar a menudo? Sí, que vale. Pues no, la verdad que no. Aquí yo por lo menos las veces que tengo venido nunca pasó nada parecido. Yo me jodería. Primera vez Y que el- vengo y casi... bueno, Y el tiempo que llevo yo con ella, la verdad que nunca pasó nada raro. O sea, y yo sé que ella no anda metida en líos ni nada, así que no tiene sentido. Pero bueno, a ver. Esperemos que sea una confusión. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Esto qué? Está en un lugar lleno, pero ninguno quiere consumir. Vaya amargados de mierda. Pues Bueno, vente. el señor de allí de Cuadras le ha pedido ante un camarero. Sí, y he ido y me ha dicho no. Voy a escuchar a aquel hablar. Tu labor de camarero es vender. Sí, ya, pero no quieren. Claro, pues No, tendrás no, que... no les voy a meter una botella en la boca, ¿no? Obviamente. No, claro, pero con amabilidad, intentar venderle algo. Decirle, mira, probar esto Mira, nuevo, otro este licor nuevo. El de la Claro. derecha. Es nuevo Falta y algo, joven. sí, eso le iba a decir. Me falta algo de iniciativa. Sí. Es mítico camarero que piensa que los que clientes se tienen que queda- pedirle nada, claro. Ujú. Hay que ser proactivo. Si no, incluso me voy a más de uno que pide aquí a la señorita, Claro, claro. en la rubia. Tiene unos precios un poco más caros. La tía mira Ya, para pero- el negocio. Es lo normal, supongo. Por cierto, la parte de abajo, muy bonita, la verdad. Sí, es el reservado. Cobran bien. La verdad, por ir ahí. Tuvisteis suerte que os dejaron pasar. Aunque la mesa de billar no funciona o nos faltan los palos, ¿no? Pues creo que les faltan los palos, sí. Joder. Temas de... Aquí están pendientes de hacer una reforma y tal, pues igual no, por eso no están haciendo nada. Me imagino. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, ¿cómo te llamas a todo esto? Enzo. Encantado. Ah, Enzo. Yo me llamo Eddie. Encantado. ¿Trabajas o algo o qué? Pues realmente no estoy en nada permanente, como quien dice. Me muevo un poco de arriba abajo, consigo dinero de allí y allí, y por, bueno, Sí, todos lo mítico. sitios. Mm. He preguntado también a un par de mecánicos y estoy a la espera. A ver qué me dicen. Mm. Pues, hombre, yo soy su jefe de la pizzería esta nueva que abrimos ahí abajo en el Pels. O en el Pels, no, en el puerto, allí
En el Pierce. Si en algún momento te interesa, puedes pasarte por allí. Ah, la del fondo. Ese es el Pels. Este está al inicio del puerto. Si miras ahí en el Google Maps, ¡Hala! Ya tienes el lo nuevo ves ahí. uniforme. De momento aún no estamos abiertos oficial. Bueno, oficialmente sí que estamos abiertos, pero no tenemos trabajadores ni nada. Vamos poco a poco. Está largo, ¿eh? Papi, ya no te queremos. Vete de casa. El hombre se va de casa y acaba cayendo en el alcohol. Y después de caer... Yo no llevo el tema de contrataciones y tal, pero bueno, si te interesa te paso el contacto del dueño y hablas con él a ver qué te dice. Sinceramente, el tema de atención al cliente para Es este una tipo de mierda, negocios te comprendo. no se me da muy bien, la verdad. Sí, a mí tampoco. Por eso pasé a ser socio capitalista. Bien hecho. Hombre. Bueno, ¿y tú qué, Vex? ¿Cómo te veo con tu Harley Quinn? Mal. ¿Por? ¿La hecha lesbiana, no? Por lo que he escuchado. Sí, pero bueno, quedaba igual, porque yo no voy en ese plan, ¿sabes? Yo busco Bueno, una relación igualmente estable. piensa que Harley Quinn tiene que seguir un papel. Y ese no es su Correcto, papel. correcto. O sea que... Correcto. No. Además, mi trabajo me exige compromiso 100%. Bueno, tíos, un placer. Voy junto a Val. Voy a hablar con ella. Igualmente. Val. Bueno, te iba a decir que yo porque igual querías que me llevara su las camiseta, piro. si se va a O sea, cagar. no, Hombre, no. nada, Se entera. bueno, es que ya es mucha noche aquí. Oye, perdona, Rubito. Espera un segundo, que lleva una hora para contar un chiste. Ya, pero es que yo quiero hablar contigo. Mira, ¿qué te trae aquí? Dime, ¿cómo has muerto? Y le dice, pues mira, estaba en el instituto, me encontré Hola. el director, el subdirector me envió el despacho director, el director me despidió. Rubito. ¿Qué liaste ya? No, Eddie, pero... Sí, tú, el de la camisa de Escucha cuadros. que mal, Eddie. Pues vení un momento, ¿Qué? por favor. Que por una vez que no la lío. Porque, Eddie, No, lo decía por ¿recuerdas que le iba a tomar la nota, no? ¿Cómo? Pues, ¿recuerdas que le iba a tomar la nota, no? Sí. Con mis camareros. Pues cuando yo iba a tomar la nota me dice, no te creo, ese no es tu En uniforme. el sentido de que no te Y quiero esa que mierda. ¿Por qué le seas dice que cuente el el esto del pingüino? Bueno. ¿Y tú estabas antes aquí cuando se llevaron a Val? Ah, sí. Y no hiciste nada, desgraciado. Ah, que pensé que Me apuntó a mí primero, luego a ella. Joder. Y me robó el palo de golf. Así que ya, Joder. a puños era complicado. por el otro porque No, ya, te entiendo. Mira, entró por ahí, mientras que Val estaba poniendo música, y me apuntó. Y me dijo, ¿dónde está la encargada? La mierda está superior. Y dije, es ella. Y me dijo, acompáñame, y con ella, apuntándonos a los dos por ahí arriba, y me dijo, A ver, vete, lárgate, y me es robó. amarillo, por lo tanto una camisa Joder. amarilla pega más, ¿no? Y ya pues a puños si es no complicado. Si parecíamos fuera de una- hielo, y un tú palo de estás en golf, el pues hielo, mira. ¿acaso? Sí, Un entiendo. palo de golf es largo y todo le puedo dar en la cabeza, pero que va, que va. Entre una Complicado. cosa y otra, pues no lo sé muy Y bien. luego pues había llamado al jefe a ver cómo reaccionaba y me ha dicho, ah, sí. Y ya sí me ha colgado. Así, sin más. Sí, el jefe me ha dicho, ah, sí, me ha colgado. No. Y luego pues he llamado al LSPD y se la ha pelado. O sea, Joder. la ciudad está en la ruina. No, sí, en la puta mierda. Y bueno, luego pues le he llamado 3 o 4 veces a ver si lo cogía y pues Ya, pero no daba el tono, no. importa tu opinión, porque si tú vas No a lo ser, cogía. es que parece que Bueno, tú te tienes vale. que poner a servir ahí atrás. Y luego nada. me ha llamado y me ha dicho no sé qué Porque la de... camisa de nuestros camareros es la tuya. Nah, Por eso te lo digo a ti. esperemos que haya sido un malentendido, que se haya confundido. Y negro. Sí, 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 sí. bueno, a mí me ha dicho que me tenía que decir no sé qué Que sí, que de... el uniforme antiguo es con Se la ha él. dicho, pero bueno, no sé, o ha subido a vosotros arriba y a mí me hace... Y bueno, no pasa Pues nada. vamos a hablar con él, ven. No. Adam, Dime. puedes venir un momento. Que sí. A ver, mira, que estoy hablando aquí con el caballero y aquí me dice que él solo estaba dando una opinión y resulta que le digo que su camisa es tu uniforme de antes y ahora me dice que no. Toma. No, si literalmente mi uniforme de antes es su camisa. Que sí. A ver, ponte el uniforme de antes. Por favor. Abogado. Ya verás. ¿Cómo acaba ya el verás cómo chiste? es tu camisa. Pero solo al final, por favor. Ya ves tú que me, a No, mí- solo al final, por favor. que lo eligen los chicos, que yo no opino. Ahí. No, pero, y tú este Yo día no que quería viene, que no saber entiendo. Hombre, viene porque la opinión de los clientes Pues es me parece que no importante está, y ¿eh? aquí tenemos en cuenta todo lo de que es calidad, ¿sabes? Bueno, pues me estás echando la bronca, no me estás pidiendo la opinión. Qué bronca, pero yo te he pegado. Escucha, No, ¿tu hombre, jefe hombre. qué? A mí me Al gusta final me he más perdido también el el de chiste. antes. Lo voy a volver a llamar, a ver. El Mira, uniforme de quitando, antes. quitando el Mira, chaleco. mira Quitando mi el chaleco es tu camarero. camiseta. No, pero no es la misma. Mira, mi ¿verdad? camarero.
Escucha, no me compares. Oye, O sea, güey. Primero, a ver, hombre, sí, es roja. Un tono rojo. Porque la Sí. gente no se da cuenta de que A ver, José, ¿qué? Que voy de camino, que he chapado ya todo. Pues espabila, tío, que está aquí y ya me preguntó por ti 40 veces. Sí, coño, que voy para allá, cojones, ¿qué hago? Dejo a los clientes, les digo, no les vendo y cojo y me piro. Soy Steam Dale, rojo. venga. Pero ya, pero es que el Venga. tequila es amarillo, que aquí parecíamos del yellow. Pero escúchame, a ver, a mí lo que. Pero a ver, a mí lo que no me ha gustado es que. 2 minutos, ya está en camino. El nuevo es como muy elegante. Le falta un toque más rockero, yo creo. O sea, ya no es el pasa, color. aviador viejo, Ya ahí, yo creo yo que qué es sé. el toque que falta un toque más rockero, creo yo. William pidió elegancia. Que en mi opinión, que luego cada uno se ponga. Creo lo que quiera, sí, no yo. Tiene dos problemas. Yo voy a ser su jefe, voy a ser el pesado. Llevaba este. Ahí va, William, verás. Verás, que vienen Empanado. pelotas. Perdón, Dame ¿usted cómo se llama, un señorita? segundo que me voy a pasar Yo me llamo Val. Vale, pues encantado, Val. Mucho Él es gusto, la ¿cómo te polibuena, llamas? ahora viene el polibuena. Yo soy Alex. A cazar fantasmas. Alex. Desde el respeto, ¿vale? Desde el respeto. Cuéntame. Pero ¿cómo vas a ir con eso? Madre mía. Espérate, darme un segundo, ¿vale? Dame un segundo. Tía, ese hombre temido. Yo me aparto. Un segundo. Mentira, sí parece que No, va dame un segundo, a espérate. partizar a alguien. Tengo que venir aquí con el cazafantasma. Dame un segundo. Le va a dar de palos, verás. Ahora te pones. Ahí está. Otro al psiquiátrico. A ver, ¿cómo te llamabas, chaval? No, chaval, soy Alex. Alex. A ver, Alex. Tú se te da bien el marketing, la moda, esas cosas. A ver, bien, no sé. ¿Por qué? Vale. Tú, la mayoría de colores que ves aquí, ¿cuáles son? En todo el local. Negro y rojo. Vale. Ahí lo está. ¿En qué color es el logo? José, Connor, José. Yo qué sé. Encantado. Un placer. Amarillo, ¿no? Es como un amarillo, ¿no? Vamos a hablar a un lugar más Bien. privado. Muy bien. Sí. Vamos abajo. William, ábrenos la sala, porfa. 2500. Vas tú con él. ¿El qué? 2500, Vale, abogado. abre. ¿Cómo? Pero que soy VIP. 2500, que para eso Soy VIP, es un soy reservado. VIP. Abre que soy VIP. Eso solo es en eventos. Esto es un evento, abre. Me voy del local a hacer negocios, tú verás. Vete a tu puñetero despacho cedido por otro juez. Pues me voy. Me cago en mi puta madre. Me viene Eddie y tan tarde de la película. Cuéntame. No, ir vosotros. No te preocupes. El amarillo. Vale, el negro. Pero a ver, escúchame. Yo quiero hablar con- Lo del nuevo Yo quiero uniforme, hablar lo con- que decías, con Val y yo con creo que William. No pega porque es demasiado elegante. Entonces ahorita es un local rockero, pero no por los colores de la camisa. Este es el local que a mí me salga de la punta del racimo. Muy bien, sí, me de parece estupendo. mis cojones. Y mis empleados, desde el respeto, van como a mí me rote. Si yo quiero Es un puto crack el William. si yo quiero rockero, pongo rockero. Pues entonces, pero vamos a ver, entonces no me preguntes, yo te estoy dando mi opinión. Si no te interesa, no me preguntes, cojones. Las opiniones me las paso yo por el arco del triunfo. Pues parece que no. Pues, Os dejo aquí con la conversación. opinión de la gente, es que no sé cuál ha sido el problema. Voy a ir un momento al baño. Yo que vengo ahora. tampoco he criticado nada. Es la opinión de la gente, que tocáis a veces demasiado los cojones. Pues muy bien, qué majete, oye. No, Joder. muy bajete Yo no es que es, no ¿eh? entiendo. Es que no entiendo aquí pero ahora sí. que la movida aquí en un segundo por Pero una ha sido una gilipollas. opinión solo, tampoco. Sí, no sé. En plan, es el que manda, es quien decide. Ya, bueno, pero hay que tener en cuenta la opinión de la gente, digo yo, ¿no? Pero sí, se va a decir que le importa una mierda o no sé qué ha dicho. Ya, pero porque él tiene muy mal genio. Perdonarle, de verdad. Pero ahora eso que vamos, a que yo Pero tampoco ¿qué lo he es el dicho a jefe? Mara lo del uniforme. Es el jefe, Si claro, que- es el dueño, el jefe, Sí, el que manda. Si es que la cosa ha sido que nosotros estamos aquí, o sea, hemos entrado. Ha entrado el camarero, ha dicho que sí, mira, este está en un uniforme y no me gusta nada, tal, que hemos estado en el anterior, tal. Entonces, claro, hemos estado aquí antes con Kai. Hemos visto el antiguo. Entonces, nosotros, porque han dicho, pues sí, pues estaba mejor el antiguo. Ya está, pero sin más. Claro. Pero no hemos dicho en plan de, hostia, voy a mirar de uniforme. Pero bueno, El uniforme. vino a decir mi amigo que lo que hizo el jefe con el uniforme nuevo fue perder el tiempo, una mierda. Claro. Ya.
pero que yo no, yo tampoco, o sea, yo no entro a un local a decir, hostia, vaya uniforme de mierda, hostia, vaya. O sea, no, Flash. no, me da igual. Meada Express. A ver, pero también te digo, al final yo creo que la opinión de los clientes también es libre. O sea, es decir, si yo, o sea, no sé, creo que tampoco es para ponerse. O sea, vamos a ver, yo si tengo un local y entra un cliente y dice, oye, ¿qué uniforme más feo? Bueno, no sé. Pero tampoco voy a cogerle a ese cliente a echarle ahí, o sea, no sé. Bueno, eso depende de cada persona, joder. Sí, y del pero al carácter que tenga. final- Ya, pero al final también tienes que entender que al final es un cliente y tampoco, no sé cómo lo veo yo, pero sí, sin más. Sí, bueno, pero cuando yo he ido a atenderte me has dicho, no te creo que seas el camarero. Con esa ropa o ese uniforme. ¿Cuándo he dicho yo eso? Ahí, cuando me ha llamado Eddie. A ver si puedo hacer alguna. ¿Cómo? Alex, Luego me has dicho- luego Alex, me has dicho- ¿hemos dicho algo nosotros Tranquilo. de que no nos creemos que es el camarero? No. Me has dicho, no te creo y no creo que sea ese uniforme. Y he ido y me he cambiado. Y me has dicho, ahora sí. O más o menos, algo así me has dicho. A ver, vamos, no tampoco he dicho, vamos, eso seguro que no. Lo que es a lo mejor rollo así, porque como he estado aquí hace media hora y estaba acá y con otro uniforme, pero vamos, yo no te he dicho, no te creo que tú seas con ese uniforme. Vamos, o sea, que no es mi forma de hablar. Vamos, que si lo hubiera dicho. Que está aclarado, que no pasa Si nada. lo hubiera dicho, que me da igual, que yo no tengo problema de decirlo, pero. Que da igual, que gracias por vuestra opinión, ya está. Nada. Tienes un minuto, Val. Sí, claro. Bien. Pues hay un momento fuera a tomar el aire. El vanilla está abierto. Dime. Nada, cuéntame. Mira, ya no sé qué contarte. Estoy mareada y todo. Mejor. Tal, venga, vamos a tomar el aire, anda. Nada. Yo qué sé. ¿Qué pasó? ¿Qué hablaste con él? Pues nada, William dice que él se encarga, que me olvide, que él sabe quién es, que es un socio antiguo. Pero eso, yo qué sé, no sé. Pero... Yo lo que no entiendo muy bien de todo que es lo que quería el tío. ¿Qué quería? ¿Que tú movieses su harina? Sí, pero quería, pero que tampoco lo anuncie. O sea, una cosa un poco rara. Quiero decir que cuidado a quién y cómo. O sea, Madre mía. No sé, a mí me huele a paja mental. pues eso, Pero- me he quedado yo flipada. Pero bueno, que si... Que si William te dijo que estés tranquila, está tranquila. Yo creo que puedes confiar en él, ¿no? Sí, claro, yo confío en William, pero... No sé, me da miedo. Yo lo que le diría a William es que sea lo que sea, si consigue averiguar lo que pasó, lo que sea, que les dé un toque de atención de que a ti no te vuelvan a tocar un pelo, vamos. Ya, pero ¿tú crees que William no está en eso? No lo sé, no lo sé. No, la verdad. Tú estás pendiente, pero no todo el mundo. La verdad. Da igual. Mira, tampoco me lo voy a tomar como algo personal. Me voy a quitar estos putos tacones que me duelen los pies Ujú. y ya está. Bueno, eso. El tío rubio ese, ¿qué cojones preguntaba tanto? No creo que sepa nada. No creo. ¿Qué va? Vale, ¿estás bien? Sí, es que no sé qué ponerme, en verdad. Ajá, vale, vale. Sí, ¿no? Yo también lo creo.
¡Ay! Eso digo yo. Ay, Qué guapa. ¿te gusta? Sí, claro. Nos vamos. Venga. Oye, eso vacío esto. ¿Está cerrado? Me iba a salir el servicio. Si me salí. Sí, se acaban de ir. Estaba Adam por ahí también. Acaba de salir. Imagino que estará fuera con la gente. Sí, solo tú piensas esas cosas. No sé cómo lo ves. Bueno, pues yo me voy por la puerta de atrás. Así no me ven. Vamos. ¿Qué más da? Sí, está como la cabra. Cada vez andas más a mi ritmo. Sí, me voy adaptando. Espera, que cierro aquí. ¿Me relajas? Sí. No será porque yo estoy relajada. Madre mía, qué jaleo. Eddie le gusta a todo el mundo, Jorge. Tiene un encanto maravilloso. Le presenté a Connor, a José. Se fueron los dos por ahí a hablar. Uf, qué peligro. ¿Peligro por qué? Uf, a mí Connor no me da muy mala espina, pero es el abogado de William, yo no entro. Bueno. Ahí José valorará si le cae bien o no. Que para eso es jefe. Si te tuvieras que comprar una casa, ¿dónde te la comprarías? Pues o en Mirror o si tuviese dinero por aquí, por esta zona de la izquierda. De la derecha, perdón. Una mansión de estas, ¿no? Claro. Pero no, seguramente en Mirror, imagino. Es que la zona de aquí rica, esta de ahí arriba, hay casas muy bonitas también, pero no sé, las carreteras no me convencen. ¿Y tú? Yo en la zona rica. Una casita de esas de ahí arriba, ¿no? Hay casas muy bonitas por ahí, sí. Hay que ahorrar, pero están bien. Sí, poco a poco. Hello. Pues sale a dar una vuelta que me dé el aire. ¿Y tú? ¿Dónde andas? Pero eso te iba a decir. Pues deberías cerrar igual ya, ¿no? ¿Te apetece hacer algo por ahí? Vale, pues dame un minuto y tal, pero ves cerrando, ¿vale? A ver si adivino, era Adam. Sí. Me ha hecho gracia porque ¿sabes lo que me ha dicho? Pues que literalmente estaba ahora solo, pero que estabas tú por ahí y ya no estás. Claro. Sabe de sobra que nos fuimos juntos. Bueno, me da igual. Pues no me ha preguntado, pues yo tampoco le tengo que decir, ¿no? Claro. Digo yo. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Dónde vas? ¿Te vas a cambiar de ropa? Ah, no. ¿Cómo has parado? Deberíamos tener un coche de más personas. Mira. Ven, monta. Vamos a hacer una visita a Adam.
Ah, sí, está en el burger. Vale, pues eso. Avisa a Adam, anda, llámale. Como si tú no estuvieras conmigo. Venga, va. Me hace gracia. Claro, que igual no tiene coche que ir a por él. Ya cerró. Dime, Eddie. Adam, ¿qué? ¿Dónde estás? Pues acabo de cerrar el tequila. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, llamé a Val porque creía que estabas con ella y se ha ido a dar una vuelta. Vale. Voy a ir al burger. Shot. ¿Te vienes hasta aquí o qué? Sí, venga, voy ahora para allá. Vale. Venga. Ahora. Hasta ahora. Me dice que te llamó a ti porque pensabas que estabas conmigo. Ay, Dios. Bueno, espérate, voy a pararme que estoy desubicado ahora mismo. Tranqui. Coño, este no es. Vamos, no. Ah, vale, lo tengo marcado, coño. Vamos, vamos. ¿Qué hora es? Tempranito. Sí. Vale, pues igual yo os dejo ahí en el burger. ¿Por qué? Porque ¿Te igual vas? tengo visita. Ah, vale. Pero vamos a ver, Adam. Sí. Y yo a rascarme las pelotiñas, claro. ¿Qué pasa, viejo? Ese señor. ¿Qué Hola, tal? Adam. Tengo un hambre. Hola. Pongo un pack Sí. de esos. De lo que salga mejor. A ver, te cuento que estamos cambiando precios y menús. ¿Qué quieres? ¿Pack de 5x5, 10x10 o 15x15? No, 5x5 está bien. Porque luego se me pierde todo la comida. Es Es que no me que, cabe en el a bolso. no ser que le vayas a llevar a toda la pandilla, ¿qué vas a hacer con él? 5x5 está bien. Vale, pues Claro mira, que sí. tenemos la bestseller, la de pollo especial con queso. Y esta sale por 400 y luego tienes la de 3 carnes por 200 y la de 8 carnes por 300. 8 carnes es una burrada. O sea, yo quiero Carnes 2 o es Sí, así. y tanto. muchísimo. Pues te pongo la de 3 carnes o de una Perfecto. carne, la bestseller. No, 3. Maravilloso. ¿Quién cojones se puede comer una hamburguesa de 8 carnes? 8 carnes, Acaban imagínate. de marcharse una pandilla que se llevaron 20. Y iban a ver quién se la comía antes. Mamá. Vaya locos. Esos acaban en el hospital con una indigestión, seguro. De carne. Claro. ¿Quieres agua, Paula? Sí, de beber agua, me vale. Entonces te vas a ir a dormir ya. Me vas a dejar solo. Bueno, a dormir. No me quedo solo. No, digo que a dormir tampoco. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, no sé, igual despierto en un rato, ya veré, no sé. Bueno, Ahora mismo estoy un poco mareada. sí, después del shock de antes. Claro. Normal. Igual te viene bien desconectar un poquito y relajarte. Por eso, que igual en un ratito estoy aquí otra vez, pero no sé. Ven por esta caja, por fin. Venga, pues vamos. Te preparo la facturilla. Sí, claro, pásamelo por el móvil y te lo pago. Vale, maravilla. Ay. Ay, qué sueño.
Buah, tengo unas ganas de que llegue el lunes ya. Buah. El lunes descanso. Ya puedo hacer directo por la tarde tranquilamente, cuando más mola, que hay más gente y está todo más movido. Se van a venir... Yo creo que se van a venir cosas muy guapas, ¿eh? Con lo de la pizzería, la harina y toda esa mierda, verás tú. Me huele a mí que van a venir cosas muy guapas. ¿Correcto? Pues no la veo por el móvil. Espérate. A ver, voy a pasar por aquí No, más espérate. cerca. No, me pasa aquí, que a veces soy yo. Las 10, qué suerte. Pues la semana que viene, ya te digo, yo el lunes ya empiezo a hacer streaming de tarde, a las 3 horas de aquí, más o menos, o igual un poco antes el lunes, porque como no trabajo, pues igual me vuelvo loco y abro a la 1. Que ahí será de mañana. Pero bueno, ahí estaremos, a tope. Y ya el martes ya trabajo de mañana, me levanto a las 7 de la mañana, salgo a las 3 de la tarde y en cuanto llegue, No, volvemos. no estaba conexiones, me pasaste 2. Te pagué una. Ah, vale, sí, sí. Correcto, ya decía yo. Claro, Sí, no, es pero que me te dije pagaste que la me del móvil, dejaras. ¿eh? Ya está, pues la Está otra, maravilloso. no sé si la puedes anular o Sí, la otra, pago hazlo. también, si quieres. No, la otra, no te preocupes. Puedes, que si no yo la pago y tú me pones otro pack y ya está. No, que va, no te preocupes. Vale. Aquí son las 2 de la mañana, las 2:20. Bueno. Aquí estamos en plena madrugada. ¿Te llevo a algún lado? ¿Quieres? Pues al depósito. Pero, pues, Venga, que va. es donde estará mi moto, probablemente. Dime. ¿Te pagué ¿Viste la alguna o bolsa? no pagué nada? No, digo la bolsa. Ah, que me dejo la bolsa, perdón. Y... Joder, pues muchas gracias, ¿eh? Nada, Vendrá. nada, es que justo te la di y fue más tarde. Vendrá Adam ahora por aquí. Voy a llevar a Val al depósito y vuelvo. Sí, bueno, Vale. espérate, porque la bolsa está pegada ahí a la mesa. Sí, la bolsa está tontísima hoy. Es que siempre me pasan esta... Siempre. Ven por esta otra, por favor. Yo voy donde tú digas. No sé por qué, en la villa se queda ahí en la bandeja, no quiere salir, no quiere salir. Hay que limpiar, están pegajosas. Joder, pero si limpio todos los días, macho, yo creo... Sí, mañanero y de tarde, ¿eh? Te pillará por la tarde también, porque yo voy a estar hasta las 12 de la noche de aquí, que ahí será de tarde. ¿Qué pasa contigo, Val? Igual tienes que estar más cerca. No sé. No. Si Ah, no, yo llevo creo toda que la ya. noche así, Sí, ya está. sin problema, ¿eh? Perfecto. Maravilloso, Ya ¿qué vais al está, depósito? ahora sí. Sí, que me deje mi moto, que se la llevaron, que la parqué mal. Ay, qué putada. Ya, soy un desastre. Soy yo. Vamos. Yo tengo el coche allí, así que... ya De allí no te lo llevan. Chao, Adam, gracias. a vos. Agur. Ta, tara, ta, 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 ta. Qué contenta estás, ¿no? Poco. Vente, anda. Pues nada, luego si te apetece hacer algo me avisas, ¿vale? Vale. Sí, o sea, depende si me quedo muy dormida o no, en verdad. Ok. Uy,
Te dura 5 minutos la moto, en verdad. Sí, ¿no? Te pasa más tiempo en el depósito que en ningún sitio. Es que no la aparcas bien. Claro. Ya, pues un desastre. No, lo peor, si aún te la lleva la grúa, menos mal. El problema es que te la roben y hagan cosas con ella. Pues no sé, por ahora no me ha pasado o no me he enterado. Nada, si pasase te habrías enterado. Ah, vale. Bueno, pues... Muchas gracias por traerme, ¿eh? Nada. Que luego hablamos y eso. Pues sí, claro. Luego avísame si quieres. Yo andaré por aquí. Vale. Venga, Pues- anda. Pues te aviso. Descansa. Descansa. Chao, chao. Adiós. Cuídate. Vamos con calma, que no quiero que me multen. Esto. Qué raro que no se mire ni se escuche ninguna patrulla, ¿eh? Es raro, raro, ¿eh? Si no me equivoco, es por aquí. Ole. ¡Dam! ¿Qué pasa, Dam? ¡Dam! Puto viejo sordo. Como entra ahí te meto una hostia, ¿eh? Vaya movida. ¡Hombre, Dam! El tío más rápido de la ciudad. Puto viejo sordo. ¿Qué pasa, tío? Tío. Ya. Excusas. ¿Qué tal? Salte, hombre. Vamos a tomar el aire. Bueno, te cuento ahora. Buah. Movidas. ¿Y eso? Secuestraron a Val. ¿Quién, hombre? Ven, que te cuento. No, pero estamos solos, ¿eh? Y ahí dentro no escucha a nadie. Estamos solos. Ah, bueno, pues. Están allí. Vale. Cogiendo ropa ahora mismo. Pues movidas. Secuestraron a Val, tío. Un puto retrasado. Un tío solo. Entró con pipa allí en el tequila. Y se llevó a Val. Y le contó una película allí. Que si la conocía, que si no sé cuánto, que le tenía que mover harina.
que no sé qué movidas, que quería que Val le moviese harina. Pero no que... ¿Cojones? No quería comprar la harina, quería que Val le venda su harina o algo así, me dejó entender. Yo le dije, yo harina tengo a saco de hacer las pizzas, tío, pero no sé a qué se refería. ¿Quién coño quiere harina? No entiendo nada. Y luego le dijo que si su jefe ya sabía de lo que le estaba hablando, que le diera el mensaje al jefe. No entiendo nada. ¿Y el jefe está? ¿Eh? ¿Cómo? El jefe está inconsciente. No, recuperó la memoria. ¿Ah, sí? Sí. Estuvo allí y se fue a hablar con ella después y le dijo que no se preocupase, que se encargaba él de todo. Pero claro, yo me quedé rayado. Y porque no le tocaron un pelo. Que si no busco al tío ese, vamos, debajo de las piedras lo mato, ¿eh? Ya, bueno, pues si tiene pipa hay que andar con ojos. Bueno, yo tengo mis cosas. Ya. Hostia, pero no le hicieron nada. No. Y aparte, ¿qué harina les va a vender ella? Yo qué sé. Por lo que me dio a entender, él tiene harina y quiere que Val se la coloque. Que se la venda a alguien, pero es que no entiendo. ¿Yo quién cojones quiere vender harina? La harina vas al súper y la compras. Ya, pero... A no ser que sea harina industrial, no sé. ¿Está encapuchada o algo? Sí, claro. Vestido de negro con una máscara. Digo, porque esa persona tuvo que comprar la harina en algún sitio. Pues no lo sé. No, porque le pidió discreción. Le dijo que quería que la vendiese, pero que no se lo dijese a nadie. En plan, que no... Que fuese muy discreta con eso. Pues la robó o algo. ¿Yo qué coño sé? Por eso te lo cuento, a ver si a ti se te ocurre algo. Es lo que estoy pensando. Yo es que hoy estoy hablando con Adam. ¿De qué? Pues te cuento, mira. Me llamó. Le dije que estaba en el parking. Me dijo, ok, voy para allá. Me llamó. Le dije que estaba en la policía denunciando la movida. Lo del otro día cuando... Vale, Jorge, descansa. A ver si me quitan la multa, aunque ya la pagué. Y me dice, estoy en el Tequila trabajando, estoy solo... La jefecita... Con la jefecita mala. No sé quién es. ¿Es la jefecita mala? Es Val. No. Esa es la subjefecita. ¿Quién es la jefecita? Es Val, se refiere a Val. Val y Mal son lo mismo. No, pero mala dijo. No. Claro, Mal. No, porque luego me dijo, la subjefecita... Es que tú no entiendes. Es que Val es un poco especial. Te lo explico para que cuando te encuentres con ella, pues que no te coja de sorpresa. Y ella no lo sabe, no se da cuenta. Pero tiene doble personalidad. ¿Ella es jefa y subjefa? No. Ella es jefa directamente. Da igual. Es su jefa, pero es como si fuese jefa. Pero tiene doble personalidad. Tiene Val, que es la que conoces. Y luego está Mal, que... Bueno... Cuando la conozcas no te ofendas. ¿Por qué? Porque es bastante desagradable. Vale. Ella no se da cuenta, lo hace sin querer, ¿sabes? De hecho, cuando es Val, cuando está como Val, ella no conoce a Mal. Y Mal no conoce a Val. Vale. ¿Entiendes lo que te digo, no? Sí, me puedo hacer una idea entonces. Es complicado. Es que luego me dijo... Dije, ¿tenéis jefecita? Claro, no sabía que era Mal. Y me dice, sí, bueno, Val es la subjefa. Y William es el jefe. Claro. Y dice, por cierto, ha perdido la memoria. No tardes, que me da miedo. No sé por qué. Tengo al puto ya. Dime. ¿Sigue en el Tequila? No, estoy en el burger, vente. Voy para allá, que he terminado hace rato con el abogado, lo que pasa es que ha venido la gente del PER, que estaba cerrado y le vendí un poco, querían probarlo. Tenemos convenio con el PER. Ha venido vale. El jefe y me ha dicho, ya le he dicho que hable con el abogado. El abogado lleva todos los putos negocios de la ciudad. Perfecto, vale. No nos tenemos que quebrar mucho la cabeza. Directamente que hay que hacer convenio, se habla con el abogado y por las dos partes lo arregla.
Vale, vale, maravilloso. Pues venga, pues voy al Burgas, que estoy aquí al lado. Venga. Yo, José, a ver qué tal se le da esto de ser jefe. Lo veo verde, ¿eh? Lo veo con poca personalidad para ser jefe. Sí. Se lo van a comer con patatas. ¿Qué pasó ahora? Nada. De momento todo bien. Vale. Nada, y me dice que tenía miedo porque estaba el Joker allí. ¿Qué Joker? luego- ¿Qué coño habla ya ahora? Espera, me llama y me dice: vente, que acaban de secuestrar a la subjefa. Claro. Vale. Joder. O sea que porque yo estaba aquí liado. Si yo voy a ir al tequil. Bueno, era un tío con pipa, poco se podría hacer. Ya. Pero bueno, que es extraño. No entiendo lo de la harina y toda esa mierda que le preguntaron. Bueno, que le Yo dijeron. empezaría por enterarme de qué locales les falta harina. A ver, el tema es que William ya dijo que se iba a encargar él. Oye, No pero sé. escúchame, este tío no había perdido la memoria, porque cuando llega yo allí seguía con la misma mala leche de Que no, siempre. que ya está, ya la ha recuperado. Ah, coño, vale, ya decía yo, digo, si con la mala leche que tenía me cago en la puta. Digo, si eso era que había perdido la memoria, joder. ¿Qué le pasó? ¿Le pegaron una tunda ayer o qué? Pues no tengo ni puta idea, la verdad. Val solo me... marcas o algo. Val solo me dijo que estaba en el hospital y que lo habían operado de una cirugía de neurológica o su puta madre o que hostia sé. Joder. Y que había perdido la memoria, que él solo recordaba desde el 2020. Pero bueno, parece ser que se recuperó muy rápido, no lo sé. Ya, pero es importante saber qué es lo que tenía. ¿Qué le pasó? Y si le pegaron, ¿con qué le pegaron? Porque a mí esto me huele muy raro. ¿Te acuerdas que ayer estábamos en el tequila tomando algo? Sí. Y de repente apareció un mexicano preguntando por el jefe. Sí, ese trabaja en el taller, de hecho. Sí, fue el que me preparó este coche. Ah, sí, cierto. Igual no tiene nada que ver, pero me parece un poco... El tema es que el tío este que se llevaba a Val dijo que la conocía, que le preguntó por Mal, no por Val, ¿sabes? Le decía, yo conozco a Mal. Y claro, ella era Val y no sabía de qué le estaba hablando, ¿sabes? Igual Mal sí que sabe. Tendré que hablar con ella e intentar sacarle a Mal. A ver cómo hago eso. A ver cómo lo hace. Ahora mismo poniendo de mala hostia. No sé, probaré, algo se me ocurrirá. ¿Cómo consigues que se haga mal? Sale, simplemente. Yo soy capaz de sacarle a Val cuando es Mal, pero al revés no Trastorno de probé. personalidad múltiple tiene, ¿no? Entonces, con lo que me estás diciendo. Sí, algo así. Y yo cuando las veces que la vi como Mal conseguí sacar a Val, pero al revés nunca probé. Pues eso tienes que investigar. Joder, tío. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien. Necesitan algo, un segundo. Ok. Y el tema de la pizzería ya está en funcionamiento, ¿no? Sí, la he cerrado ahora. Escúchame, también te digo, yo creo que es por ser el primer día. No ha parado de venir gente, hostia. ¿Qué pasa? Estoy acojonado. Y la gente del ¿Qué te perro pasa? se metió allí también. Acabo de salir de la joyería. He sido el rey. Bueno, ¿te soltaron? ¿Estás bien? Me han robado de todo. Bueno, pues vente para aquí, para el burger. Voy para allá. Venga, anda. Venga. Acaban de secuestrar a Adam en la joyería. Bueno, lo mítico. Que la chupe. Se quedó sin nada. Yo voy a ir al cajero de este de aquí abajo, un momento, que tengo la pasta encima. Ven conmigo. La de ayer, ¿no? Mejor ir dos. Aquí abajo hay un cajero. Sí, claro, sí ya. Voy a tener que empezar a salir con el cuchillo, por lo menos. Lo otro no quiero sacarlo, ¿sabes? Ya. Aquello tiene que ser en caso muerto. Joder, ¿no? pero o si tiene... o algo que pase por allí. Si tienen el cajero aquí, chaval. Sí. Yo voy a hablar con el ayuntamiento a ver si pueden poner alguno allí cerca, tío. Es que el más cercano es este, sinceramente. ¿Pero quién te ha llamado, Adam o Valeria? Adam. Val se fue a dormir. Ah, vale. Igual vuelve luego más tarde, pero no lo sé. Y voy a dejar en el coche el detector de metales y eso. Sí, no, yo de hecho creo que lo tengo ahí. Oye, ahora nos acercamos a basurero y vendemos las latas. Sí, podemos.
sí, pues yo tengo una pasta, cabrón. Aunque si vamos a ir a la playa, igual... Oye, escúchame, que tengo 16 y me ha dicho Dan que me saco 1000 y pico. Escúchame, me pongo con 17. A ver, aléjate un poco, si no, no puedo abrir el motor. Vale. La moto cae dentro de poco, Eddie, solo te digo eso. Vale, me estás diciendo que te queda poco de vida. Ok. Bueno, mejor para ti, ¿no? Te pones de jefe. Sí, claro. Escúchame, con Connor hemos hecho el contrato, un contrato indefinido. Que cualquier cosa también te digo, si no hay más abogados que trabajen, me suena la polla que nos lleve es prácticamente todo lo que pase. Sí, bueno, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Fiarte de momento, vete con calma con él, porque, Sí, bueno... sí. Vente, vamos a hablar aquí al lado de la coche. Me ha cogido y me ha soltado y me ha dicho, la pizzería está, tiene pinta de ser una tapadera para blanquear. Y digo, no, que va. Me dice, no, pues yo estoy interesado. Digo, sí, te pensarás tú que te lo voy a decir de una hora que te conozco. Ese abogado huele a mierda. Obvio. Pero que bueno. Pero escúchame, mientras que nos trabaje bien, me suena la polla. Y que si a la larga, pues... 350 cada caso. No lo veo ni caro. Que si a la larga quiere blanquear pasta también se puede ver. Pero Hombre, primero, claro. que... Primero que se gane mi confianza, que soy el que más va a tratar con él. Luego ya, pues bueno. Eso es. ¿Qué estabais hablando de la harina, tío? Que fue lo que le preguntaron a Val cuando la secuestraron. Le preguntaron, no. Le dijeron que tenía que moverla. Me cago en la puta. Pero con mucha discreción y no sé qué, no sé cuánto. Vamos, una movida que flipas. Madre mía. Pero que bueno, que William sabía ya de qué va el tema. Escúchame, entonces, si me estás diciendo esto, hecho bien en meter el palé en aquel sitio, ¿no? Sí, yo intuyo que, no sé, querrán harina en plan industrial, no le vale la del súper, para hacer algo. Sí, me huele a mí eso también, ¿eh? Pero bueno, si es que están hablando de la misma harina, claro, porque a lo mejor se refieren a harina. La harina en Galicia es coca, perico, de toda la vida. Coca, lo que coño sea. Claro, yo no sé. Yo qué sé, pero bueno. Pues, de todas maneras, yo le meto allí, también te digo, ¿dónde coño metemos tanta puta harina? Esa harina tiene que tenemos 500 sacos. ¿Dónde coño meto yo eso en la despensa que tenemos ahí? Que tiene que estar allí, que no puede estar con las pizzas. Aparte, pero escúchame, he dejado 2 o 3 saquillos allí por el suelo, que los verás, pero son para pillarlos más a mano, para no tener que estar para adentro o para afuera. Pero que lo otro lo meto allí es que no sé. Escúchame, el repartidor le he dicho, sí, déjame el palet, tú no sabes cómo me he visto para meter toda la puta harina allí, me cago en la puta. Te pondrías perdido. He acabado reventado. Hombre, te creo bien. ¿Tú sabes lo que son mover de 3 sacos en 3? 500 sacos. Pero bueno, ya lo tenemos todo. ¿Y quién me ha dicho? El Bahama. Me ha dicho Connor que seguramente hablará con ellos porque quieren hacer un convenio, porque quieren variedad de comida. Ajá. Nosotros tenemos una panza, ¿eh? Hay que conseguir las pizzas con piña, tío. Sí. Hola. No, tengo que hablarlo, Buenas. Hola. Las pizzas con piña van a tener salida. Sí, hay gente que la está pidiendo. Que a mí no me gustan, pero... A mí tampoco, pero bueno, si la gente lo pide... A ver, alguien habrá que se las lleve. Claro que sí. Y a ver, habrá que hablar con Briana. Si no haces tú las cosas de Twitter y esta pique y tal, pues coño, que se encargue Briana, que es la que más le pone esas cositas. Si quiere, y si no, pues se le paga a alguien, ¿eh? Sí. Yo es que paso. Y eso me ha dicho, ha estado Carmen allí. La gente del PER básicamente está allí, conmigo. Ajá. Carmen es muy buena tía, ¿eh? Pero Carmen no trabaja allí, ¿eh? Ya está en el Vanilla, me lo ha dicho que está con Aqua. Sí. Son muy buena gente, también le he dicho, hombre. Como le he dicho, digo, si viene gente aquí, digo, y tal, y los de la gente del PER, hay que llevarse bien con la gente del PER, las cosas como son, las tenemos al lado. Que no son competencia, que ellos tienen marisco y pescado, nosotros pizzas, ¿qué cojones de competencia? Por eso te digo,
Dicen que tal, y le he dicho, bueno, digo, yo cuando vengan aquí, digo, si quieren, yo a los clientes, oye, si queréis, marisco, acercaros al pel que está aquí al lado, tal. Claro, hombre. Coño, yo me quiero llevar bien con todos los locales, o con los que puedo, obviamente. Si me cogen tierra a mí por estar en la pizzería, pues anda y que les den por culo. No Pues me sí, voy sí. a calentar la cabeza, pero el que se quiera llevar bien conmigo, yo me llevo bien con él. Obviamente. Hay que tener amigos, no enemigos. Sí. Pues a ver si viene el Adam, no sé. Sí, sí. Y bueno, aquí parece ser que arreglaron. Que han arreglado esto. Sí, arreglaron los problemas que tenían y va a seguir abierto. Bueno. De todas maneras, lo que hablé con Dan sigue en pie. Claro, claro. Yo sin ningún problema. Y han estado allí los del pelo y me han dicho que si llega gente y tal, que me la manda. Y unos clientes antes de irme al tequila para venirme con Conor me han estado preguntando que si estaba interesado en gente y tal. Y coño, que a lo mismo tenemos un paisano trabajando de empleado. Mira, maravilla. Un sevillano, paisano mío, Andalucía. ¿Y el Benis qué es, tío? Taller. Hay por lo menos 4 o 5 talleres, y te lo estoy diciendo. Está el Benny, está el Exotic, está el EAS, está los Santos Custom y está el Midnight Club. Interesante. Ah, ¿qué te iba a decir? Eso me ha comentado la gente del PER. Se pone con la acción esta piba un tuit y subís fotos del local. La gente, escúchame, eso sí es verdad, si han estado haciéndose fotos dentro de la pizzería, porque lo que es por dentro, la gente se va a hacer fotos de lo bonito que lo hemos dejado. Claro que sí, joder. Está guapo. Verían al toque italiano, ha sabido dárselo. Joder. Hombre, no esperaba menos. Hombre, si no es que la mato. Andy, muchísimas gracias por el follow. O sea, a mi Bienvenido. despacho le falta un toque andaluz. Ya veré qué pongo por ahí. Por ahí un torito de estos, como los toros de Osborne, pero en miniatura, algo, ya veré. Hostia, vaya fuente, tú. Escúchame, las farolas sin atornillar y las bocas de incendio la aprietan poco. Vamos jodidos. Esta ciudad se va a la puta mierda. Oye, pues yo no sé qué caja hemos hecho hoy, voy a cotillar. Por estas cosas hay que apuntar las cosas. Pero creo que hemos repuesto en parte del pedido de hoy de las pizzas que he hecho y todo. Hemos repuesto casi la mitad, yo diría. Sí, seguramente, hombre. Fácil cubrir gastos. Bueno, ha venido gente, ahora lo deja cerrado. No, pero cerrada la puerta, pero el local está abierto. Que la voy a cerrar sin querer, tío. No me da ni cuenta. Ahora la dejo abierta y se acabó, que vaya la gente para allí. También te digo, el empleado este solo cobra en efectivo. O sea que... Hace falta un... Por eso te digo lo del cajero, más que nada. Sí, hace falta un cajero. Lo que me gustaría... ¿Badula que Central está abierto? O el de Mirro. El de Mirro está abierto. No tienes huevos a comerte una burger de 8 carnes. Me la comí ya en su día. ¿Qué dices, puto gordo? Escúchame, eso sí me la comí 2 veces, cabrón. Ah, mira. Ah, bueno, de pronto. Yo tengo comida para una semana con eso, tú. Escúchame, ¿qué te iba a decir yo? Nos acercamos al Badu de Mirro y pillamos un altavoz. Para tener por allí por la pizzería, para poner un poquito de música ambiente de vez en cuando y tal. Para poner fuera. Sí, está claro también. Porque dentro no puedes. ¿Cómo que no? No funciona. Ah, pues bueno, pues la pondré afuera. Si de todas maneras la gente ha visto que se sienta... Fuera, está guay. Afuera en el Sí. merendero. Sí, lo tenemos muy bien montado. Escúchame, la gente cuando sube arriba se pone aquí por una cita romántica en la leche. O sea, pero es que el problema de eso son las mesas, que son un poco incómodas. Sí, y la silla sobre todo. Claro. Pero bueno. Pero abajo sí, abajo está guay. Te voy a dar una copia del documento. De lo del abogado, para que lo tengas. Ajá. ¿Te vas a comprar? Sí, buenas. Ok. ¿Qué tal? Pues yo ya, ¿cómo puede que comprar, por favor? Uno o dos. No.
Marchando. Sí, sí, marchando. Con Pues agua, parece que no te puedo dar copia porque me ha dado una copia, pero te lo puedo mostrar. Ah, no, sí, coño. Estoy esperando el carro. A ver. Perfecto. ¿Te he dado copia o solamente te lo he enseñado? Me lo has enseñado. Vale, vale. Bueno, de todas maneras está bien que yo lo tengo igualmente, te lo he enseñado. Sí, eso lo guardas allí en la oficina. Sí, sí, claro. En la caja que tengo allí en la oficina y se acabó. Claro. Ese papel no lo puedo perder ni de coña. Pues nos acercamos al vado de Mirro de mientras que está Dan aquí currando. Vale, espera un momento. Díselo. No, el móvil mejor, sí. Venimos ahora, Adam. Vas a estar aquí, ¿no? Ok, sí, estaré un poquillo más por aquí. Vale. Te aviso. Escúchame, ¿se llama Adán o Adam? Dan. Ah, vale. Con N. Había escuchado Adam, pero me falla un poquito esos notones. Sí, sí, entonces lo llamo bien, no me equivoco. Pon ahí el GPS. Ahí va. Voy a mirar unas cosas en el móvil. Vale, pues ya mira lo que va a mirar en el... Ya está todo listo. Oye, bueno, es que no estamos de servicio, pero tenemos número ¿Número de qué? de la pizzería. Ah, ya. Te llaman al móvil, ¿no? ¿Por qué me sale que está cerrado? Si lo había... Sí, está abierto, claro. No sé, en el teléfono se ve que la aplicación falla. Lo cierra, vuelve a abrir. Sí, eso voy a hacer. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? A mí no me ha tocado, Bien. ¿eh? Estoy en Aquí. servicio. Tenéis radios a la venta, ¿no? Sí, ahí está mi compañera. Ahí va mi compañero. Maravilla. Vale, José, paga tú. Yo no estoy en servicio, hija de puta. Yo no estoy en servicio, te digo que te toca a ti. Qué bonito, ¿eh? Problema. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo o qué? Bueno, tranquilito. Mejor así, ¿no? Pues sí. Por cierto, abrimos la pizzería de allí donde está el arcade, si os apetece algún día pasaros por allí. Vale. Ya lo sé, ya lo sé. Fui antes. Yo no he ido. Ah, no, estuviste me- allí. Me quiero pasar. Yo he Está- comprado de está todo, bien. he comprado todos los productos, todos. Ah, verdad, eras tú, sí. Sí, Uno sí, de sí. todo. ¿Y qué tal la pizza? ¿Qué te pareció? Está bien, está rica. Me falta probar un par de otras. Mm. Hay bastante variedad. Estamos viendo a ver si metemos la pizza con piña, que la pide mucha gente. Yo es que no era partidario de meterla, pero bueno. Tiene que haber para todos los gustos. Sí, ya. Imagino. ¿Cómo puede ser que no hayan altavoces?
Los llevo yo encima, los llevo yo encima. No, altavoces no vendáis. Dale no uno, dale uno. altavoces. Sí, Pero ya ya le cobré la van. factura, ya le cobré la factura. Ya van los altavoces, ¿Ya van? te lo juro. Ayer puse yo uno. Es que creo que No, he ya van, visto ya un van. mensaje. No, he visto un mensaje, oye. Sí, que no. Del ayuntamiento. Probalo, Pues nada. probalo. Pero no te muevas, gilipollas, que te estoy viendo YouTube. Pero no me lo des a mí, dáselo a él. Pero que llevo 3, dale uno de los 3. Que llevo un montón. Pero sí que van, a ver. Sí que va. A ver. Ahí tiene. A ver, he puesto algo al azar. ¿Oye? ¿Se oye? Sí que va, sí. Sí. Sí se oye. ¿Ves? Es que lo estoy diciendo. Pero A todas es que... Espérate un momento, mira... Mira. Mira. A ver, para ver. Eso que lo pagaste con los fondos, ¿no? No, lo he pagado yo de mi bolsillo. Ah, vale. Que lo vas a dejar guardado allí, ¿no? Sí, claro. Maravilla. Que no. Ya, pero si va, se venden. Da igual. Pues bueno, pues vámonos para abordar. Sí, volvemos. Bueno, chicos, que tengáis buena tarde. Venga. Chao. Chao. Hostia puta, eso me estoy acordando ahora con el reservado del tequila. 2500, joder. A mí me lo dejan en 1000. Bueno, pero claro. 2500, digo, sí, todavía que me diga el Conor que pague, digo, sí, una polla, digo, entonces ya no lo contrato. ¿Marcaste ya? Sí. ¿Te has repuesto algo de pasta? Yo, que va, no sé. No ¿Has currado hoy, capullo? no llego a 2000. Bueno, poco a poco. Para comer tengo. Eso te iba a comentar yo. Para comer no, cabrón, si para comer comes gratis, hijo puta. Que eso te quería hablar. Yo las chambas voy a dejarlo un poquito apartado. Vale, está bien. Pues tal y teniendo el negocio y tal, tampoco, ¿sabes lo que te digo? No quiero tener rollos con la poli. Sí. Obviamente lo mismo algún día, pues coño, que diga me apetece hacer una, pues haré una, ¿sabes? Sí, total tampoco se te daba tan bien. Hijo de puta. Yo prefiero que estés así. No quiero que te pase nada malo. Obviamente, si hay que hacer por lo que alguna reunión o lo que sea, eso sí que voy. Me da igual, sinceramente. Ya, no sé. Esto parece un meme. Lo que pide... Eddie. Mira. Lo que ¿Qué? pides por AliExpress, lo que te llega. Sí. Pero mi coche parece más grande que el de Dan, tío. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé si es por el alerón. Por el color, tío. No sé, me da la sensación de que es por el color, pero parece más ancho, más largo, tío. Sí. ¿Qué dan? ¿Cómo va la cosa? Hay que asegurarse de cerrar siempre el coche. Joder. ¿Qué pasa? Me ha comentado ya Eddie que al final esto sigue adelante. Sí, esto es... Te digo, ahora de puta madre. Te acaban de llevar 3.500 pavos en un hamburguesa. Pero yo te sigo diciendo, yo te sigo manteniendo lo que te dije, Dan. Tú cuando quieras. Oh, Dios mío, qué dolor. Me está dando un retortijón. Uf. Oh. Corre al baño, no te cagues encima.
No, creo que lo puedo aguantar. Es que si voy a ir a hacer masa, ¿sabes? Hostia. Joder. Voy a hacer masa. Eso te pasa por comer mierda de burgers. Si comieses piezas, no te pasaría. ¿Viste? Bueno, lo que le decía a José. Se acaban de llevar 3.500 en burgers. Oh, Dios, ¿pero que llevaron burgers para todo el mes o qué? Sí. Creo que sí, igual eran de... Escúchame, te pensarás tú que cuando vayas a hablar con la poli no se van a llevar unas sanas de comida. Pues yo a la poli les vendí 15.000 pavos. Por eso te digo. Sí. Esos comen como perros. Pues nada, esto sigue adelante. De hecho, el jefe está ahí comiendo. Estoy esperando que vuelva. Estaban ahí haciendo... repasando quién está y quién no está, despidos, cambios de uniforme, cambios de precios... Hostia, Eddie, que no me he acordado. Salte, pon que estamos ya... Bueno, esto va a poner yo y tienes que poner tú que estamos ya fuera de servicio. Sí. Un coñazo, tío. Si no, chiclín. Y a veces es como hablarle a una pared. ¿Qué me dices a mí? Perdón. Estoy desfichando. Se me complica. Desficha. Porque sabes que hay que fichar y desfichar ahora también en la página del ayuntamiento, ¿no? Ah, es verdad. De hecho, hoy me lo pide fichar y fiché más tarde. Aunque me dijiste que guay, ¿no? Con el abogado. Sí, todo bien. Lleva casi todos los comercios de la ciudad y me ha propuesto ya hacer convenio con el Bahamas. Y el propio su jefe o el jefe del PER me ha propuesto hacer convenio también. Ah, qué guay, tío. El PER es mejor tenerlo de colegas ahí. Sí. Yo las cosas como son. Yo con el PER no tengo nada en contra. Es más, me quiero llevar bien con ellos. No es competencia, ellos es marisco y nosotros somos pasta y pizza. Sí, total, tío. O sea, al final, ayudándose todos, mejor. Siempre, claro. Sí. Hay que tener amigos, no enemigos. Exacto. Regla número 1. Hoy no maté a 2 de milagro. ¡Hostia! ¿Por? ¿Y eso? Tío, bien. En dirección contraria, saltando por encima de la vía del tren, me reventaron el coche recién sacado del taller. Me cago en la puta. Y ya me dicen, pues vuelve para el taller. Digo, ¿cómo? Va a volver tus dientes, va a volver. Digo, que arrancaron. Digo, me cago en Dios, yo voy a tener aquí Joder. algo. Los dejo Hay que andar con cuidado, que la gente andan como locos. Yo por 180 por ahí. la ciudad voy muy despacio, ¿eh? Yo también. Eddie, escúchame. Lo del tema de que salga en lo que está el local abierto, tiene que haber alguien de servicio. Si no, no se puede. Ok. ¿Cómo? ¿En el Pues- ayuntamiento? Pues habrá que... En la aplicación de servicio no aparece. Se ve que la misma aplicación detecta cuando estamos de servicio, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿eh? Aunque nosotros mandemos notificación de que estamos abiertos, no sale como que estamos abiertos si no estoy yo trabajando, Eddie o quien sea. Claro, sale que estáis cerrados. Ujú. Claro. Pues entonces habrá que informar a la gente de que está el tío en la ventanilla. Sí, claro, es lo único, cuando venga es decírselo. Oye, Sí. si queréis venir algún día y veis que estamos cerrados, lo que sea, podéis venir, que al tipo le podéis comprar. Y en redes, a publicarlo en redes Sí, y así. también. Para que el tipo está preparado para hacer combos. Tener una No, tarea pero grande de trabajo. Pero el precio que le tenemos puesto es prácticamente el mismo que el del combo. Sí. Ah, vale. Y yo qué sé, pues fue una emergencia. Sí. También te digo, el tipo cobra un poquito más caro de lo que lo vendemos. Sí. Ujú. Las cosas las vendemos a 25, las vende a 30. Hay que sacarle pasta en ese aspecto. Que os sale muy caro las cosas.
No, pero también te digo, en todos los negocios siempre lo he visto igual, o sea que no voy a ser yo menos. Sí, sí, sí. Espérate, le echo unos 4 empleados y ya ves a cuánto me venderíais. Gracias por el follow, boss. Sí, eso habrá que hablar con él también. Solamente tiene Coca-Cola, pero la vende a 20. Sí, por eso digo que con ese habrá que hablar también. Claro, claro, tenéis que ponerle ahí, decirle lo que tiene que vender. Hay que poner todo en orden. Poco a poco, tenéis que levantaros del bache. Sí, claro, poco a poco. Que nosotros ahora mismo estamos bien, pero lo mismo luego nos pegamos un batacazo. Ah, bueno, si tenéis cabeza y tal, no debería, pero bueno. Hombre, sí, yo por mi parte. Aquí hubo muchas cosas. Lo de recoger las mesas no lo lleváis nada bien, ¿no? Nosotros, sin embargo, sí lo llevamos a rajatabla, ¿eh? La verdad que no. Y mira que limpio continuamente, ¿eh? Pero... Eso es que trabajáis mucho. Vuestra silla le pasa lo mismo que a las nuestras, ¿no? Que son muy incómodas, ¿verdad? Sí, tío. El único sitio por el que me han dicho, el del kebab. Es el único que se está a gusto para sentarse. No, en el nuestro afuera está cojonudo. Sí, afuera Sí. también, claro. Pero arriba no, ¿no? No, arriba no. Qué Arriba sí putada. está muy incómodo. Pero bueno. El que quiera hacer una cena romántica se aguantará. Entonces, ¿qué ¿Qué tenéis que hacer ahí? ¿Qué? Un first date. Oye, pues poca broma, tal y como están locas de decorado. Te lo digo en serio. Sí, sí, estaría guapo. Sí, lo veo, de hecho. Que la gente hable Sí, sí. bajito, ¿sabes? Estaría muy guapo. Sí, la verdad es que sí. Y más con cómo le gusta el chisme aquí a la peña. Como si a ti ya no nos gustara. A mí me encanta. A mí me encanta. Parece que no me Yo conoces. ayer cuando vi el local, tía. Perfecto. Un camarero que le lleve las cosas, uno que los reciba. Tal cual. Claro. El que lo puede recibir podemos ser, ya que lo montamos nosotros, podemos ser tú o yo. Lo que es su jefe sería lo suyo. Sí, sí. Los lleváis arriba, los acomodáis. De vez en cuando paséis por allí a ver el... Escúchame, eso te iba a decir, Eddie, mañana habría que pasarse por el gimnasio allí, como se meten los del Kebab, con nosotros con las pizzas. Sí, tío. ¿Ya tenéis la furgalla o...? Sí. Y los motillos. Pues mira, La pizzaneta, lo que tenemos. la pizzereta. Delivery Express. Ujú. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué os apetece hacer? Pues... La verdad, Vamos a llevo la- 2 putos días sin ir al gimnasio, debería ir. Vamos a la playa. Sí. Ahora no vas a tener tiempo para eso, eres empresario. ¿Y queréis ir a Sí, detectar una un poco? polla. Sí, decía yo, de dar una vueltecilla por la playa. Sí, podríamos. Allí enfrente del local. Vale, pues le dejo aquí una nota. Como veas, si y puedes, chapo el chiringo. Sí, si no nos vamos nosotros y ya vienes tú cuando puedas, tampoco... Pues es que en principio yo debería estar aquí ya, pero... Hoy lleva un día de... Imagino. Podemos estar un ratito más por aquí. Sí. Pues si no, eso, vamos a... Pues yo hoy, de verdad, llevé una sorpresa buena. Genial. Al final te acabarás siendo el jefe de esta mierda, verás. Que vaya, paso ya. Yo creo que paso ya. Una pregunta, Dan, ¿por qué siempre llevas guantes? Para ser más higiénico. Pero es que fuera de aquí también los llevas. Para ser más higiénico. ¿Eh? Para no dejar mucha cosa. Curioso. Y no siempre te pueden decir que dejas alguna cosita por ahí, ¿sabes? No, si al final te voy a tener que decir lo mismo que a José. Joder, que no os cambiáis de ropa nunca, macho. Siempre con la misma ropa. Pero si yo me cambio de ropa, ¿para qué me gusta cambiar? Te viene un cliente. O un delincuente. O delincuente. Aquí no te robaron nunca, ¿no? Que va, no hay huevos.
Hola. ¿Qué tal? Hostia. Perfecto. Pues muy bien. McDonald's. Burger King. Tan, taran, ta, ta, tan. Ta, tara, ta, 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 ta. ¿Cómo te llamas? ¿Qué amigo? ¿Me hizo a mí? Sí. Caballero. ¿Eh? Caballero. ¿Y de nombre? Hugo. Hostia, Hacía mucho que no estabas por aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero voy a volver a ir porque no me dejan entrar de servicio. Tara, ta, 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 tara, ta, ta. Tara, ta, 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 tara, ta. El José ya está pensando. Siempre pensando. ¿Y este quién es? Este era de los prisioneros, colega de los otros jefes. Entró por aquí, como perico por su casa. Sí, sí, sí. Pareció el jefe. Está despedido, por eso. No sé qué estaba haciendo. Normal que no le dejas entrar. ¿Y si está despedido, cómo pudo abrir la puerta? No lo sé. Por eso tengo que hablar con el jefe, tío. Porque como están cambiando todo. Qué raro. Yo creo que también desde el ayuntamiento tienen. Sí, tendrán que cambiar cosas. Sí, tío. Hostia, mira, hace que no lo veía yo. Tengo aquí mensaje del 21 de enero. Madre mía. Y fue porque le dejé 500 pavos. ¿Viste cuánto salto? Está muy tocho, Hasta que se parte hasta que se parta la cadera. Amigo, ¿piensas que este físico se rompe fácilmente o qué? Pues la verdad es que sí. Yo te veo bastante fibrado, Hombre. Hostia, que pego, familia de luto. Pues le voy a mandar un mensaje a este, tío. A ver. Mira qué juego de pies, mira qué juego de pies. Te pego la hostia y no te la esperas ni siquiera. Vas a pegar, vas. Te hago así, chau, 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 chau. ¡Qué cabrón!
¿A dónde vas tú, pequeño saltamontes? Anda, pero si tienen baños también aquí y todo, chaval. ¡Ole! Joder, no me había fijado. Vaya baños guapos que tenéis también aquí, ¿eh? Son amplios, ¿eh? No sé qué le pasa a la gente, que a veces entra y nunca... A ver. ¿Qué le pasa a la gente que qué? A veces entran y te salen. Ah. El otro día, dice, voy ahí que me cago. Y cerré el local y tuve que dejar la puerta abierta. Pues sí que son amplios, sí. Sí, sí. Te miro y te esquivo. Toma. Sí, por las espaldas. Hay que joderse. ¿Qué por la espalda? Esperas a que esté de espaldas para golpearme. Pringao. No te he hecho daño, ¿no? ¿Eh? ¿Te he hecho daño o no? ¿Qué va? Vale, no, coño, te pregunto. Vaya, a ver si me he pasado. Lo que tengo que ir luego mañana es a la tienda de ropa. ¿Por qué? Porque nos cambiaron los uniformes y había ahí para la playita, para la montaña, para alguna cosita. Ah, ahí tenéis ahí al lado la tienda de ropa guapa. Sí. Por eso. El burger está muy bien ubicado, tío. Lo tiene todo a mano. Sí. Not bad. ¿Qué hacemos entonces? Vamos hasta la playita, ¿no? Parking de antes. Sí, mismamente. Yo lo aparco allí en el... En el local, claro. Claro, si quieres dejar el coche tú en un garaje, vienes conmigo. Y así meto yo el coche en el garaje. Si no, no nos lo roban ni nada. Bueno, sí. ¿A qué vas a este parking de aquí enfrente, no? Sí, yo voy a este. Vale. De verdad, yo no sé cómo pusieron el de Isidoro y el de agua. ¿Cómo? No sé cómo pusieron el de Isidoro y el de agua por delante de este, tío. Porque todo funciona como funciona el mundo, funciona así. Ya. Son influencers, tío. Sí, tío. Se nota. De hecho, a mí me trató bien Cory, que es el jefe del Houston, que es el que, con el que tengo el convenio. Y los otros que eran los del Pels, un 7. Claro. Vale. Pues tío, ¿sabes qué está pensando el fulano este que acaba de venir? ¿Qué? Este es lo que hizo, ¿no? No, ¿qué hizo? Intentó dar de alta y se fue a la nevera directamente. Ah, joder, comida. No, ¿A qué entonces? la harina, tío. Pues muy probable. Pero tiene acceso a eso, no. Si tuviese acceso, sí. Si no se da de alta, no. No, si no se da alta, no, pero... No se da de servicio, me refiero. Porque lo acaban de despedir hace media hora. Pues a ver si nos metió mano. ¿Sabes?
Que yo no sé, tío. Es que... Pero eso no sale el historial de las cantidades de stock que te compraste y sí que tenéis. Sí. Pues entonces... Sí. Bueno, sí, eso hay que verlo. Ya lo escribí a la vez. Y a partir de mañana, recomendación también para vosotros. Inventario, tío. El que abra y cierre turno. A ver, baja. Tienes que ticar tú con la llave allí primero. ¿Sabes? Que la peña que curre, tío, que cuando entre inventario, nos lo mandan por correo electrónico y fuera. Sí, no, lo que tenemos pensado es hacer como hacen en el arriba, es apuntar las ventas. Sí, eso lo tenemos también. Pero tú imagínate que un día desaparece, pues como nos pasó a nosotros, 5 Coca-Colas. Oh, mierda, joder. Que te desaparecen un día 5 Coca-Colas. ¿En qué turno desaparecieron? Claro. Edri, pues se pone el altavoz en la cocina, encima de la encimera y lo escucha la gente de afuera. Perfecto, maravilla. Ese patinete ahí... Lleva al viejo. ¿Qué fuisteis a vender eso antes? No, que va. Vale. Luego vamos y vendemos todo. Sí, vale. Así ya veis también dónde es. Ah, bueno, de puta madre. Así si vendemos todo. Igual me dejas en el depósito, tío, que tengo el otro coche allí. Sí, mismamente. Sí. Porque José tiene coche, ¿no? Sí. Vale, guay. Está guay lo de la radio, si la podemos tener en la cocina para que nadie se la lleve. Ni la pueda tocar. Sí. Ponemos musiquita de ambiente, así chill. Sí. Que se escucha ahí fuera guay. Claro. Tranqui, sí. Le va a dar un rollete. Así la gente también si pasa por aquí delante solo por la música ya le llama la atención. Ya te quedas. Vamos a ir por este lado, ¿no? Yo hoy por la tarde fue donde estuve. Ahí donde están las pistas de boli, ¿funcionará? Pues no lo sé. ¿Dónde están? Aquí, justo aquí, pegadito. Puede ser. ¿Sabes dónde encontré yo y... Entre las rocas, tío? ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? Pinché. Ahí por ahí atrás, casi como roquitas. A mí lo que no me mola mucho es que esta zona anda mucha gente paseando por aquí. Sí. Yo antes viste con una compi de curro, tío. Sin embargo, por ese lado de allí hay menos gente. Ya. Vamos para allí, tío. Vamos más tranqui. Sí. ¿Tienes Por no radio encima? Sí. ¿Tienes alguna emisora o...? No, ponemos una. ¿O qué? Vaya a meter en radio. Sí. ¿Qué frecuencia? Yo tengo la 25.25. Hello. Me sirve. Vale, pues yo voy al despacho y voy a arreglar un par de papeles y ahora voy a donde estoy de la playa. Vale. Vale. Tardo un poquito. Ok. ¿Que por aquí también hay o qué? No sé. En el parking sí que encontré alguna cosa. Sin querer. Vamos. Me muero.
Pero mejor irnos de aquí. Aquí estamos muy, muy a la vista. Va a venir No, alguien. no, fue sin querer. Si me metí en la arena y me escupió Paquiti. Y más que nada porque yo por lo menos no tengo nada para defenderme. Vale. ¿Tú tienes algo? Yo tengo un cuchillo. Vale, estamos juntos entonces. Y por si viene solo uno, pues... Sí. Cualquier cosa, estate por radio atento. Y por la tarde me cagué, tío. Vinieron un par de ellos y venían igual, al mismo rollo. Sí, claro, puedes dar con cualquier cosa. Joder, qué pesado esto. ¿Ya ¿Qué pasa? ¿Os vinieron las pizzas? Sí, pero no estamos abiertos. No sé si está José allí, prueba a llamarlo. Creo que estaba allí. Ah, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy con Adam, o sí, con Dan, en la playa. O sea, mira que justo le iba a llamar ahora porque me dijo que tenía demasiado curro ahí en el burger. Sí, pero ya salió. Por eso te digo que si quieres vente hasta aquí, llama a José a ver si está allí aún, que te espera allí en la pizzería para comprarle algo y vente hasta aquí, hasta la playa. Ok. Venga. Venga. Me acaba de llamar Adam. Yo te digo que el Adam este no tiene puta idea de nada, ¿eh? ¿Qué dice ahora? que dónde estaba, que hacíamos. Joder. Yo no lo veo trabajar nunca, ¿eh? O está en el tequila o está en busca nuestra seguido. No digo que sea mal tío, pero yo creo que es... Sí. Que no tiene mucha idea de nada. Madre mía, aquí no pita nada, tú. Vamos más contra la orilla. Ya está jodido esto. Misma, ya te digo. Contra allí al fondo hay rocas, mira. Allí a la derecha hay rocas. Probamos. Aquí no pita nada, ¿eh? Misma, esto está barrido. Flipo. Misma, esto está pelado, tú. Pero que ni un amago, ¿eh? Pero las mierdas, estas se rentabilizan en nada, ¿eh? Sí, ese es el miedo que tenía, pero si valía tanto. Escúchame, esto está jodido, ¿eh? Vamos, una cadenita. Una cadenita de oro. Otra puta lata.
Otra puta lata. Dios, que me ahogo, tú. Reinicio de server. De las 4, claro. Otra puta lata. Otra puta lata, macho. Yo solo saco latas, tío. Sí, tío. A ver, en las rocas allí. Llevo un anillo, pero... Yo nada, chaval. Todo latas. Y aquí ni una lata. Pero bueno, por lo menos aquí pita. Lata. Hombre, una cadena. Encontré el tesoro.
Bananana. Vamos a poner musiquita. De chilling. Sigo rayado por lo de... Vale, eso me va a traer telilla, ¿eh? Vente más por aquí, contra las piedras tú. Muy bien, muy bajamos. Ya estáis por la zona de allá, ¿no? Sí. Venga, pues voy para allá. Dijo el pitido, güey. Síguelo, síguelo. Aquí no pita nada. Sí, lo que pitan son mis cascos que se están yendo de batería. No pita esta mierda, ¿eh? Muy buenas, Oscar. Aquí pitó. Pitó. Acaba de pitar. Está guay esto de hacer esto así de chilling. Para desconectar un poco también del... de todo un poco. Y ganar algo de pasta. Aunque bueno, se gana pasta si tienes suerte, visto lo visto, porque... no entiendo nada. ¿A dónde me lleva el pitido?
Al medio del agua, verás tú. ¿Qué pasa? Esto es una mierda, tío. Cuando se consiguen rápido mola, pero si no, mama. Aquí pita por todos lados. Bueno, dejo de pitar. Esta playa está seca, güey. Bueno, es la diferencia. No, por ahí por las rocas a mí ni me pitaba, yo. No, no tiene pinta. Una cadenita, vamos. Ah, qué mate. Está esquilmado. Ni un iPod, chaval. Es lamentable. A bucear. Topa una lata de mierda. ¿Por dónde andas, Dan? Aquí, justo lo de José. Solo una puta cadena de oro,
Y unos pocos anillos. Ni un iPad. Ni nada interesante. Bastante lo que vienen siendo shit. Esta zona es buena, ¿eh? Sí, sí, me he encontrado ya tres anillos. Me he encontrado tres anillos de plata ya y dos putos iPods. ¿Cuántos anillos de plata llevas? Yo pocos. ¿Cuántos sobran, tío? Plata sí. Cadena de oro. Qué perro, tío, 300 pavos. Está muy débil, tío. Será como todo, pillarle el truquillo. Pero una fucking shit. 7 anillos y una cadena. Y 100 latas, bueno. Menos de una piedra. Depende de qué piedra. Na 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 na. ¿Pita o no pita? Nah, esto es una mierda. Es un puto coñazo, mamá. Es peor que coger pollos, chaval.
Me voy a ir arrimando a ellos. Porque como aparezca alguien... Otro anillo. Bueno, lo bueno es que llevo unos cuantos anillos de plata. Quieras o no. Entre eso y las latas aún voy a sacar algo. Pero bueno, que es una puta mierda, la verdad. No se consigue una mierda. Que llevamos aquí media hora. Otro anillo de plata. Joder, por los putos anillos. Si fueran todo cadenas, hostia. Na 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 na. Fucking shit. Los tres a lo mismo, venga. Los tres en el mismo sitio. Yo voy a ir tirando ya para allí, hacia el parking, Vale. Porque tenemos toda la playa barrida. Vamos a probar allí en la zona de la playa de la pista de vóley. De todas maneras, ahora la tormenta levantará un poco las cosas para arriba al mojar la arena y tal. Ah, seguro. Madre mía, llevo 15 años de plata. Joder.
So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't wanna. ¿Visteis el coche que hay aquí? No, con el error no. Sí. Aquí ni pito ya. Otra cadena. Qué perraco. Ahí, escarba en el asfalto. Hay algo por aquí, hay algo por aquí. Es que... Ahora volvemos a entrar. Reinicio. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up.
attention. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. Bueno, vamos a ver si cogemos algún... ¿Por qué los pájaros no usan alguna Facebook? cosita más. ¿Por qué tienen Twitter? ¿Ves? Es que no vale, tío. Tienes que pedirle otras cosas, Yolo. Siempre te cuenta lo mismo. Está obsesionado con los pájaros y el Twitter. Tercera vez seguida que te cuenta el mismo chiste. Para que luego digan que las sillas son listas. Tienes que decirle, cuéntame un chiste que no sea de Facebook ni de pájaros. A lo mejor así. No sé qué clase de obsesión tiene con Twitter y con los pájaros. Igual a las sillas le hace gracia ese chiste, tío. Igual es el chiste más gracioso que tienen. Claro, aquí va uno, porque los pájaros no usan Facebook porque ya tienen Twitter. ¡Ja! Me parto el culo. Ni puto caso te hace. Que quiere contarte chistes de pájaros y de Twitter, hombre. Déjalo. La madre que la parió. Ahora vamos a darle un repaso a la playa, a ver si ahora hay más cosas. A ver si se renovó el stock de mierda en la playa. Sí, sí, mira, 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 nada más aparecer, ya pita. Cadena de plata. Anillo. ¿Cómo era? 25.25. Tú, Diacales, métete en radio. 25.25. Pero el culo te la hinco. Vamos que la playa está llena ahora. Debería. Lo pillé.
Más latas. Suerte para ti. Ahora pita más, ¿eh? Sí que pita más, ¿eh? Sí. Pues yo la verdad que lo hice después de una tormenta. Pita muchísimo más. iPod. Vamos ahí. Lata. Ahora sí, joder. Antes no, pero ahora sí. Capita más, ¿eh? Y esto es otra cosa. Hombre. Claro, se cae enseguida, joder. Estaba la playa barrida. Vaya diferencia, tú. Y esto es otra cosa. Pues igual fue lo que me pasó antes, ¿eh? Seguro.
Cantidad de anillos, chaval. Voy a montar una joyería. Ahora sí. ¿Qué he encontrado ahora, hijo puta? No, que ahora pita más, joder. Ahora es otra cosa, joder. Ahora por lo menos, yo que sé, ahora sí que puede ser rentable. Bueno, pues sabemos entonces que después de los reinicios es buen momento. Tía, qué bien va ahora, chaval. 90 FPS. Qué locura. Es el mismo. Que dejes de robarme las cosas. Llegué yo antes. Cago en tu padre. Gracias por el follow, Zapi. ¿Dónde está? Dios. Uf, si me roban ahora sí que es una putada, porque debo de llevar 2000 pavos encima. Por lo menos, 2 o 3000 pavos. Quiero pensar, vamos. Si no, vaya puta mierda. Una hora aquí buscando mierda para 2000 pavos. Pero bueno, yo qué sé, es algo chilling. Para desconectar un poco del lío de la ciudad. Tendría bien encontrar otra cadenita o algo, tío. Solo tengo una cadena, 2 iPods y 18 anillos. Otro anillo, 19 anillos. Bueno. Voy a montar una joyería.
Otro anillo. Madre mía. Malo de estar aquí arriba es que estoy muy expuesto. ¿Otra cosa más aquí? Pero yo lo único que cuando hay veces que le pita no encuentra nada. No, se pasa. Yo creo que cuando más juntos estemos, más... Tienes tú la pista. Vamos, una cadenita, por favor. Otro anillo, joder, madre de Dios. ¿Qué tal, Mariano? Gracias por el follow, tío. A ver, ¿dónde está, coño? Venga, esa cadenita. Yo diría de hacer un barrido así a la playa y a la vuelta ya no buscar más. Y nos vamos a vender y a tomar por el culo. Hasta los cojones, ¿eh? Tanto rollo para sacar 2000 pavillos, así como mucho que sacaré. Hostia, José, que te quemas. ¡Tengo mi puta madre! Lo que no le pasa a José, no le pasa a nadie. Madre de Dios, la madre que lo parió. Otro anillo. Y dale con los anillos de plata. Madre mía, tú. Bueno, una lata de mierda. Y vienen los primos por nosotros. Pues ahora vamos llenitos.
Otro anillo. Tengo mala suerte, tío. ¡2 por 1 en burros! Venga, va. Una cadenita y nos vamos. Anillo de oro, bueno, ni tan mal. Cuidado con el tractor que os atropella. ¡Me cago en la puta! Qué locura, ¿cuántas latas tengo ya? 177. Tengo encima 5.000 pavos, por lo menos. Estoy ahora como para que nos vengan a robar. El que nos venga a robar, madre mía, se pone las botas. Otro iPod, guay, de puta madre. ¿Te imaginas? Otra lata. Bueno, tenemos la playa limpia, ¿eh? Eso es como son, tenía que pagarnos el ayuntamiento por limpiar la playa. Te va a cantar, va. Siento. Mi función no incluye cantar, pero puedo aguarte con otra cosa. Se le dan bien los poemas, ya te doy pistas. O las canciones de rap. Si le dices que te escribo una canción de rap, también te puede sacar algo. Yo llevo encima anillos como para... Madre mía. Para montar una puta joyería. ¿Vamos recogiendo cable o qué? Sí, yo creo que sí.
ya no me está pitando más, o sea que... No, si pita, pita, pero... El puto detector está roto, se rentabiliza en nada. Un puto coñazo, sí. Pero la inversión la recuperas bastante rápido. Y bueno, para estar de tranquileo así, haciendo algo diferente, pues mira, ni tan mal. Desconectar un poco. Si volviese Val, estaría de puta madre para hablar un poquillo con ella sobre el tema de lo que le pasó antes. Otra cadenita antes de marcharnos estaría goce. Bueno, con la lata de allí con las de me voy con 300 latas. Ya son 3K. Yo tengo anillos para montar una joyería. Te digo lo mismo. ¿Trae un iPod para vuestro sobrino? No, por aquí. Es el mío el que te pita. Ya veo. Dejamos la playa limpia, ¿eh? Sí, sí. Próximo San Juan. Oye, el detector se puede guardar allí en el almacén, ¿no? Si quieres, sí. Pues igual, sí.
Sí, de todas maneras vamos a venir a la misma playa siempre. Claro. A mí ya no me pide. Le van a dar por culo. Está debajo de este coche, me cago en Dios. Mira, ahora Aiden se ha cambiado de ropa, va con el chaleco. Yo lo veo sin él, pero bueno. ¿Me ha dado una venda, Aiden? Cierra las puertas. Sí, pero dame una venda, voy a guardar yo el de este también. ¿Una venda para qué? ¿Cuánto he hecho a guardar, que me como un poquito la mano? No tengo vendas, tío, no tengo nada. Hostia. Pues nada, pues habrá que ir a comprar. Te doy un par de pastillas. Si quieres, es lo único. Voy a sacar el coche. Vámonos, viejo. Vámonos, por favor. Vamos allá. Vámonos. ¿Otra marca o algo? Sí, marca ahí en el GPS. Zona Ganja, muchísimas gracias por el follow. ¿Lo qué? ¿Qué pasó? El tío ese por la hierba. No sé, no lo... Ah, sabe Dios. Vamos allá.
Mierda, se me quedó bugueado el puto... La puta E ahí en el medio. Cago en Dios. Vamos a ver qué tal. Mierdas aquí un rato, pero... Nada, yo creo que igual 5.000 pavos cada uno, así. Ojalá. Contando latas y todo, yo creo que sí. ¿Cuánto es el límite por la ciudad? Pues buena pregunta. Yo normalmente pongo el rollo en 80, 90. Sí, ¿no? Y voy ahí probando. Viste que el coche tiene crucero y limitador también. Sí, ¿no? Sí. ¿80, no? Sí, creo que sí. Estaba dudando entre 80 y 90, pero sí, seguramente sea 80. Saludos para Buenos Aires. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Estamos muy de chill ahora, ¿eh? Está todo vacío, no queda casi nadie. No estamos haciendo nada Pero ya ha pasado. del otro mundo. ¿Eh? ¿Si va a vender o mañana? Venderá a vender, sabe dónde es, imagino. Háblale por radio ahí. No, por saber. ¿No se vas a vender hoy o qué? ¿Cómo? ¿Vas a vender hoy? Sí, claro. Te ajustadito, ¿eh? Hombre, aquí hay piloto. No sabré correr, pero... conducir bien. Cuidado. 2.700 me ha pagado, Hola, ¿qué tal? 3.300. Vamos. Dan, y 300 latas que tengo, ¿cuánto me darán más o menos? 3.400. Por las latas te dan 3. 6.000, o sea, 10 por cada una, creo. 5K en total, lo que decía yo. No está mal, ¿eh? Sí, sí. No. A mí me pillaron a 80 más o menos y me dijeron que iba rápido, pero bueno. Que no te van a multar por eso. A no ser que hagas algo extremadamente cafrada. ¿Marcaste? Sí. José no sé si sabe dónde es esto, ¿eh? ¿El basurero? Cuidado con este. Vale. Cuidado con este. Que ya tuvo que robar algo tocho porque vayan 3, ¿eh? O es que no tienen trabajo. ¿Dónde es? Ahí, ahí, dentro, dentro. Aparca para allí para atrás. Ahí mismo. Anda, coño, ¿qué hay aquí? Vamos. 5K. 6K casi. Maravilla. Escúchame, para pasar mañana tengo la moto. Vámonos a un cajero. Vale. ¿Me dejarías en depósito luego? Sí, claro, cuando quieras, ahora mismo ya, si quieres, estamos aquí al lado. Vale, perfecto. Igual pasamos hasta por un cajero, por el camino. Puede ser. Vamos controlo por aquí.
Tiene que haber seguro, pero... A ver, este trabajito está bien, pero para ponerte de chill ahí, bueno, yo qué sé. Habla con uno, habla con otro, tal, pim pam, ya sabes. Varios en la radio. Claro. No te comes mucho la cabeza. Sí, sí. Para desconectar un poco del barullo de la ciudad, ya sabes. Sí. Te sacas así. Bueno, ni tan mal. Pensaba que iba a haber un cajero aquí. No hay. ¿En la gasolinera aquí? No, no tiene pinta. Da igual. Bueno, que vas a salvarle luego ya. No, voy a... No sé, a dar una vuelta por ahí, no sé. A ver si José no se va a dormir tampoco. ¿Tú qué vas a hacer? Pues no lo sé, seguramente me iba a ir para el sobre. Pero hablamos ahora. ¿A dónde quedamos? Ir al banco. Y no sé si dejar el coche ya... ¿En el burger? En el mismo parking donde lo dejé antes. Vale, pues nos vemos en el burger. José, después en el burger, si no te vas. En el burger, vale. Tengo 21K. Para mañana yo creo que ya tengo la moto. Vamos. El adiós de José. Sí. El adiós tuyo, más bien. Puestos en la persecución, tío. Me quedó bugueado esa mierda ahí delante, tío. Qué puto asco, No me apetece tener que reiniciar el 5M, la verdad. Me da pereza. Nos vamos a quedar con esa mierda delante. Hostia, qué diferencia de coche, tío. Sí, ¿no? Tumbar. Arco y no corre. Ya estoy. Qué rápido. Cago en la puta. Aquí siempre tienen un puto cochazo aparcado delante de la puerta, macho. ¿Qué dices, cabezón? Y siempre tienen un puto cochazo aquí en la puerta. Cállate que me han llamado el número de la pizzería y resulta que salía como que estábamos abiertos. ¿Por qué? ¿Estás tú de servicio? No. Estaba de servicio, por eso me ha llegado la llamada, pues no me acuerdo de salir. Pero que me he salido y seguía saliendo como que estaba abierto. Pues hay veces como que la aplicación falla. Hay que intentar tener eso controlado. Sí. Me ha dicho que estaba allí, que estaba entre todos los tres, se lo he dicho, estamos cerrados, que no... Sí, pero ya no sale en el teléfono, pero lo está mirando yo. Yo solamente he abierto el paleto y la poli.
Suéltate un par de piezas ahí, anda. ¿Te has quedado tieso, hijo de puta? No, me quedan 2. Hostia, pero espera. Voy al cajero. Andan con toda esta pasta encima. Uy, 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 que he visto el pin. Mira lo que quieres. Bueno, pues ya tendré mi moto dentro de poco. Yo no te dejo pasta a la moto, quiero que te mates. Yo no quiero que te compres la puta moto. No te preocupes. Vamos a ver si podemos entrar. O nos vamos. Si podemos, ¿qué? Irnos de aquí. Sí, claro. Sí. Están secuestrando gente enfrente. ¿A dónde vamos? Hostia puta. Al parking de la arriba mismo. Fíjate en la tienda de ropa ahora. Traje central particular, vaya. Fíjate en la tienda de ropa. Sí, mire. Una peña de rodillas, estoy en la calle ahí. Sí, será un secuestro de peña. Algo habitual. Sí. Estoy yo para eso. Vamos a un sitio tranqui. Podríamos ir al parking rojo. ¿Tú te sabes de memoria dónde llegar hasta él? ¿Eh? Nada, ya sé yo. Pero hay lío ahora. ¿Cómo cuesta ir despacio con este coche, tío? Un dios que no sube, tío. Madre mía. ¿Dan? Hola, Dan. Creo que le ha dado un mareo, me he caído. Ah, vale. ¿En dónde? Da igual. ¿Cómo da igual? Colgado. ¿Dónde estás? Que voy a por ti. Cruce con Palomino. ¿Eh? Cruce con Palomino. Le dio un mareo, fijo. Mi madre, ¿dónde le dio, chaval?
por Dan, Eddie, o no te has movido de allí? Estoy pillando a Dan. Va al hospital. Hostia. Yo creo que... Pues me parece a mí que lo va a tener que atender Samu, que es el que está de guardia, porque no hay ningún médico. Que puedo ir, Déjame probar. ¿Estás seguro? Tengo por aquí analgésicos. Yo no te veo nada bien, ¿eh? Y vendas. Ya, tío. ¿No te enteraste? No, que me voy a enterar. Me cuesta, Pues si no te llevo allí al médico. Está Sam, de guardia. ¿Estás? Mareo. Yo creo que debe haber sangre y todo. ¿Te recuperaste? ¿Qué cojones, tío? ¿No te enteraste? ¿Cómo? No te escuché, no sé. Yo sí iba hablando y de repente vi que no me contestabas. Te tiraste en marcha, yo ni me enteré. Loco, estuve a punto de tener que ir al hospital, pero vamos a... Pero nada, Madre mía. No sé qué pasó, tío. Me caí. Te dio un bajón de azúcar, fijo. Le debí dar a la maneta a la puerta sin querer, tío. Te dio un bajón de azúcar y se te fue la olla. Y no sabes lo peor. El José me atropelló y ni se paró, tío. ¿Ah, sí? Madre mía. Hostia, pensé que no lo contaba, La madre que lo parió. Me arrastré como pude, tío. Ese iba fumando porros y ni se enteró. Hostia puta, yo dije, se habrán dado cuenta. O uno u otro. Yo no. Yo de hecho iba hablando contigo y no me contestabas. Dije yo, estará, sabe Dios, mirando el móvil o tú vas a saber. Me cago en Dios. Tengo un problema con este parque. En el hospital, ¿vale? Ya no estamos en el hospital, estamos en el parking del arriba. Se pudo curar. Ah, vale. Fue un mareo tonto. Vale. Un buen mareo, sí. Ay, la virgen, tío. A ver, estuve dándole vueltas ahí. Ahora cuando venga José, hablamos. Me llamo Adam. ¿Sí? ¿Y qué quería? Ahora, no sé. Ha muerto ya. Bueno, del tema este que os conté, de lo de Val y tal, mejor no hablar del tema con nadie, ¿sabes? No. Sí. De esa información, no hablar de nada, pero sí que me interesa saber qué cojones es eso de la harina. ¿Y para qué cojones está haciendo la gente con eso? Entonces, Porque escúchame, yo de hecho pedí un cargamento gordo hoy. Entonces, si alguno de vosotros se entera de algo de eso, pues estaría bien saber qué cojones pasa con eso. Yo hablaré con Val mañana seguramente, porque hoy ya no se va a despertar. A ver si le saca algo a William. Pero le hablaré con ella, a ver si sabe algo del tema o que intente averiguar qué cojones pasa con la puta harina. Sí. A lo mismo se refiere a la coca, vete tú a saber. Sí, pero a mí que me aclaren eso. Sí, obviamente. Porque si se quieren dedicar a hacer brownies, pues yo les puedo conseguir toda la harina que quieran. Tú y yo, cabrón. Sí. Y voy a ver si tiro de la lengua, no con lo que pasó con el tequila, pero si saben de gente que esté buscando... ¿Harina? movidas. No. ¿Quién pudo secuestrar? ¿Quién fuera de lo normal puede estar buscando harina? No, buscando no, ofreciendo harina. Ofreciendo harina, exacto. Eso es lo que hay que averiguar. El que estuvo en el burger hoy puede ser un tipo de estos, ¿sabes?
Sí, pues hay que saber quién cojones es el que está por ahí ofreciendo harina. Gente que vacía neveras. Y tiene que sacarla, pues, de alguna forma. Sí, pues eso. Pero que no se pueda vincular a Val de ninguna forma con esto, ¿eh? Porque no quiero que le pase nada. Sí, sí. Si no acaba como William. Por eso te digo, porque ella me lo contó a mí. Bueno, allí la gente vio que la habían secuestrado, pero lo que me contó a mí no se lo contó a nadie, ¿sabes? Se lo contó solo a William. Pues William tiene que moverse, ¿eh? Yo no sé, algo está pasando y no es normal que un tío vaya por ahí buscando a alguien que le mueva harina, tío. ¿Pero qué cojones me estás contando? Yo cada día lo flipo más con esta puta ciudad también, tío. A ver, que ya te digo, que igual estamos aquí especulando y resulta que simplemente es fariña lo que quieren, ¿sabes? Pero a la fariña normalmente le llaman figuritas, por eso lo digo, me parece raro. ¿Y tú qué crees que es? Pues, yo qué sé, alguien esté buscando cantidades industriales de harina para, no lo sé, yo qué sé. No, es que no tengo ni puta idea, tío, no lo sé. Es raro, por eso quiero saber qué cojones está pasando. ¿Con la harina se puede hacer algo, aparte de hacer comida? A ver, hay un polvo blanco muy similar, yo qué sé. Igual si lo mezclan o lo tal, pues igual vale para cortarla o coca, yo qué sé. Eso te iba a decir, para cortarlo. Yo qué sé. Algo hacen seguro. Porque ya miras tú qué clase de tarao entra preguntando poder vete al supermercado y comprar harina, tarao. Eso es porque necesitan cantidades industriales. Ya. O porque tiene. Porque necesita, no, porque tiene cantidades industriales. Sí. Y lo que necesita es mover esas cantidades industriales. Y él, por lo que dijo, sabe que hay gente que le interesa. Porque si no, no tiene sentido que le diga que tiene que mover, quiere que le mueva la harina, ¿sabes? Es que va a ir panadería por panadería moviéndole toda la puta harina industrial, ¿o cómo va el tema? Claro, es que el tequila no tienen harina. Porque no hacen comidas. No tengo ni puta idea. Claro, ellos allí tienen nachos solo. Y los comprarán hechos. Te parece que hubieran venido al nuestro. No, claro, tiene que ser alguien que tenga un negocio. Alguien que tenga acceso a harina industrial, pues sí, claro, algún negocio. Que sea panadero, alguien que tenga un negocio de comida, alguien que tenga acceso a esas cantidades. Claro, pero a mí todo eso me da igual, ni quién es el tío, es que me la pela, ¿sabes? Es que me da estas un poco igual, mientras no siga metiendo las narices donde nadie le manda. Porque con William que hable lo que le salga de la polla, pero a Val que la deje tranquila, ¿sabes? Y ya te digo, tiene suerte que no le hizo nada, porque entonces sí que lo busco. Que yo soy muy tranquilo. Hasta que me tocan los huevos. William tiene que saber más cosas, tío. Sí, claro, si le dijo a Val que esté tranquila, que ya se encarga él de todo. Sí, por eso. Claro que sabe. Entonces sabe de qué iba el tema. Claro, por eso quiero hablar yo con Val mañana y a ver si le saca algo a William. Sí. Pero bueno, que si queréis investigar algo del tema, pues eso, hacerlo con discreción y que no se pueda vincular nada de la información con ellos, ¿sabes? Sí, en plan. Porque tampoco quiero tener problemas con William, ¿sabes? Lo que te digo. Luego, ¿qué coño? Con William contra menos problemas tengamos. Es más, hay que llevarse bien con él. Sí. Vale. Habrá que ver qué hacemos. Sí, hay que pensar, bueno, pues cada uno tiene sus contactos y sus
sus cosas, imagino. Que podréis hablar con alguien o lo que sea, pero de forma discreta, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Tú con tu jefe, tú con tu jefe, por ejemplo, decirle, oye, mira, la harina esta, ¿hay alguien interesado en ella o algo así? ¿Sabes? Como que no sabe la cosa. Como si te inventas la historia y le dices, no, es que me preguntaron, ¿sabes? Sí. Coño, que Y sí se a lo puede mejor te dice vender, algo. que te diga Eddie, hay allí un palé que lo flipa en el local. Hola, buenos días. Muy buenas, buenos días. Joder, qué madrugador. Los empresarios, Yo, ya te digo, no sé, yo ya no estoy pensando solo en negocio, estoy pensando en seguridad de todos. Porque si hay gente interesada en eso, pues también podemos estar en peligro, ¿sabes? Por lo que te digo, ¿no? Obviamente, yo también. Por eso te lo digo. Que a mí me vienen allá al burger como que soy el encargado de cosas que no sé y estoy igual que Val. Claro. Pues sí, tío. Nada, pues intentaré investigar y lo hablamos. Pues eso, pero con discreción, ¿eh? Que no nadie sospeche nada ni nada por el estilo, ¿sabes? Y al final, cuanto más discreto se sea, mejor. Está claro, tío. Porque ya te digo, el tío... Es que me parece tan raro que haya sido solo un tío. ¿Sabes lo que te digo, no? Eso es lo más raro que me huele. Que haya sido un tío. Porque si llega a estar William en ese momento en el local, ese tío igual no sale de allí. No, tío, tiene que saber que William estaba en el hospital. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, que se la juega igual, ¿sabes? Que había más gente allí, que había testigos, había gente que podía, cualquiera de ellos podía ser poli, ¿sabes? Ya, pero igual tenían un coche con gente fuera, ¿sabes? No, porque Val no había nadie. Era uno solo. Pero igual tenía más gente fuera, ¿eh? No lo sé, pero a mí me parece muy raro, muy poco profesional, ¿sabes lo que te digo, no? Es en plan, me parece una chapuza de un puto chapucero de un tío solo. No me lo creo. Que no es un tarado, tío. Claro, es que a mí me tiene pinta de tarao lo que pasó ahí. Si fuesen profesionales no lo habrían cogido ahí, en el local. Habrían esperado a que saliese o cualquier cosa, ¿sabes? No habrían entrado allí al local con toda la jeta. No sé, no tiene sentido, vamos. No. También te digo, hay que tener huevos para entrar al local tú solo y llevarte una persona. Por eso te lo digo, es que no tiene puto sentido. Tiene pinta de una persona loca o desesperada o algo por el estilo, ¿sabes? O un pardillo que lo cogieron por banda y le dijeron, da este recado ahí, ¿sabes lo que te digo? Sí, puede ser muchas cosas. Sí, o una prueba para una banda, para una mafia, cualquier historia, cosa. tío. Ya sabes que esta gente te hace pruebas bastante chungas, ¿eh? Claro, ser cualquier tarao, vete tú a saber. Pero bueno, que de ese tema no hay que ni que investigar ni que hablar, porque eso es cosa ahora mismo ya es cosa de William. Pero sí, lo del tema de saber de qué cojones iba, sí que me interesa. Sí. A ver, a mí me dijeron que me voy a enterrar, ¿eh? O sea, que yo la harina la voy a tener que vender y que ya me van a decir a quién venderla. Me va a venir X persona al local. Vale, entonces ya sabes algo también, claro. Ya vas a saber más. Pero entonces ya sabes que hay gente interesada en eso. Sí. Vale, es un dato importante. Nosotros hacemos un poquito los tontos en ese aspecto. Y que nadie tiene que saber el tema de la harina porque la gente que va a venir a preguntar es la gente que tiene que saberlo, ¿sabes? O sea que Por eso digo que mejor no hablar de esto con nadie. Sí. Ya está. No vaya a ser que sin querer nos metamos en un lío gordo y... Por eso te decía que quiero hablar con mi jefe para que la quite de la nevera principal, tío. Es que ahí no puede estar colgado. Claro, tío. Pues no estaban las figuritas cuando yo Claro, se las entregaba la pena. pero eso tienes que guardarla. ¿No tenéis ningún sitio, ninguna caja fuerte ni nada por el estilo o qué? Sí, hay una caja fuerte, pero solo tiene el acceso. Pues ahí mismo, tío. Es que eso tenéis que tenerlo controlado, colgado. Si no está él, estamos en la misma. ¿Cómo la vendes? Claro, sí, pero cualquier empleado vuestro, ¿qué? ¿Se la ve allí y se la lleva y qué? Por eso había que buscar un punto intermedio, sí.
Hombre, eso yo no lo veo, vamos. ¿Qué es lo que pasó con las figuritas, tío? De hecho, yo sin saberlo, nosotros sin saberlo ya la guardamos en un sitio aparte. Es que vosotros estáis un local guapo. Pues no puede estar metida allí en la nevera con el resto de productos. Una porque no está a la venta, no es algo que se vaya a vender. Exacto. No tiene sentido que esté guardada en el mismo sitio. Y ahora mismo no hay problema porque estamos nada más que nosotros tres, pero en cuanto haya más empleados, ¿quién te dice a ti que no mete mano? Claro. Ya. Obviamente. Y además sabiendo ahora que hay gente interesada en eso. Pues ya te digo, igual hasta estoy trabajando mañana y me vienen por allí a comprar, o sea que... A ver. Sí, bueno, habrá que ver. Y a nosotros, si nos viene a preguntar eso, hay que avisarlo a los empleados, ¿eh? Bueno, a los que sepan que hay harina. Que no, de momento solo somos tú y yo, ¿no, José? Solo somos tú y yo, sí. Pues... Briana no sabe No. nada, o sea que... Pues a Briana de la harina no se le dice nada y ya está. Y De hecho, donde está guardado, sabes tú que... a nosotros, si nos vienen a preguntar, nosotros no tenemos harina a la venta. Y ya está, toma por culo. No, yo no me voy a fiar de cualquiera. Exacto. A mí me tienen que venir a apuntarme con un puto rifle en la cabeza si quieren saber si tengo harina o no. Pues es muy probable que pase. Pues bueno, pues entonces ahí sí me tendré que fiar. ¿Te crees que un pardillo va a tener un rifle? Bueno, hay que andar con cuidado con eso. Nada Sí. más. Habrá que ver, tío. Yo lo que creo es que, bueno, si es así, no sé. No sé, es que es complicado el tema, ¿eh? Porque cualquiera te puede entrar por allí con una pistola y pedirte y... No sé cómo poder gestionar eso. En el local, dices. Claro. Bueno, si nadie tiene acceso a la caja fuerte, solo vosotros. Sí, ya, eso sí. De hecho, no la tiene ni él, solamente tengo acceso yo, o sea que... Lo que tenéis que intentar es estar los dos o conectados siempre en radio. Por si está uno y le vienen con algo. Pero hacer de sorpresa. Bueno, cuanto menos se sepa de eso, mejor. El tema es ese. Lo que digo yo es que si te viene un pringao cualquiera, ¿sabes? Y intentar amenazarte fingiendo ser alguien, es complicado. No, si sois dos, no. El problema es si os pillan a uno solo. Ya, eso sí. Bueno, si me pillan a mí, yo no tengo acceso a nada, así que... Es que si quieren algo del nuestro negocio, tienen que venir a por mí. Pues tú te haces el tonto y tú tampoco eres el jefe. Yo soy un empleado, yo no soy el jefe. Exacto. Es que a partir de ahora los clientes me voy a presentar como un encargado, no me voy a presentar ni como el jefe. Sí, sí. Quien quiera saber quién es el jefe lo va a saber. Bueno, eso sí, claro, obviamente. Pero bueno. Bueno, tú te vas a ir a dormir entonces, Will. O Dan, perdón, ya te llamaba, confundí con William. Sí. Estaba pensando en Will.i.am. En Sam. Sí, voy a ir a su gala. Sí, con retortijones de vez en cuando. A ver si voy al médico esta semana. Pues nada, te llevo hasta allí, ¿qué quieres? Te dejo por allá en el burger o así. Vale. Venga, No, va. voy en patinete, cuando sea. ¿Qué va? Te llevo yo un momento, joder. ¿Y tú, José, qué vas a hacer? ¿Tú te vas a dormir ya o qué vas a hacer? Sí, casi sí, Yo me iré a la pizzería a hacer papeleo, que todavía me queda varios días, joder. Pues dale, duro. Me cago en Dios. ¿Qué estás montando ahí dentro, chaval? No sé, es muy raro todo el tema este de la harina. No entiendo muy bien quién puede tener interés en harina, pero bueno. Ya.
sea tan misterioso que ya ellos... ¿sabes? A mí lo que me han dicho es, va a venir gente por esto. La gente que te lleva a preguntar ya directamente, ya sabe que viene. Eso lo vemos. Claro, ¿y tú cómo sabes que es la persona? Porque te puede entrar cualquiera de pedírtelo y tú que sabes si eso no es. Sí. Vamos a hacer la broma. Y así. Claro. Es un local de colombianos, tío. Lo que sí que consume, ¿no? La mierda esta. Le llega bien, sí. Está muy guapo. Está guapo, pero cuesta llevarlo lento. Sí. Hubo carreritas hoy, tío. Me avisaron por la Dark. Hay poco movimiento, ¿no? Sí, parece. ¿Ya corriste algo o qué? ¿No? Ayer no me dio tiempo. Tenía que ir a por las cosas a casa y luego... déjame ahí donde el garaje. Y no me da tiempo. Ir a por el portátil y todo esto y luego ir hasta donde la carrera queda en el norte. Me avisa muy encima, ¿sabes? Sí. Y hoy nada, así que a ver. Bueno, señor. ¿Lo vas a dejar aquí tú también? Sí, ya, total. Verdad. Vale, ve. Pues nada, tío, vamos hablando. A ver qué pasa con todo. Yo estoy rayado y preocupado por Val más que nada, por los líos en los que pueda estar metida. Yo no sé. Bueno, si no la sacáis del tequila y fuera, tío. Va a estar difícil. Es colega de William desde pequeña. Sí, algo me dijo. Va a estar difícil, pero bueno. Sí. Nada, me fío de ella y sobre todo pues eso. Me tiene a mí, al tenerme a mí pues vosotros también me apoyáis. Entonces, claro, tío. Malo será. Nada, todo sí tiene solución. Claro que sí. Pues nada, hasta mañana, tío. Bueno, guapetón. Descansa. Descansa igualmente, ¿vale? Venga. Mejor. Chao. Chao. Nos vamos para el mismo sitio. ¿Qué situación más incómoda? A veces duermo en el contenedor este. Bueno, chavales, aquí se queda por hoy. Además con el micro abierto, de verdad. Venga, chavales, mañana más y mejor. Mañana eso de las 11:30, igual que hoy. Volveremos a estar en directo. Muchísimas gracias por estar por ahí. Muchísimas gracias por los follows, por todo el apoyo. Se os quiere un huevo y parte de otro. Hasta mañana.